página web para seguir o horario. E a outra cousa que teño que dicir importante é que esta tarde temos conferida unha visita privada á exposición que ven da Biblioteca Nacional e que se acaba de instalar no quiosco Alfonso que está nos Xardíns, moi preto de aquí. Que se inaugura os xoves, pero logramos, onte pola tarde comunicáronos a Nova, logramos que nos desen autorización para facer un pase privado como especialistas en Pardo Bazán. Entón, como entraremos seguramente por tandas, se é necesario, para prever que horario funciona, a 7:15 quedan citados para estar nas portas do quiosco Alfonso, xa digo, está nos Xardíns, ao lado do Hotel Atlántico, en un edificio modernista, para pasar ao primeiro grupo de persoas. Logo, se alguén queda rezagado, que se incorpore a segunda tanda, de acordo? 7:15 no quiosco Alfonso. Empezamos. Gracias. Buenos días a los madrugadores. Los que vayan viniendo después les contaremos lo que pasó en esta primera hora. Supongo que irá creciendo el número a lo largo de la mañana. Bien, la segunda sesión de ponencias se abre ahora con la del profesor Javier López Quintáns. Como siempre, haré una breve presentación de sus méritos pardobazanistas y de su situación académica. Javier López Quintáns ejerce simultáneamente lo que algunos de nosotros hemos ejercido sucesivamente, la docencia en enseñanza secundaria o bachillerato y la docencia universitaria. Él es profesor en uno de los institutos de la LIN y también profesor asociado en la Universidad de Santiago. Su pardobazanismo es tan temprano como que yo le recuerdo como alumno de la carrera, que sin haberse licenciado ya mostró y me habló de su interés por Pardo Bazán. Tenía decidido que iba a ser pardobazanista, no sé si desde niño, pero por lo menos desde los primeros cursos de la licenciatura. Hizo bajo mi dirección sus trabajos previos el doctorado, un trabajo excelente, recuerdo en primer lugar, de los primeros que comenzamos a hacer aquí en el archivo, trabajando sobre manuscritos y galeradas corregidas de textos de Pardo Bazán. Finalmente hizo una tesis que después se publicó en libro, que es El fracaso existencial en los personajes de la narrativa de Pardo Bazán, un libro de referencia para ese aspecto que es muy importante en la obra de doña Emilia. Posteriormente ha publicado artículos en revistas, en volúmenes, etc. Y con la profesora Dolores Tión y conmigo coordinó una de las más recientes publicaciones sobre doña Emilia, un libro publicado en Francia el año pasado, titulado En el escritorio de Emilia Pardo Bazán, La Tribuna, que es una recopilación de trabajos breves de hispanistas franceses y españoles y pardobazanistas de ambos países sobre, específicamente, sobre esa novela que en los últimos años recibió especial atención en Francia porque estaba incluida en el programa de oposiciones a profesores de español en liceos. Bien, Javier López Quintáns, con este bagaje pardobazanista que va a continuar en el futuro, sin duda, va a exponernos hoy su conferencia. No es que el título sea muy largo y complicado, pero prefiero que él mismo dé el título de su ponencia antes de la misma. Bienvenido, Javier, tienes la palabra. Muy bien, gracias al comité organizador. Es un honor poder estar hoy aquí ante este escaso pero selecto público, ¿no? Mi ponencia se llama Industrialización, Mercantilización y Capitalismo, ¿no?, a la luz de Emilia Pardo Bazán. En esta ocasión pues, me propongo hablar de las imágenes de la modernidad,
de la industrialización y del capitalismo, ¿no?, como objeto de producción literaria y de discusión periodística en las letras españolas de entre siglos, y específicamente en el caso de Emilia Pardo Bazán. Pues a mi juicio, Pardo Bazán, como una especie de seña de identidad vital e intelectual, no fue ajena a buena parte de los cambios tecnológicos de su época. Es más, se sumerge de forma muy prolífica en un contexto más global del ámbito periodístico y literario, bajo un compromiso ético y estético con la realidad española y en concreto con la difusión de los hallazgos tecnológicos en los medios de comunicación, replicando pues unos contextos complejos de agonía de la herencia colonial y de preocupación por las heridas de la descolonización. Y además pues añade en algún momento, sobre todo los trabajos de entre siglos, el atraso llamativo en comparación con otras naciones europeas en las que pues la industrialización y los procesos de mecanización propendían al auge de un sistema capitalista, ¿no? Ese referido modelo capitalista se expandía pues, con el beneplácito de algunas élites sociales, culturales y económicas, bajo la consolidación de las clases burguesas como dominantes. En esta ocasión lo que quiero recordar es el posicionamiento pardobazaniano en relación con los avances industriales y mercantiles y las proyecciones de ambos hacia las contradicciones del mismo sistema capitalista. Es de interés su posición, por ejemplo, sobre la modernización de las infraestructuras españolas y sus consecuencias sobre el ciudadano, ¿no?, sobre su forma de vida y sobre su adaptación a los cambios de las ciudades, caracterizadas pues, algunas por una herencia productiva tradicionalmente agrícola. Los excursos y el argumentario de la autora pues, ofrecen el latido de un pensamiento regeneracionista con especial significado en los trabajos de entre siglos, en los que conforma un ideario que se entrelaza con derivaciones tan estimulantes como la expansión del pensamiento higienista, ¿no?, sobre el que he trabajado en otra ocasión. Se trata de además de una posición reflexiva ante la sociedad, ante sus conflictos y sus problemas, una postura en la que la labor intelectual y creadora se abre e interactúa con los problemas de su tiempo, ¿no?, como estaban haciendo y seguirán haciéndolo otras figuras como Maeztu, como Baroja, como Unamuno, León Felipe, Machado o como Ortega y Gasset, ¿no?, por poner algún ejemplo. En este panorama que voy a ofrecer, pues se inclina doña Emilia en muchas ocasiones hacia la postura de un regeneracionismo crítico, ¿no?, fruto de la asunción de un contexto de crisis de valores, pero también de iniciativas transformadoras y, en suma, pues, acotando las extensiones de una tenaz observadora de la realidad, ¿no?, que mantiene con constancia pues, la documentación de contextos, de paisanajes, en sus crónicas periodísticas y en las que afloran pues, las debilidades del sistema liberal español. Y lo hace pues, en lo que yo llamo una perspectiva de observadora de proximidad, ¿no?, en lo que combina pues, la recopilación de detalles y datos, emergiendo un posible, aunque no pleno, eco positivista, ¿no?, y un interés indisimulado por la ciencia experimental, ¿no?, con, desde luego, eso sí, pues la subjetividad y el perspectivismo de una mujer ciudadana, una articulista, una generadora de productos de consumo generalista, artículos de opinión, para lo que no deja de ser evidente, insisto, pues que ella misma es partícipe de algunas corrientes de pensamiento, influencias, reflexiones de su momento vital, ¿no?, regeneracionismo, krausismo, y probablemente pues, una herencia no compacta de cierto positivismo kantiano, ¿no? Es la doña Emilia pues, comprometida con su patria, la que, por ejemplo, debemos leer en la ponencia que ofrece a finales del siglo XIX en la Sociedad de Conferencias de París, ¿no? Inspirándome en lo que acabo de exponer, pues extraigo algunas de las observaciones que creo más interesantes sobre lo que ella llama los vástagos del progreso, con todas las contradicciones que los estandartes del avance tecnocrático y la vorágine de la mecanización infraestructural, productiva, provocaban en ella misma, ¿no?, en la medida en que se implicaba
pues en un contexto más amplio de afección con otros intelectuales coetáneos. El progreso, podemos decir que significa en esos estertores ochocentistas, y en ese cambio de siglo, el desfile de máquinas, de artilugios extraños en la cosmovisión al uso, y frente pues, a esa confianza positivista en la modernización técnica y el progreso material, pues no pocos intelectuales apreciaron pues, las grietas de unas dinámicas no exentas de contradicciones, ¿no? De peligros anotados por figuras de tanto relieve como Valera o como Campoamor, ¿no? En esta tradición pues, cabe reseñar que la polémica estuvo al orden del día y las contradicciones ante un mundo en cambio constante pues no faltaron, con manifestaciones llamativas en las que se buscaba, y bueno, pienso en el caso de Valera, cierta conciliación entre sus creencias personales y los hallazgos de las ciencias en general y de las experimentales en particular, ¿no? El debate sobre la mecanización y sobre los procesos industrializadores pues provoca la existencia de defensores más o menos explícitos frente a un sector más tradicionalista, ¿no? Que mostraba reparos asociados a la misma impersonalización de la sociedad y por extensión pues, de la creación literaria y del arte, ¿no? Doña Emilia se decanta, pues muchas veces con entusiasmo, por los avances tecnológicos, mientras que en otras denuncia sus peligros y sus contradicciones, ¿no? Lo que sí es evidente es que Pardo Bazán muestra un sólido interés por los cambios que trae la modernidad, y entiendo esta, en palabras de Santiáñez, en un manual que creo que es de referencia, como aquella conformada por la economía capitalista, unas estructuras económicas y tecnológicas regidas por la eficiencia y el principio de racionalidad, ¿no? Esa mirada global en el arco temporal que he recopilado, que he trabajado, que son las crónicas entre los años 1880 y 1920, fundamentalmente, pues no desdeña una técnica de observación racionalista, herencia en parte, como decía, del positivismo, pero desde una más que evidente posición crítica, ¿no? En la que no hay un apego férreo a la creencia de que las ciencias naturales y experimentales pues serían como una especie de fuente sagrada de un progreso constante del hombre, ¿no? De un incremento de su bienestar. Por el contrario, ella explicita las contradicciones de los cambios tecnológicos de su tiempo, de los peligros de la mecanización y los errores de integración y de sostenibilidad socioeconómica, ¿no? Que los procesos de industrialización pues, podían provocar en los contextos humanos. Veo en este momento pues, quizás más necesario recordar que las revistas culturales del periodo que he abarcado pues, manifiestan algún sincretismo de ideas y estilos, de posiciones curiosas, variopintas ante la realidad y ante la ciencia, ¿no? A veces con un afán objetivizador, a veces pues, basados en observaciones impresionistas, basadas en la intuición. Son imágenes de modernidad, son imágenes de progreso, son imágenes de la ciencia, aliada pues, con la producción literaria, divulgativa y la ampliamente periodística en ese arco temporal entre el año 1880 y el año 1920, ¿no? Un clima vital y cultural que corre paralelo también pues, a cierta crisis de conciencia burguesa, ¿no? Que tiene que ver con la recesión económica desde el año 1886 y que bueno, tendría quizás ese colofón, ese momento de quiebra con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todo ello en un marco, el del siglo XIX, en su segunda mitad sobre todo, de academicismo, de cierto triunfo de la experimentación, de la especialización mecanizada, de la profesionalización, de lo que dio cuenta la prensa generalista y numerosas revistas ilustradas, ¿no? con la aportación de publicaciones de carácter divulgador y también algo que a mí me resulta muy interesante, pues por parte de iniciativas de individuos en entornos mucho menos académicos, como algunas sociedades, ¿no? Sociedades de amigos, aficionados a la ciencia. Y aquí en concreto quiero recordar una figura muy sugestiva, como es la de Salvador Rauric, promotor de la Sociedad Astronómica de Barcelona, ¿no? Me interesa más para las intenciones de este trabajo, pues la simbiosis entre progreso y utilitarismo, al amparo de las revoluciones industriales decimonónicas
en un discurso de vinculación de los avances de la civilización humana con los impulsos de mecanización y desarrollo tecnológico, no exentos, como decía, de polémicas y enconados debates, pues quizás desde la fe en un extremo en el avance constante del hombre hasta pues, esas suspicacias más furibundas por los continuos embates de la mecanización de otra parte. En este sentido, una de las fuentes más estimables de conocimiento del parecer pardovazaniano sobre amplias cuestiones de su momento, la ilustración artística de Barcelona, es por sí misma testimonio inapreciable pues, de la inclinación del interés periodístico como eco de una demanda social, un interés por procesos de mecanización e industrialización. En este sentido, quiero recordar pues, dos bloques del rotativo, Crónica Científica, Inventos y Novedades, o Sección Científica, de los que estoy haciendo un vaciado. Dos bloques que que dan voz a artilugios, pues hoy para nosotros parte del imaginario colectivo, ¿no? Cámaras fotográficas, máquinas generadoras de electricidad, telégrafos, avances en navegación aérea, teléfono, grafófono, fonógrafo, como también a otros que atestiguan el fervor mecanizador y exploratorio de las posibilidades de la técnica en el siglo XIX, ¿no? Como el ceromotor, el condensador parlante, o de las bases de proyectos mecanizadores implantados en los siguientes años, como es el caso de los condensadores de fuerza. No parece que fuese ajena doña Emilia a gran parte de estas lecturas. Es más, he comprobado que algunas de sus reflexiones, como ocurre con las cámaras frigoríficas, están explícitamente inspiradas en algunos de esos trabajos anteriores en ese periódico. ¿Cuál es la posición entonces de doña Emilia en un contexto de industrialización y avance tecnológico? Bueno, pues ¿cuál es entonces esa visión ante nuevos artilugios? ¿Un medio benefactor de construcción de sociedades humanas o un exponente de la misma deshumanización de las sociedades y de los peligros de una tecnología mal entendida? Son signo de la modernidad, por ejemplo, el auge de las ciudades y una urbanización descontrolada, ¿no? La planificación viaria, el saneamiento, la dotación de infraestructuras mercantiles, la mejora de la red de transportes o el acondicionamiento e higienización de las viviendas, pues son problemas globales que se comentan pues, con llamativo interés en los trabajos pardovazanianos. Madrid, por ejemplo, en los trabajos de Entre Siglos es una ilustración muy nítida, ¿no? Es un elemento reiterado cuando incide en modelos urbanísticos, para ella inapropiados, en saneamientos más que deficientes. Es Madrid, dice varias veces, símbolo y síntoma de una España perezosa. Es Madrid, en palabras de Pardo Bazán, un lugar agarbanzado en el que los pasos del progreso pues, se abren pues, poco a poco, ¿no? Tímidamente, ¿no? en pequeñas calas, en meras gotas, ¿no? Es muy interesante una crónica madrileña en La Nación de Buenos Aires del año 1900, publicada el 25 de abril de 1910, en la que precisamente se adentra en esos, digamos, caminos procelosos de urbanización de una capital que aspira a mirar de frente a las grandes urbes europeas, pero a ojos de doña Emilia resulta provinciana en exceso, ¿no? Ella considera que Madrid requiere planificación urbanística, saneamiento, remodelación de infraestructuras, ¿no? En estos cambios de la urbe, de su planificación viaria, pues un ejemplo singular es el que ofrecen las obras de la Gran Vía, que ella comenta, que se iniciaron precisamente en ese mismo mes de abril en el que doña Emilia ve publicada su crónica en el diario bonaerense. Ahí estamos otra vez con la cronista de la inmediatez. Hablamos de unas obras que se inician más de 10 años después de la presentación del conocido como proyecto de reforma de prolongación de la calle de Preciados y enlace de la Plaza del Callao con la calle de Alcalá. Es un proyecto, podemos decir casi que como un esfuerzo heroico de reforma y modernización de una ciudad, pero supone además la construcción de la Gran Vía, pues una reformulación del Madrid clásico. Esto es muy interesante a efectos en cuanto a estudios urbanísticos, ¿no? En cuanto a la destrucción de infraestructuras obsoletas, en lo que bueno, entra pues inmisericordiamente también parte de su legado patrimonial, ¿no? Como esos palacios y caserones que cita doña Emilia, pues una especie de ajuste de cuentas con el pasado para abrirse a una nueva, a una nueva visión de la modernidad. En efecto, por lo que ha documentado, a partir de lo que dice doña Emilia, ampliándolo, pues la gran vía madrileña
conoce un proceso de reformulación profundo, la desaparición de un entramado de calles en el que convivían pues, puestos provincianos de lecherías, vaquerías, verdulerías, pero también lupanares, y que al final pues, supuso el derribo de 358 fincas o la construcción de 83 nuevos inmuebles. Entre los argumentos que proporciona doña Emilia se encuentran los ajustados al uso, a la visión del progreso de la época, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de lograr una mayor fluidez en la circulación del centro madrileño y de articulación del paso pues, de ciudadanos para la prevención de flujos circulatorios propensos a la congestión viaria. En todo caso, es muy sugestiva la crónica de abril de 1910 en La Nación de Buenos Aires, por cuanto que supone una aproximación de mano de doña Emilia a la trama urbana madrileña del principios del siglo XX. Así se resalta el proceso de construcción de la Gran Vía, pero también se describe el estado del centro de Madrid, dos calles de cierta amplitud, a saber, la de Alcalá y la de San Bernardo, frente a la estrechez de otros tramos viarios como el del Carmen, el de Tudescos, el de Fuencarral o el de Hortaleza, ¿no? Son tramas viarias de una urbe todavía de espaldas a la industrialización plena y a la consolidación de infraestructuras de transportes, con calles, por ejemplo, en las que pues, el tranvía en circulación pues, impide el paso de cualquier otro vehículo, ¿no? Y en que en todo caso pues, predominan carruajes y bestias de tiro, mulas, asnos. Es el Madrid, en el año 1910, y volvemos a ese aire agarbanzado que citaba antes, es el Madrid que huele, según doña Emilia, a hortalizas averiadas, ¿no? El adelanto de una nación, pues con el caso singular de Madrid de nuevo, pues también tiene que ver con las medidas de higiene pública, ¿no? Es un campo muy sugestivo conocer la posición de doña Emilia al respecto, ¿no? en relación con las teorías higienistas del momento, ¿no? Lo relacionado con la salubridad en el hogar, con la mejora de las condiciones en el ámbito laboral. Esa higiene pues, va igualmente de la mano de los avances de la ciencia, lo que no desdeña a la par pues, ciertas imposiciones de las modas. Tiene varios trabajos relacionados con los cambios en la alimentación, ¿no? También es un campo muy interesante de estudio. Es, como digo, una cuestión que trata en muchísimas crónicas, ¿no? En ese arco temporal que ofrezco y de lo que espero dar cuenta en las oportunas actas, ¿no? Esa metrópoli, pues, como decía, experimenta un notable cambio demográfico que se puede definir en lo que se conoce como modernización poblacional, ¿no? Lo que supone pues, una activación del sector económico, la diversificación en la movilidad geográfica o las mejoras en alimentación e higiene. Y en tal sentido pues, se deslinda un papel prioritario de centro burocrático del Estado, que cambia hacia iniciativas propias de motor económico del país. En una crónica de 1904, a raíz precisamente de ciertos avances de la industria de la cosmética, dice que el progreso se nos está colando en casa, ¿no? Sin embargo, es una confianza, hay que decir, matizada en tal progreso, ese progreso de la mano de la ciencia, ¿no? Que se viene configurando al señalar, y cito, que no hay cosa como la ciencia para sacarle a uno de angustiosas dudas, ¿no? No es una opinión accidental cuando 6 años más tarde la reitera. Los adelantos técnicos, una vez conocidos, afirma, gustados, ya no se puede prescindir de ellos. Así lo afirma el 3 de octubre, un texto publicado el 3 de octubre de 1910. En la línea de lo que acabo de decir, una de las vías de transformación de España es la que se ofrece en el desarrollo económico, ejemplificado no pocas veces en la industria, ¿no? Pardo Bazán documenta ese avance industrial y ofrece ejemplos de lo que debe ser o lo que a su juicio, como cronista, es el camino equivocado, ¿no? En los procesos de industrialización observa ciudades tan bulliciosas y prósperas como la de Vigo en 1912, es igualmente el caso de Albacete, con empresas de chocolatería, con producción de pastas, mosaicos o carburos en 1916, y en ese texto también alude al avance de empresas hidroeléctricas en localidades como Madrid, Valencia o Alcoy. En nuestro país, añado, Cataluña o las tierras vascas pues son un ejemplo en sus líneas de progreso industrial. Pensemos, por ejemplo, también que se puede leer en sus crónicas sobre las exposiciones universales, cómo lamenta que algunas industrias nacionales hayan sido terriblemente descuidadas, entre ellas la manufacturera. ¿Es una apreciación puntual? Pues parece que no, porque con esa visión surgen otros muchos textos, ¿no? Pienso en varios pasajes por la Europa católica, en donde es apreciable ese interés
con el que se refiere de nuevo a la industria manufacturera o a la de género de puntos, ¿no?, en el capítulo Cataluña. A mi juicio, Pardo Bazán pues, atiende a las transformaciones de un mundo bajo las sinergias de la competencia industrial, de los aranceles, habla de cargas impositivas, habla de producción capitalista, y lo hace además en un enfoque, creo, cosmopolita y global, ¿no?, que atiende a las dinámicas de otras naciones, especialmente las europeas. En lo que supone, por ejemplo, el futuro del sistema productivo español de la última década del siglo XIX, Alemania figura como un rival, como no, incontestable. Podemos verlo varias veces en Al pie de la Torre Eiffel, en esas crónicas de Al pie de la Torre Eiffel. Pero también Francia, ¿no? En algunos momentos habla de sus signos de vitalidad industrial, como señala, por ejemplo, por Francia y Alemania. Esos procesos de industrialización alcanzan campos de tanto interés como los relacionados con joyas, con mobiliario, según comenta en uno de mis capítulos preferidos de Al pie de la Torre Eiffel, que es cacharros, muebles, encajes, joyas. La penosa situación de los obreros, como consecuencia de una deficiente organización del trabajo del sistema de producción capitalista, no pasa tampoco desapercibido a la autora, como tampoco pues, la aplicación de la ley del trabajo o la ley Dato de principios del siglo XX, que fijaba el preceptivo descanso dominical. Doña Emilia se explaya en esa cuestión, muestra su suspicacia sobre esa regulación. Considera que hay unos difusos límites entre lo que es ocio y trabajo en determinadas profesiones como la del artista. Considera además el peligro de caer en una ociosidad mal entendida al permanecer abiertos los establecimientos de copeo en fin de semana, lo que puede acarrear. También que mujeres y menores de 18 años queden al margen de las restricciones del descanso dominical. Los desmanes del capitalismo tienen efectos colaterales, entre los que se encuentra, con especial interés para doña Emilia, la especulación con productos de primera necesidad y la subida, a su juicio no siempre razonable, de los precios. La urbe y la industria pues, son imágenes de la modernidad, de la mano de Pardo Bazán, pero ahí habría que sumar un campo muy abonado de máquinas, prototipos, inventos de diferente condición. Alguna atención arranca, por ejemplo, el teléfono. Creo en este sentido recomendar la lectura de una crónica del año 1897 en la Ilustración Artística, en la que advierte la necesidad de su uso en las ciudades más bulliciosas o densamente pobladas, como recurso pues, para evitar envíos de enojosos intermediarios y recaderos. Es conveniente, pues, como es lógico, conocer ese contexto, el contexto que rodea ese trabajo. La primera ley de telefonía española es del año 1882, aunque ya desde el año 1877 se conocen ensayos relacionados con tal artilugio, ¿no? Pero me interesa pues ahora ahondar en que la prensa española, especializada y generalista, sobre todo a partir de 1877, por lo que he documentado, pues se hace eco del hallazgo, y es el caso del Imparcial, Revista de Telégrafos, Revista Europea, la Gaceta Industrial, la Ilustración Española y Americana, entre otras. En todo caso, esa ley de 1882 delega en la iniciativa privada el desarrollo de instalaciones y redes urbanas, lo que promociona una situación de desorden generalizado. Los problemas que acabo de anotar pues, laten en las apreciaciones pardo-bazanianas, ¿no? Las ventajas del teléfono son evidentes, pero también señala las carencias en las infraestructuras, y el objetivo, a su modo de ver, pues, pasa por aumentar dicha implantación, de forma que los servicios que ofrezca sean más efectivos. Es también llamativo cómo comenta las reticencias ante el artilugio, en tanto que una cadena que esclavice o un aparato disruptivo, ruidoso, también caro, ¿no? Cabe decir que en la tónica de registradora de la realidad y dentro de ese civismo crítico se inclina sobre todo en el detalle descriptivo en tres elementos básicos, a mi parecer, elementos que llevan al mismo proceder científico de observación, en primer lugar, en segundo de comentario de la experimentación, y el tercero, que es el que más me interesa, el del dibujo del peso de la instrumentalización. Por este motivo, advierto que adopta un papel de cronista de los sucesos más inmediatos, ¿no? Testificando los hechos y abordando pues, cuestiones tales como de qué forma algunos artilugios mecánicos pues, moldean la realidad y la interacción de los seres humanos con los hechos físicos.
En este sentido, el del cauce de la instrumentalización de las relaciones humanas y de su producción económica es donde aporta alguna de sus miradas más clarividentes. Es el instrumento el que provoca la redacción de la crónica, es el artilugio, es el teléfono, el telégrafo, el automotor, el que genera la presentación de las transformaciones en la sociedad y el impacto en la concepción del hombre y en sus relaciones socioeconómicas. Y por tal motivo podría aproximarse a la expresión de fenómenos sociológicos, ¿no?, respondiendo implícitamente a un, digamos, anhelo kantiano de forja de unas ciencias humanas hacia una física social en la que se pongan en paralelo la ciencia social y la ciencia natural. Ahora bien, es conveniente recordar que esas peculiaridades del contexto intelectual español de la segunda mitad del siglo XIX estuvo marcado por una recepción del positivismo, más o menos difusa, en actitudes más o menos claras. Y en todo caso, en doña Emilia, el progreso científico no es el progreso sostenido y constante de la humanidad, no está exento de contradicciones. Y precisamente por ello afirma, y creo que es un momento de inflexión en la década de 1910, la importancia de la vertiente humanista de formación del individuo frente a un contexto de pragmatismo utilitarista en el que la técnica se puede confundir fácil e inapropiadamente con el progreso como valor absoluto. La educación y en concreto la formación artística deben ocupar un lugar señalado. Y en ese sentido quiero recordar ya brevemente sus palabras en la 11ª Conferencia de Cultura Pedagógica del año 1913, con las que propugna por una enseñanza inclinada hacia la formación artística de la población y que interpreto implicadamente como un freno al utilitarismo de una sociedad llevada al extremo. En otra conferencia también muy interesante que imparte en el Ateneo de Madrid en el año 1918, alude a los peligros que afronta la literatura y a la misma vocación poética, que ha dejado de ser contemplada, según ella, como un vehículo de renovación y de transformación del mundo, que es lo que debe ser, debido, según afirma, a una época en la que el empuje de la industrialización acaba siendo concebido como el pivote del cambio. Bueno, dejo para las actas entonces algunas incursiones sobre esas máquinas, esos artilugios y concluyo, ¿no? Por lo tanto, Emilia Pardazán construye una visión ética y estética ante la industrialización y ante la mecanización, y además ve sus efectos en la forja de los cimientos de ese sistema capitalista. La visión ética pardobazaniana, desde un civismo crítico, explora en la construcción de las sociedades coetáneas, con el desarrollo de sus infraestructuras y con la absorción de nuevas masas humanas poblacionales en las ciudades de industrialización incipiente. Madrid es un ejemplo emblemático, como decía, de esa urbe todavía en camino de abrirse a una plena industrialización. Decía que doña Emilia muestra también una actitud estética en cuanto a la construcción de la labor, la posición del intelectual, de su estilo, la forma en que la propia literatura debe mirar al progreso, la posición del artista y del creador. Y en todo caso hay una vertiente muy interesante que es la del creador, que debe ir de la mano de la observación de la realidad, de la constatación de sus peculiaridades, de sus problemas, de la búsqueda de soluciones, etc., ¿no? El culto a la máquina no puede descuidar, de otra parte, la esencia humanista del individuo. Debe ser la máquina un medio, no un fin en sí misma. Y confluyen, y cierro, en este procedimiento varias dimensiones. Yo creo que varias dimensiones de la misma persona, porque al fin y al cabo, como sabemos, doña Emilia es poliédrica, ¿no? Es, por un lado, la cronista, que yo creo que está sujeta al interés del público, a la línea editorial del medio, y un caso para mí muy llamativo es la ilustración artística, que, como sabemos, una de sus líneas editoriales es la divulgación científica. Ella se hace eco de ello, participa y, por lo tanto, responde a las posibles necesidades y gustos de los lectores, pero también está la dimensión de la intelectual, que está preocupada por las transformaciones de la sociedad, por la identificación de los principios humanistas de la misma, y especialmente la ciudadana, ¿no?, imbuida de todos los parámetros anteriores, que fue permeable a los azares de su época, al atraso económico, a la debilidad de algunas élites políticas, a los fracasos y derrotas y a la presunta decadencia de algunos pueblos, y que por todo ello abrazó un civismo crítico, para mí, desde luego, desde la radical independencia de su pensamiento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Abrimos un breve turno de debate, porque llevamos un leve retraso, pero en fin, si hay alguna pregunta que alguien quiera plantear, por favor. Mira, enhorabuena porque me ha parecido muy interesante lo que has dicho.
una cuestión muy concreta te voy a plantear. El dios de dioses de ese momento en todo lo que es la cultura higienista y la adoración del geógrafo y todo esto de final del 19, Arturo Soria fue una figura fundamental, fue el creador del concepto, no solamente sino del concepto de ciudad lineal y de la ciudad en altura, con la idea del aire puro, la vivienda con naturaleza alrededor, que es la idea del jardín en torno a la ciudad y tal. ¿Qué opinó ella de Arturo Soria? Porque yo lo busqué, pero no encontré. ¿Tú sabes, tienes constancia de que ella tuviese relación con Arturo Soria? De alguna manera. Bueno, pues... Porque él fue totalmente. No lo recuerdo. Él fue el dios de dioses de ese momento. Fue el dios de dioses en ese momento. En otro trabajo he trabajado sobre cuestiones relacionadas con el higienismo, ¿no? Algunos proyectos relacionados con tramas urbanas en grandes ciudades. No lo recuerdo ahora exactamente, tendría que mirarlo, la verdad. Pero sí que reflexionó clarísimamente sobre todo tipo de iniciativas de carácter de corte urbanístico que afectaban a la misma trama urbana, ¿no? Hay algunos trabajos muy interesantes en los que plantea la necesidad de intervenir en la vivienda de las clases más desfavorecidas, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión muy interesante es la relacionada con la canalización, suministros, que lo trabaja varias veces. Hay una de las crónicas de la ilustración relacionadas con esta ciudad, entonces habla de alguno de esos proyectos, ¿no? Probablemente, no lo tengo ahora en cabeza, ¿no? La verdad, porque tampoco ha sido el enfoque concreto de este trabajo, sino de otros anteriores. Puede ser, no lo sé, habría que comprobarlo. Profesor Bermejo, tiene... Gracias. Pareceme moi interesante o que estás contando. E perdón por entrar eu aquí, porque son de ciencia. É a primeira vez que me meto nun congreso curioso. A miña chegada a Pardo Bazán é desde o mundo da ciencia, non desde o interés por algunhas das súas cousas, pero enlaza perfectamente o día, os xoves que plantexou José Manuel en Santiago o tema que ti aquí traes. Plantexa moitas preguntas e ti non te fixeches esas mesmas preguntas cando te encontrabas con estes datos. Para vos os pardobazanistas dá a impresión de que vos quedáchedes simplemente na curiosidade da ciencia, de que Emilia era unha curiosa da ciencia. Creo que cando escoitedes o que vou decir eu o próximo día, veredes que era algo máis que eso. E de onde lle procede esa formación? Cando ti falas e aí deixas caer o sentido social da ciencia, e o sentido social da ciencia está presente no Pascual López, cando Félix Onarro se encontra e lle dice al pobre del Pascual López que a él non lle interesan os diamantes, sino que lle interesa trascender dos diamantes. Todas esas preguntas están moi relacionadas con algo que non sei se exploráchedes suficientemente, que son as orixes de Pardo Bazán. Pardo Bazán é coruñesa, é galega, e a súa formación nace de aquí. Cando ti aí dices que lle preocupa para que sirva a industrialización, aprenderon na súa casa. O seu pai e o conde Pallares traballan na posible industrialización do agro galego, de modo que se non arrancamos desde o principio, se non arrancades desde o principio, vos estaredes perdendo moito da formación e de por que Pardo Bazán se plantexa eses problemas. Pardo Bazán aprende en Santiago que a ciencia ten dous porqués. Mellor dito, ten dúas posicións ante os porqués da vida. Para que se pode... por que a ciencia é como é e por que os resultados da ciencia se obteñen como se obteñen e para que sirve esa ciencia que construímos. Ti anunciabas aí que ela estaba preocupada por ese para qué, pero eu creo que non chegas ao fondo. Si queres falamos despois en privado. Sí, a ver, aquí, contesto brevemente. Son un pouco palizas, xa veredes, no. pero creo que debedes de enfrentar e votar man dos científicos. Cando vos encontredes con problemas aos que non encontredes
encontrades solución. Cando eu leí o artigo de José Manuel sobre na introducción que fai do Pascual López, lle decía que a vida tras moito máis. Ali hai moita máis ciencia da que a simple vista queredes encontrar. E de un modo particular, eu creo que hai que trascender e chegar a conclusión que eu plantexarei de que doña Emilia non era só unha curiosa da ciencia, tiña unha determinada formación científica. Desto falaré o próximo día. Contesto brevemente, Moitas sí, gracias. que estamos ya casi fuera de tiempo. Sí, efectivamente, de hecho, sí ya existen algunos trabajos en esa línea, entre otros la edición de Pascual López. Es algo que se ha explorado, algunas de sus relaciones y contactos intelectuales, ¿no? Que en su momento también determinan esa inclinación por el ámbito científico. Se ha trabajado en algunos textos, incluso cuentos, no solamente en la novela, precisamente pues para no reiterar o no repetir lo que ya se ha dicho. En este caso, lo que me interesaba fundamentalmente era la labor de cronista en esos cambios de entre siglos, ¿no? Su labor de cronista de actualidad. Evidentemente hay una formación innegable, hay una base de contactos intelectuales, de conocimiento de doña Emilia, y que en todo caso no quita a que se puedan entablar pues, más que fructíferos trabajos de carácter interdisciplinar, ¿no? Que es una vía muy interesante, ¿no? de abonar desde una perspectiva de un filólogo y de cualquier otra de las ramas especialistas en las ciencias naturales, experimentales, pues cómo es el bagaje de doña Emilia y cómo lo aplica. En este caso, como digo, son elementos que en parte ya han sido trabajados y bueno, aquí no era el objetivo fundamental, era abrir quizás una nueva vía, ¿no? La de cronista, de observadora, cronista de actualidad, ¿no? Disculpad que como vamos un poco retrasados no vamos a prolongar, sé que hay más preguntas, pero vamos a continuar porque si no se nos hace tarde. Solo quería decir una cosa en relación con los dos, que conste que esto no ha sido programado a propósito, pero el profesor Bermejo ha hecho exactamente lo que yo querría hacer mañana, y es animarles a ustedes a que acudan o que sigan por internet la jornada del próximo jueves en Santiago, donde por cierto tendréis ocasión de compartir la mañana hablando cada uno y es una sesión en la que vamos a estudiar desde distintos campos del saber, la biología, el derecho, la antropología, la filología o la historia, cómo doña Emilia hace esas incursiones, incurre en distintas áreas de saber. Ahí tendréis ocasión de escuchar a ambos sobre dos incursiones de doña Emilia en la filología y en las ciencias que entonces llamaban de la naturaleza, y estoy seguro que va a ser una jornada muy, muy útil. Tendréis ocasión de discutir el jueves en Santiago, en privado o en público. Y ahora vamos a continuar con el profesor Sánchez Llama. En todo caso, luego, sea en los pasillos o sea después de la próxima sesión, tendremos ocasión de seguir hablando sobre este tema, que es tan importante que le quisimos dedicar toda una jornada, la del jueves. Profesor Sánchez Llama, por favor, mientras se nos acerca, voy a presentar brevemente. Van a repartir unas hojas que ha preparado el profesor Sánchez Llama sobre su ponencia. Íñigo Sánchez Llama es uno de estos casos que eran más frecuentes en los años 50, 60 y 70, pero que ahora siguen dándose, de profesores españoles que hacen una brillante carrera académica en los Estados Unidos. Íñigo es catedrático en Purdue University. Sus primeros estudios, los que empezaron a hacerle conocido entre los que trabajamos en el siglo XIX, fueron sus estudios sobre las muy bien denominadas por él escritoras isabelinas. Siempre se ha interesado mucho por la literatura escrita por mujeres en todas las épocas, no solo en el XIX, el tema de la mujer en la literatura, pero sus primeras aproximaciones fueron sobre las escritoras isabelinas en la prensa, con una excelente monografía, una antología. Lógicamente, si alguien se interesa por la escritura de mujeres en el siglo XIX, avanzando el siglo XIX, tiene que llegar a doña Emilia. Íñigo llegó a doña Emilia y ha preparado una espléndida antología en cátedra de textos críticos de doña Emilia, textos de crítica literaria de doña Emilia, que recomiendo vivamente. Va a hablarnos, como indica el programa, un tema muy sugestivo, por lo que me ha avanzado y por lo que sabemos, que es Pardo Bazán y la experiencia de lo urbano.
un diálogo con Walter Benjamin. Gracias. Pues muchas gracias al... No sé si esto... Sí, es que la tecnología y yo, la verdad es que no nos llevamos muy bien. Y precisamente por eso también les he repartido unas fotocopias con algunas citas a las que me estaré refiriendo. Quería agradecer, ¿no?, a los organizadores del Congreso y particularmente al profesor González Serrán que me haya invitado. Es un placer realmente estar en Marineda, en A Coruña, pues hablando de Pardo Bazán. La experiencia del viaje es un factor determinante en la formación intelectual de Emilia Pardo Bazán. En un artículo publicado en 1895 en La España Moderna, la autora recomienda cultivar el viaje por sus beneficiosos efectos cosmopolitas. Cito: a los españoles nos conviene mucho salir de nuestra casa para rectificar prejuicios, para adquirir tolerancia, amplitud de miras y bien entendido espíritu moderno. La ciudad de París será un referente ineludible para la autora, no solo como destino de sus frecuentes viajes, sino más bien como espacio urbano en el que pasará extensas temporadas claves en su formación literaria. José Manuel González Serrán recuerda, y me disculpo por mi gallego, voy a intentar pronunciar bien, tras la súa primeira visita de 1873, sabemos que a partir dos años 80 as súas estancias na capital francesa foron tan frecuentes como dilatadas. No es gratuito que todas las biografías escritas sobre Pardo Bazán señalen la importancia de sus estancias parisinas. París es un entorno urbano que le permite profundizar en su conocimiento de la cultura europea y relacionarse con distinguidos escritores franceses, disponer de una libertad intelectual en un entorno cultural más proclive a la participación de la mujer en el ámbito literario e incluso desarrollar una perspicaz obra crítica de cuño regeneracionista sobre los retos a los que se enfrentan los promotores de la modernidad en España. Las estancias en París de Pardo Bazán se incorporan tanto a su novelística como en sus ensayos críticos. Por lo que respecta a su producción narrativa, Nelly Clemessy observa la importancia del referente parisino en El saludo de las brujas, La quimera o Dulce dueño. En estas novelas, la autora demuestra el sólido conocimiento del París cosmopolita, espacio de libertad y tolerancia, cuyo desarrollo textual, según Clemessy, es un medio eficaz para dar al lector ignorante garantías de veracidad y a la vez para establecer con el iniciado una complicidad inmediata. Pardo Bazán también incorpora la experiencia parisina a sus libros de viajes. La autora es corresponsal, respectivamente, durante las Exposiciones Universales de París, celebradas en 1889 y 1900, del bonaerense El Correo Español y el madrileño El Imparcial. Sus crónicas posteriormente son publicadas en el formato de libro independiente bajo los títulos de Al pie de la Torre Eiffel, por Francia y Alemania, y 40 días en la exposición. En sus apuntes autobiográficos, Pardo Bazán recuerda su escaso interés por los adelantos de la industria de la exposición de Viena de 1873, que, según ella, miré con algo de romántico desdén. El talante mostrado por la autora durante las exposiciones de 1889 y 1900 será diferente por celebrar ahora con entusiasmo las maravillas tecnológicas asociadas con el espíritu del progreso. El género sexual juega un papel importante, asimismo, en el desarrollo de la literatura de viajes escrita por mujeres. Similares experiencias viajeras fueron codificadas por escritoras modernistas como Sofía Casanova, Carmen de Burgos y Concha Espina, cuya textualización de sus viajes permite una representación de la otredad más amplia por el contacto directo de estas autoras con culturas que en periodos anteriores recibieron menor atención. La compleja perspectiva de Pardo Bazán integra la obvia preocupación patriótica por el devenir histórico de la nación española durante el XIX, con la no menos importante reflexión sobre las circunstancias socioestéticas apreciables en la cultura decimonónica europea. París es importante para la escritora, no solo por haberse convertido en la gran urbe que representa el ideal de progreso y perfección humana consagrados por la modernidad liberal. En la ciudad francesa se observan también otras dinámicas culturales que la escritora explora apelando a su amplio conocimiento de esta realidad urbana. La fusión de estos discursos en su obra crítica configura una ecléctica y compleja representación de París mediatizada por los referentes de la modernidad y el género sexual. Como recuerda Pardo Bazán en 1918, cito, todo cabe en el libro de viajes, desde lo sentimental hasta lo histórico. Utilizar el análisis de Walter Benjamin sobre la experiencia urbana, codificada por Charles Baudelaire, es un referente productivo para interpretar en sus justos términos la perspectiva parisina de Pardo Bazán. Benjamin emplea el concepto de flaner
como una herramienta metodológica que permita entender los juicios críticos sobre la capital francesa efectuados por Baudelaire. Félix de Azúa recuerda, cito, que a Benjamin le interesaba la pizarra sobre la que escribía Baudelaire y algo menos lo que allí se escribió. Por esta razón, Benjamin es incomparable a la hora de imaginar los límites en los que se movió el poeta. La idea de deambular o callejear por entornos urbanos ciertamente no es exclusiva de Baudelaire. En el ámbito de la literatura española moderna, César Arroyo recuerda en Galdós, es un libro de 1930, el interés de Pérez Galdós, ¿no?, por efectuar siempre viajes que le permitieran recorrer palmo a palmo España, ¿no? Y más recientemente, Peter Bly señala cómo la perspectiva galdosiana del viaje por la España interior reivindica la idea de vagabundear por sus pueblos más pequeños y destartalados. La idea de deambular fue también apuntada por Azorín en Andando y Paseando, un texto de 1929, como una experiencia desinteresada y anárquica centrada en el proyecto, y esto lo tienen en la primera cita, ¿no?, de caminar despacio, lentamente por la calle, caminar como un regodeo, dejar correr, escurrir, explayar la vista por las fachadas de las casas, de los transeúntes, por el ancho de un escaparate. Y lo de escaparate me interesa mucho porque, vamos, tanto Walter Benjamin como Pardo Bazán van a comentar, ¿no?, la forma en que se están presentando las mercancías en los escaparates, ¿no? Eso lo comentaré después. Tales evocaciones del callejear, elaborados por Pérez Galdós o Azorín, aun compartiendo ciertos intereses estéticos con la lectura crítica de Benjamin sobre el flaner de Baudelaire, presentan de todos modos notables divergencias en su representación del fenómeno urbano. Benjamin selecciona una representación no de entornos rurales o incluso urbes modernas, como pudieran hacer respectivamente Galdós o Azorín, sino de una ciudad, el París ochocentista, que representa en toda su crudeza los efectos de la modernización capitalista impulsada desde 1780 en Occidente. Terry Eagleton acierta al calificar como crítica revolucionaria de orientación marxista la perspectiva de Walter Benjamin. Cierta dimensión alegórica puede observarse en los paseos urbanos del flaner. Caminar sin rumbo por la ciudad de París, en cierta medida, no remite a las ambiguas contradicciones causadas por la circulación de las mercancías en un entorno capitalista. Y esto lo tienen en la segunda cita, ¿no? Es una cita de la obra de Terry Eagleton, Walter Benjamin, o hace una crítica revolucionaria, donde menciona esto, ¿no?, que paseado con compostura por la ciudad, merodeando sin fines delictivos, aparentemente lánguido, pero secretamente vigilante, manifiesta en vivo algo de la calidad contradictoria de la mercancía, ¿no? Walter Benjamin, pese a su marginalidad académica en las instituciones culturales alemanas de su época, está vinculado a la crítica marxista elaborada por la Escuela de Frankfurt. El interés por la circulación de las mercancías en las sociedades capitalistas es un elemento esencial de la teoría marxista. Recientes análisis de Stuart Jeffries recuerdan que la contribución de Walter Benjamin a la interpretación marxista del fetichismo mercantil radica en centrarse no tanto en las formas económicas y simbólicas de los productos manufacturados o las materias primas, sino más bien en los objetos de consumo observados por el flaner durante su vagabundeo por la ciudad de París. Consignar la opulencia de los escaparates de las tiendas parisinas constituye una experiencia urbana que Walter Benjamin emplea para abordar una crítica del pujante mundo burgués forjado en Europa durante el siglo XIX. Se trata de una perspectiva filosófica consecuente con los intereses académicos perseguidos por el Instituto de Investigación Social vinculado a la Escuela de Frankfurt. Textos como la dialéctica de la Ilustración de Theodor Adorno y Max Horkheimer o El hombre unidimensional de Herbert Marcuse cuestionan la modernidad por haber impulsado una razón instrumental de cuño totalitario que suprime cualquier atisbo emancipador al prestigiar una idea del progreso asociada a los intereses del racionalismo burgués. Por lo que respecta a la obra crítica de Benjamin y otros filósofos alemanes de la Escuela de Frankfurt, no es ocioso advertir que su fúnebre interpretación de la modernidad racionalista se produce en un turbulento contexto histórico marcado por el colapso del régimen liberal instaurado en la República de Weimar y el posterior auge del nacionalsocialismo en Alemania. Ambos sucesos explican una perspectiva pesimista enfocada en configurar teorías críticas de la modernidad, según las cuales la historia se percibe como catástrofe en la medida en que el progreso no conduce tanto a la liberación como a hacer cenar las posibilidades efectivas de una emancipación humana. Y bueno, pues también puedo mencionar que la crítica anglosajona contemporánea que ha estudiado la literatura decimonónica pues observa también el interés de los escritores, ¿no?, por reflexionar sobre el lado oscuro, ¿no?, que se puede observar en estos procesos de modernización. Por ejemplo, pues yo pienso en Francis Otto Mathiesen, que en American Renaissance, Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman,
pues comenta pues la desconfianza, ¿no?, que tenía Baudelaire, ¿no?, hacia esta urbe, ¿no? Y también, pues por supuesto, Raymond Williams, ¿no?, que explora, ¿no?, cómo hay una novela urbana en la que se representa la multitud incognoscible, ¿no?, y el individuo desconocido, incapaz de conocer, ¿no? Y bueno, análisis sociológicos escritos a principios del siglo XX inciden en el mismo problema. Ciudades del pasado como la Florencia del Renacimiento son interpretadas en clave estética por George Simmel por integrar su rico patrimonio cultural con la armonía de la naturaleza mediante, cito, esa primera intuición de que todo es bello y todo a cuanto aspira al arte no es sino reflejo de la apariencia natural de las cosas. Y bueno, esa perspectiva cambia cuando Simmel pues reflexiona, ¿no?, sobre las ciudades modernas, ¿no?, y ahí pues, se observan entornos competitivos, pugna feroz entre individualismos exacerbados y la presión ineludible de la economía monetaria, ¿no? Y luego también quería comentar rápido un asunto que es importante, ¿no?, para entender la perspectiva que desarrolla Walter Benjamin, y es que es el carácter, digamos, fragmentario, ¿no?, de algunos de los, hasta se pueden considerar aforismos, ¿no?, que él desarrolla, ¿no?, en su obra filosófica. Sus estudios sobre Baudelaire forman parte del proyecto, ¿no?, del libro de los pasajes, que se inicia en el 27, pero vamos, sufre continuas reelaboraciones hasta su definitiva publicación en el año, entre los años 39 y 40. Y luego también el hecho de que, bueno, la singularidad de la cartografía urbana, para Benjamin recuerda, él menciona que una ciudad no es una linealidad de momentos, sino simultaneidad de secuencias, ¿no?, un interés siempre abierto, ¿no? Y bueno, este asunto, uno de los primeros traductores, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt en castellano, Jesús Aguirre, mencionaba, ¿no?, el interés, ¿no?, de Walter Benjamin sobre la idea tanto de la discontinuidad como de los elementos interruptores, ¿no? Y bueno, ahí se considera, por supuesto, que es un precedente muy distinguido, ¿no?, de lo que serán las ideas desarrolladas décadas después por el postestructuralismo, ¿no?, sobre todo pues, en la obra de Michel Foucault. Temprano resulta el interés de Walter Benjamin por reflejar en sus escritos la experiencia urbana. En infancia en Berlín, hacia 1900, evocación de su infancia y adolescencia, antes de su etapa de estudiante, señala la importancia de estar familiarizado con el entorno urbano para poder deambular correctamente en este complejo espacio vital. Cito, perderse en una ciudad, como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje. Los rótulos de las calles deben hablar al que va errando como el crujir de las ramas secas y las callejuelas de los barrios céntricos reflejarle las horas del día tan claramente como las hondanadas del monte. El interés por lo urbano también se aprecia en su valoración de las películas de Charles Chaplin, cuya genial mirada imaginativa es vinculada por Benjamin con el deambular de Charlotte, cito, por ese territorio originario de su arte que es la ciudad de Londres, ¿no? Y bueno, pues como no tenemos mucho tiempo, simplemente quiero decir que no solamente él tuvo interés por los entornos urbanos, ¿no?, que pues podemos pensar, por supuesto, en París, en Londres o en Berlín, él también visita algunos entornos urbanos que todavía se pueden considerar premodernos, ¿no? Es, por ejemplo, una visita que hace a Nápoles, ¿no? Y él no tiene una opinión. O sea, a mí me recordó mucho a lo que dice Leonardo Fernández de Moratín en su viaje a Italia, ¿no? O sea, que el hecho de que Nápoles está pues dominado, ¿no?, por una presencia para él insoportable, ¿no?, de la tradición católica, y bueno, pues él no tuvo una opinión muy favorable, ¿no? Y él también visitó España, él visitó Ibiza, y bueno, ahí tiene también una actitud un poco ambivalente, ¿no?, porque él aprecia, ¿no?, pues lo que es digamos, la libertad que se puede disfrutar, pero tiene problemas, él piensa que el confort que puede tener un viajero burgués, pues no se puede observar en sitios como Nápoles o como Ibiza, ¿no? Y bueno, por supuesto, es París la ciudad que representa la culminación más precisa del proyecto capitalista, ¿no? Y también será, por supuesto, pues, la residencia forzosa del autor a partir de su exilio, ¿no?, que empieza en el año 33, ¿no? El interés por la figura del flaner baudelairiano obedece a su condición de apátrida y al hecho de que su permanente callejear le equipara con el flujo incesante de mercancías consumidas por los compradores. Ambigua es la relación del flaner con la multitud parisina. Existe cierta sensación de abandono que se superpone, no obstante, a una dependencia adictiva equiparable a la producida por el consumo de narcóticos. Y esto lo tiene en la cita número 3, ¿no? La multitud no es solo el más reciente asilo del desterrado, es también el narcótico más reciente
para el abandonado, ¿no? Y bueno, aquí otra vez se vuelve a comparar, ¿no?, con la mercancía, ¿no? La multitud genera en el flaner un estímulo equiparable al que podríamos experimentar por efecto de una colisión violenta o una descarga de electricidad. Cito, Baudelaire habla del hombre que se sumerge en la multitud como un reservoir de energía eléctrica y lo define enseguida describiendo la experiencia del shock como un calidoscopio dotado de conciencia, ¿no? Y bueno, otra imagen que quería comentar, que para mí es muy plástica, es la idea del ojeador, ¿no?, de mercancías, ¿no? Aquí él menciona que el flaner encarna la figura del ojeador en el mercado y en tal calidad es al mismo tiempo explorador de la multitud, de manera que al verlos a los que pasan arrebatados por la multitud, él presume de haberlos clasificado solo por su aspecto, como también de haberlos conocido en cada repliegue de su alma, ¿no? Benjamin explícitamente vincula el deambular del paseante sin destino con una mirada crítica de la metrópoli burguesa, situado en los umbrales de la sociedad. Sus percepciones de la multitud o los escaparates de los grandes almacenes se convierten en una tácita impugnación de los valores filisteos consagrados durante el XIX. Sus percepciones de las mercancías expuestas en lujosos escaparates o su ambigua mirada de una muchedumbre descrita como fantasmagoría ciudadana se producen en un entorno urbano que el autor considera emblemático para entender la grandiosidad del proyecto capitalista forjado por la burguesía durante el XIX. Y esto lo tienen en la cita número 4, ¿no?, donde, bueno, incluso pues compara pues a París, ¿no?, pues con el volcán del Etna, ¿no? Hay como una especie de lava, ¿no?, que se va, y distintos estratos, ¿no?, que se van, digamos, superponiendo, ¿no? Benjamin describe París utilizando imágenes arqueológicas para afirmar que existen diversas capas y sustratos en la formación del moderno capitalismo. Aun perteneciendo a la tradición del materialismo histórico que articula una crítica radical de la modernidad burguesa, Walter Benjamin, un filósofo heterodoxo que utiliza tanto las perspectivas marxistas como los conceptos forjados por la tradición de la cábala, manifiesta una indisimulada fascinación por el entramado estético en el que se sustenta el complejo discurrir de la urbe moderna, la censura de la alienación producida por el fluir incesante de mercancías observadas por el flaner, o la calificación de la capital francesa como macizo, terrible y amenazante, no impide que el autor admire también la belleza manifestada en los monumentos parisinos y la rica pluralidad de las tendencias artísticas promovidas en ese entorno urbano. Bueno, él aquí menciona en esta cita que pues, París es un paisaje construido con vida, ¿no? Difícil puede parecer encontrar afinidades intelectuales entre esta interpretación, ¿no?, y los ensayos críticos de Emilia Pardo Bazán. Ambos autores comparten parcialmente el marco cronológico de lo que se dice, como se conoce en inglés, el modernism, ¿no?, de 1890 a 1940, aun cuando su interpretación de la realidad en la que viven difiera radicalmente. En su prólogo escrito para la edición de La mujer ante el socialismo, de August Bebel, publicada por la Biblioteca de la Mujer, Pardo Bazán indica sus preferencias más por el liberalismo progresista de John Stuart Mill que por el programa socialista de Bebel. Cito a Pardo Bazán: sin que las peticiones del socialismo me parezcan injustas, tengo poco de socialista y menos de comunista e internacionalista. El individualismo y el diferentismo son para mí ideales supremos de la perfección humana. La escritora española que muestra cierta afinidad ideológica dentro de los debidos límites con Walter Benjamin en su marco cronológico podría ser quizá Margarita Nelken, cuyo ensayo feminista, La condición social de la mujer en España, de 1919, introduce una pionera teoría crítica de la modernidad, uniendo los conceptos del género y la clase social. Pardo Bazán, de todos modos, como Walter Benjamin, manifiesta una similar fascinación por la capital francesa, realiza viajes a entornos en los que todavía no se ha verificado el proyecto de la modernidad, constata los efectos deshumanizadores provocados por la modernización capitalista y comparte con el filósofo alemán una cosmovisión cosmopolita en su interpretación de la compleja realidad en la que se desarrolla su trayectoria biográfica. Otras afinidades socioestéticas pueden advertirse entre ambos autores. Bueno, parecida es su valoración sobre los efectos devastadores causados por la Primera Guerra Mundial, gran guerra, ¿no?, para quienes la presenciaron, en la conciencia moral europea. Benjamin califica este suceso histórico como una de las experiencias más atroces de la historia universal que evidencia la fragilidad de la condición humana ante el avance sofocante de una tecnología sin límites. Pardo Bazán también se refiere en 1914 a la guerra gigantesca que hoy pesa sobre Europa como una demostración palpable de la pervivencia del egoísmo económico en las relaciones internacionales. Cito a Pardo Bazán: a pesar de todo el progreso y humanidad que en nuestra época se superpone, estamos presenciando una guerra colosal, nunca vista y terriblemente destructora, y sus causas son del orden económico. Y bueno, los enfoques son, por supuesto, diferentes, porque Walter Benjamin, sus comentarios sobre la Gran Guerra, ¿no?, pues luego se conectan con el proceso de inflación, ¿no?, que eso colapsa, ¿no?, pues la República de Weimar, ¿no?, y el auge, evidentemente, del fascismo en Alemania.
Y Pardo Bazán tiene otras motivaciones, porque ella está, digamos, vindicando, o sea, reivindicando pues, la figura de Hernán Cortés. Entonces, ella usa digamos, la destrucción de la Gran Guerra para cuestionar que se critique, ¿no? Pues la conquista española de América. Pero aunque sean perspectivas diferentes, yo creo que coinciden en que ambos autores perciben que su mundo está cambiando, ¿no? Que el siglo XIX pues, ha terminado, ¿no? con esta gran guerra, ¿no? Y otra afinidad interesante es como mencionaba, era otra complicidad estética, ¿no? Es la reivindicación del cosmopolitismo. Walter Benjamin previene en su reseña del Idiota de Dostoyevsky, escrita en 1917 y publicada en 1921, contra el estrecho nacionalismo, según el cual, cito a Benjamin, la humanidad solo puede desarrollarse en el contexto de su país. Pardo Bazán hubiera manifestado conformidad con esta valoración. La autora, curiosamente, adopta una perspectiva similar en su conferencia El porvenir de la literatura después de la guerra, cuando advierte, sin demasiado entusiasmo, del creciente protagonismo excluyente de las percepciones nacionalistas en la Europa contemporánea, que estimulan no la supresión de fronteras, sino más bien el propósito, cito a Pardo Bazán, de reforzarlas, de darles consistencia férrea. Y otra afinidad que yo veo entre ambos es la idea, digamos, la conciencia estética, que eso Pardo Bazán es algo constante, ¿no? Ella, pues como saben todos ustedes, combate siempre la tendencia docente, cualquier propósito didáctico, ¿no? en la literatura, y este esteticismo, por supuesto, se va acentuando, y es algo mismo que también, es algo que también se observa, ¿no? en Walter Benjamin. De hecho, pues él menciona, una cita que tengo aquí, es que el arte por el arte constituye el último límite con que el arte se defiende del filisteo. De lo contrario, la discusión sobre el derecho del arte terminaría equivaliendo a la discusión del precio de la carne, ¿no? Por lo que respecta a su experiencia como viajera en París, Pardo Bazán afirma en el inicio de Al pie de la Torre Eiffel su pleno conocimiento a fondo, casi palmo a palmo, de la gran capital de Francia. La escritora recuerda que sus crónicas de la Exposición Universal no serán las de una turista accidental, sino las de una profunda conocedora de la realidad cultural francesa, que utilizará ese bagaje intelectual para trazar un cuadro preciso del entorno urbano europeo que evidencia su esplendor cultural y económico, el ideario de la modernidad. Es interesante que sus crónicas del certamen de 1889 incluyan comentarios sobre sus impresiones favorables como viajera durante la exposición de Barcelona, celebrada en 1888, cuyo brillantez causa, cito a Pardo Bazán, la coronación de Barcelona como emperatriz de la cultura moderna en España. Aun cuando Emilia Pardo Bazán no emplea el término de flaner, ciertas afinidades con este concepto pueden advertirse en el término de diletante, utilizado por la autora, para evocar su estancia en Barcelona como un episodio vital en el que pudo contemplar la belleza de la urbe moderna mediante el callejear desinteresado. Cito, nada escribí sobre el certamen español porque, lo repito, iba como diletante, como viajera perezosa, a gozar un mes de libertad y de recreo estético y ensoñador. En París, capital del siglo XIX, Walter Benjamin recuerda que las exposiciones universales fusionan el implacable mercantilismo de las relaciones económicas con los recursos publicitarios de la industria del entretenimiento. Cito a Benjamin, las exposiciones universales transfiguran el valor de cambio de las mercancías, inauguran una fantasmagoría en la que el hombre se adentra para distraerse, se sedimentan manifiestamente en la specialité, que es la denominación del tipo de mercancía que surge en esta época de la industria del lujo. Benjamin vincula los propósitos lúdicos y desinteresados manifestados en la contemplación de las mercancías con los intereses ocultos capitalistas que convierten las exposiciones universales en, cito, lugares de peregrinación para adorar al fetiche que es la mercancía. La valoración efectuada por Pardo Bazán sobre el despliegue de las manufacturas en la exposición de 1889 no coincide con la teoría crítica de la modernidad elaborada por Walter Benjamin. La escritora, de todos modos, registra el impacto estético de este evento cultural en la presentación de las mercancías mostrada por las tiendas y grandes almacenes parisinos. Cito a Pardo Bazán, los escaparates son un canastillo de flores y hasta las flores en que parece que no cabe aliño, escogidas por manos hábiles, agrupadas artísticamente, ceñidas con lazos de cinta pomposa, levemente salpicadas de gotitas de agua, tienen la nitidez virginal de flores de cerámicas. Hay algo estético, ¿no? Y bueno, Pardo Bazán ocasionalmente se interroga sobre el propósito mercantil escondido tras la presentación artística de las mercancías en los escaparates. Ciertos propósitos de desenmascaramiento, afines al fetichismo analizado por Walter Benjamin, se insinúan en la valoración que efectúa sobre los propósitos ocultos de la pujante industria del lujo francesa, que aspira a cautivar la atención del cliente potencial mediante la creación de necesidades artificiales, ¿no? Y esto lo tienen en la cita número 5, ¿no? Pues ahí está pues comentando cómo hay una especie de un proceso de seducción, ¿no?
Callejear por las calles de París, en el caso de Pardo Bazán, permite también valorar el impacto de la industria del lujo en los potenciales consumidores. Las referencias de la autora a las sofisticadas estrategias publicitarias representan una dinámica discursiva en la que la mercancía alcanza a su destinatario gracias a la aplicación de una engañosa seducción. Pardo Bazán, convertida en ojeadora de mercancías, ¿no?, según la categoría propuesta por Walter Benjamin, articula una lectura minuciosa del trasfondo estético que encubre una actividad mercantil. La escritora refuerza la autoridad de sus juicios, mencionando también que tuvo la oportunidad de conocer personalmente los talleres franceses en los que se elaboraban las mercancías ofrecidas al público internacional. Aun cuando Pardo Bazán no utiliza el término de fetichismo para referirse a las mercancías, su diagnóstico, de todos modos, emplea también un vocabulario crítico como tupida ri de seda, mañas, tentación hábil, insidiosa continua, con el que se puede caracterizar el sofisticado proceso de circulación de mercancías forjado en las sociedades modernas. La apelación a su condición de mujer para interesarse por cuestiones que, sin embargo, trasciendan su género sexual y se insertan más bien en las dinámicas internacionales del capitalismo, podría considerarse como una estrategia discursiva que desestabiliza las categorías de género empleadas para marginar a las mujeres autoras en el contexto del patriarcado moderno. Otras apelaciones a su género sexual son empleadas para describir la libertad que disfruta como mujer en sus paseos parisinos. Deambular como flaner es posible, no tanto por la cultura moderna que posibilita la contemplación del entorno urbano, cuanto por el aprendizaje previo de este entorno, un requisito ineludible, según Walter Benjamin, para iniciar el ritual de perderse en la ciudad. Y esto lo tienen en la cita número 6, donde dice que pueden viajar no solo porque París es un entorno liberal en el que las mujeres pueden viajar, sino porque ella es una buena conocedora de la topografía física y moral de los barrios parisienses, es decir, está familiarizada con esa cartografía, ¿no? A semejanza de Walter Benjamin, Pardo Bazán visita también entornos geográficos españoles todavía no moldeados por el referente de la modernidad burguesa parisina. Y bueno, aquí yo veo que ella está más cerca de Simmel. Ella tiene una lectura, aunque es verdad que se frustra un poco con los ferrocarriles, ¿no?, españoles. Bueno, ella hace una apreciación estética como también pudo hacer si Simmel pues reconocía la belleza de Florencia, Venecia o Roma, pues ella misma también cuando visita la España pues interior tiene la misma experiencia, ¿no? Y por ejemplo sobre Santillana del Mar dice que en tales sitios son el Palacio de la Nada, la Isla del Reposo, donde corren esas aguas sin murmullo y sopla esa brisa sin rumor de que habló el poeta, ¿no? Tiene una experiencia estética por un entorno que no ha sido afectado todavía por la modernidad, ¿no? Y bueno, pues ya lo último que quería mencionar es su interés por el método arqueológico, que eso forma parte del proyecto de Walter Benjamin, ¿no? La idea de que la crítica es como arqueología, ¿no? Porque hay distintos sedimentos. Y bueno, pues hay un estudio muy reciente, ¿no?, de José Manuel González Ferrán, ¿no?, sobre los apuntes de un viaje de España a Ginebra, escritos por una jovencísima Emilia Pardo Bazán, cuando visita por primera vez París. Y en ese estudio pues menciona, ¿no?, cómo ya tiene interés por ver cómo son los edificios, los restos de la guerra, tanto de la Comuna como antes del asedio durante la guerra franco-prusiana. Es un intento, digamos, arqueológico, ¿no? Y bueno, pues esto también se observa en la última cita que les he puesto, ¿no?, que es de 40 días en la exposición, donde bueno, pues está haciendo una especie de evocación, ¿no?, sobre el impacto estético que él tiene, que le produce en ella contemplar pues la ciudad de París. En esta cita, por supuesto, existe un marcado propósito regeneracionista por ofrecer al lector español de 1900 un ejemplo de cómo un país derrotado en una guerra puede, sin embargo, seguir generando una cultura influyente. La autora recuerda en el inicio de estas crónicas los propósitos patrióticos que impulsan su viaje a París. Cito: «Vengo a la exposición con la fe en el progreso que siempre me adelantó y que las desdichas de mi patria han exaltado». Y aquí yo también pensaba en Ramón de Mesonero Romanos como un precedente, porque él también visita, o sea, él usa sus viajes a Londres y a París para proponer también una reforma del Madrid isabelino, ¿no? Y bueno, de hecho incluso hasta Pardo Bazán ella interpela al alcalde de Madrid que está visitando la exposición para que, entre comillas, inicie una hermosa sublevación para que por fin haya, digamos, se puedan equiparar los insalubres conductos de agua de la capital de España, ¿no?, con los eficientes canales parisinos que supervisan los laboratorios municipales. Siendo importante este propósito regeneracionista, conviene advertir también que Pardo Bazán refleja en sus crónicas el poderoso brillo cultural emanado de la capital francesa. Y bueno, pues cuando ella menciona en esta última cita, ¿no?, que todos estos edificios son las estrofas de un mismo poema,
En cierta medida a mí me recordaba, ¿no?, al efecto que tenía para el flaner, ¿no?, según Walter Benjamin, observar la multitud. El hecho de que hay como una descarga eléctrica que está estimulando al flaner, pues aquí Pardo Bazán también parece pues impactada, ¿no?, por una experiencia similar, ¿no? O sea, no son juicios provocados por el contacto con la muchedumbre, como es en el caso de Benjamin, sino por la contemplación de los distintos estratos arquitectónicos que se superponen en la gran metrópolis francesa. La intensidad de esta experiencia urbana, en cualquiera de los casos, genera similares efectos estéticos, tanto en la crítica de la modernidad, formulada por el filósofo alemán, como en los ensayos críticos de la escritora gallega. Y ya pues para concluir, pues quería pues mencionar que claro, que soy muy consciente, ¿no?, de las evidentes diferencias, ¿no?, que pueden existir entre ambos autores, aunque sin embargo pues yo observo algunas afinidades sugestivas, ¿no? Ambos comparten la experiencia viajera y haber ejecutado una minuciosa reflexión crítica sobre el fenómeno urbano moderno. Tanto Benjamin como Pardo Bazán manifiestan asimismo una análoga heterodoxia en la formulación de su obra crítica. Su eclecticismo de estirpe cosmopolita no fue siempre entendido en sus respectivos contextos. La trayectoria de una mujer autora que participa con firmeza en los debates más relevantes de la Restauración, desafiando las convenciones de género vigentes en la época, manifiesta cierto paralelismo con la peripecia de un judío alemán de la Europa de entreguerras, cuya marginalidad se origina tanto por escribir una obra crítica marxista disidente con respecto a la ortodoxia consagrada por el materialismo histórico, como por no haberse integrado plenamente en el mundo universitario alemán de su época. Hannah Arendt vincula a Walter Benjamin con los hombres de letras del antiguo régimen, figuras como Montaigne, Pascal o Montesquieu, que a diferencia de los intelectuales ochocentistas desarrollan una actividad material en la que sus ingresos no dependen de un trabajo remunerado, hecho que facilita su, según Arendt, absoluto rechazo a ser integrados política y socialmente. El concepto de hombre de letras, utilizado por Arendt, presenta ciertas afinidades con similares tipologías empleadas por Terry Eagleton para diferenciar a los aficionados, lo que él llama amateurs, ¿no?, diciochescos, que debaten públicamente sobre literatura y política sin preocuparse de su estamento, y los eruditos, los seyes victorianos, que durante el XIX reformulan la crítica literaria como una práctica académica ajena en principio a las presiones del mundo moderno. La afiliación diciochesca apuntada por Arendt explica el difícil encaje de Benjamin por la insobornable independencia intelectual del filósofo, causa directa de una persistente marginalidad académica. Esta interpretación, valiosa para entender trayectorias disidentes de figuras que encuentran difícil acomodo en su época, puede también aplicarse, hasta cierto punto, a Emilia Pardo Bazán, no tanto por la obvia identificación de la escritora con las premisas de la Ilustración, cuanto por haber desarrollado, en condiciones adversas, una obra crítica independiente que no siempre fue respaldada por el beneficio económico o el respaldo institucional. La obra crítica de ambos autores, en cualquiera de los casos, estimula el debate intelectual en sus respectivos contextos culturales y ofrece una relevante interpretación sobre las implicaciones estéticas que el discurso de la modernidad genera en el siglo XIX. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sánchez Llama, por este sugestivo diálogo, en principio que parecería impensable, entre Pardo Bazán y Walter Benjamin. Vamos a abrir un breve turno de debate por si alguien quiere preguntar algo. Profesor Aleixandre. Muchísimas gracias. Me ha parecido enormemente sugestivo. Quería a lo mejor añadir una línea más. En la cita 3, la multitud no es solo el más reciente asilo del desterrado, es también el narcótico más reciente para el abandonado. Entonces, no sé si, como yo soy también outsider, flaner, todo esto, pues apelo a un trabajo que he utilizado de Berger y Luckmann para trabajar sobre el pensamiento crítico, en el que muestran la dificultad de oponerse a, digamos, a las ideas del propio grupo o de contextos pequeños y grandes. Y aquí hay un poco algo de eso. Aquí hay el narcótico
Y en Emilia Pardo Bazán también lo hay. Ella es disidente y pensando, llevando la contraria. Sí, no, son trayectorias que es evidente, vamos, si uno simplificara mucho, pues claro, Walter Benjamin era de izquierdas y Emilia Pardo Bazán tampoco, ¿no? Pero de todas formas creo que en el análisis de Pardo Bazán, aunque es verdad que yo no observo, digamos, por supuesto tampoco es una filósofa, Pardo Bazán no es María Zambrano, no tiene, digamos, la complejidad intelectual que puede tener un discurso filosófico, pero sí que creo que cuando ella, eso que quería hacer Walter Benjamin de desenmascarar, ¿no? Desde posiciones también heterodoxas dentro del marxismo, pero marxistas y al fin y al cabo, ¿no? De todo el proceso, digamos, del fetichismo, la fantasmagoría, de la mercancía. Bueno, cuando ella observa ciertas manufacturas en París, creo que es consciente de que hay una presentación y que tras eso pues puede también existir un propósito oculto. O sea, pero vamos, son trayectorias, como digo, paralelas en cierta manera, aunque pueden estar aparentemente en las antípodas, hacen reflexiones interesantes en ambos casos, ¿no? Pero por supuesto el formato es diferente, claro, es filosofía, opuesto a ensayo crítico, ¿no? Profesor Nogueira, Alonso Nogueira. Gracias. ¿Está funcionando? Sí, sí, sí. Gracias por la presentación, Íñigo, aunque creo que no estoy de acuerdo prácticamente en casi nada. O sea, en el planteamiento inicial, bien, y sin embargo, discrepo un poco primero en cierta lectura que has hecho de Pardo Bazán respecto a su no didactismo. Yo creo que en la literatura de Pardo Bazán, sobre todo después del 98, hay un contenido moral, lo cual es ciertamente el problema de Pardo Bazán, que funciona de un modo un poco paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo, como ya pasaba con la tribuna, que es consciente de los límites que impone la reflexión moral sobre la construcción del objeto estético, no puede desprenderse su posición como intelectual orgánica respecto a qué comunidad se está trabajando, ¿no? Esta tensión la hace muy interesante, igual que la hace muy interesante, claro, pues por un lado la seducción del cosmopolitismo, pero después está Espina Porcel. O sea, al mismo tiempo que está ese cosmopolitismo, está el regreso a Meirás y a Las Torres, donde ella escribe sobre el cosmopolitismo que rechaza. Entonces, creo que entender un poco la propia trayectoria de Pardo Bazán respecto a lo que se escribe de su trayectoria, o sea, digamos, contextualizar materialmente el discurso, introduciendo las situaciones de enunciación en el análisis, no quedándose en lo textual, ayuda a esa comprensión. Respecto a Benjamin, que me parece interesante, por supuesto, más conectado con Simmel, que en el fondo era un crítico conservador, en última instancia, cuya reacción frente a la modernidad es la que es, ¿no? Lo interesante que creo es más que sean trayectorias paralelas, es que son secantes, ¿no? Porque el hecho de la visita a París, de algún modo, te resitúa respecto a la experiencia de la modernidad, y entonces ahí Pardo Bazán pues se resitúa, ¿no? Y está la relación con la mercancía, que me parece que eso está muy bien visto, que es muy interesante, ¿no? Esa seducción del objeto que tiene que ver con una cosa que no tiene nada que ver con la modernización funcional o material, sino con la cuestión, por ejemplo, de la estetización de la ciudad, que ahí creo que Pardo Bazán en estos textos es muy importante. Realmente la ciudad se convierte en un objeto estético y la vida urbana es algo, eso no está, bueno, en Azorín está atrás, pero en el Azorín de 1902 o en el Azorín de la Hora de España o en el Azorín de Castilla o en el Azorín de Antonio Azorín, eso con la voluntad no está en Valle Inclán, salvo que queramos leer ciertas acotaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí que creo que es muy interesante, ¿no? Y que ahí está cambiando algo. De repente el espacio urbano se convierte en un espacio que hay que elaborar estéticamente, ¿no? Y eso está en los dos, me parece que es interesante. Pero por eso, me interesa más la idea de ese Kant, pero no puedo leer a Pardo Bazán como separada de, por ejemplo, sobre el nacionalismo. Bueno, yo a Pardo Bazán, en el último tercio, como ayer señaló Susana, la última tercio de su producción, la veo como una intelectual nacionalista española, ¿no? Muy vinculada con la articulación de la moral colectiva, ¿no? Especialmente en el texto que has dicho del año 16, ¿no? Me parece que hay esa reflexión. Entonces, me parece que es un punto muy interesante que es sacar a Pardo Bazán, situarla en la discusión europea y en la discusión americana, que ha sido siempre sobre Benjamin y la modernidad en los últimos 25 años, por lo menos, ¿no? Porque el libro de Benjamin de Eagleton tiene años, pero me parece que, no sé si el ángulo es más verlo como trayectorias paralelas y un poco separadas, como trayectorias cortantes que se van secando y que tienen puntos y a partir de los cuales estas mismas contradicciones de los dos autores, porque Benjamin era un marxista, pero al mismo tiempo está ese peso de la cábala, de la tradición judía y del sentido trascendente que quiere dar a los objetos cotidianos, etcétera, ¿no? ¿Cómo negarlo, no? Pero me parece que más que ver la conferencia tuya, que era como especie de relaciones paralelas, habría que verlas como más relaciones más
tangentes que se van cruzando de algún modo, ¿no? Y eso ayudaría a definir complejamente, insisto, pensando que Pardo Bazán tiene esa relación moral siempre y es una intelectual del nacionalismo español, para mí, sobre todo a partir del año 98, bastante clara. Y es mi comentario sobre... Pues muchas gracias. Le puedo responder de forma muy telegráfica. Cuando me refiero al esteticismo de Pardo Bazán, yo pienso, hay un artículo de Leopoldo Alas, ¿no?, que es el libre examen y nuestra literatura presente, y él menciona que desde 1868 se produce, digamos, no quiero tampoco ser pretencioso usando ese término, pero se podría decir no sé si es un giro copernicano, pero un cambio, digamos, irreversible en la cultura española, según Leopoldo Alas, y yo coincido con esa perspectiva, en el sentido de que incluso los autores conservadores, y él menciona a Pereda, y también pues, cuando ya se enfadan y acaban mal, pues él mete en el mismo saco, ¿no?, a Pardo Bazán. Incluso esos autores tienen una conciencia estética. A eso yo hoy tengo como referente el periodo isabelino, ¿no? Figuras como Fernán Caballero. Yo no veo que Pardo Bazán tenga el propósito de moralizar o practicar un directismo. Y creo también que, bueno, pues la influencia que puede tener en su obra crítica, ¿no?, pues la lectura de, por ejemplo, pues la obra crítica, ¿no?, de Hipólito Taine, pues también le ayuda, ¿no?, a desarrollar una conciencia estética. En cuanto al nacionalismo español, es un tema que sí, que se ha comentado mucho, y yo aquí haría una pequeña matización. Todo depende, claro, de mirar la botella medio llena o medio vacía. Cuando yo pienso en el nacionalismo español de la Restauración, yo pienso en Cánovas del Castillo. De hecho, por ejemplo, él tiene un discurso de la nación en el cual él impugna el modelo que proponía Renan, que era un modelo mucho más dinámico, cuando decían que incluso era un referéndum que se iba haciendo todos los días, que era por supuesto, un pasado, pero también la idea de un proyecto, ¿no? Pues Cánovas del Castillo, desde posiciones muy conservadoras, pues lógicamente dice, no, a mí eso no me interesa, yo prefiero tener un nacionalismo retrospectivo y mirar pues al Siglo de Oro y mirar, pues no sé, Cristóbal Colón, y eso yo no lo veo en Pardo Bazán. Yo creo que Pardo Bazán tiene un proyecto, digamos, de regeneración, pero es como un Unamuno en torno al casticismo, ¿no? Es la idea de que, desde luego, no es triunfalista con la leyenda dorada, y de hecho es la primera, ¿no?, según menciona García Cárcel, ¿no?, que utiliza esa expresión, ¿no? No hace una lectura triunfalista, ¿no?, del Siglo de Oro, y cree que hay un problema en España, que hay que modernizar España, que hay que introducir unos cambios que van en una dirección de secularización. Entonces, a mí eso no me suena muy conservador. O sea, pero vamos, creo que es una figura que, por supuesto, tiene contradicciones, y, de hecho, bueno, una de sus biógrafas, Pilar Faust, menciona algo que es verdad. Pardo Bazán tiene ideas muy progresistas a principios del siglo XX. Por ejemplo, en la Europa católica, pues le interesa el socialismo cristiano que hay en Bélgica, pero hay un retroceso después. O sea, que Pardo Bazán se vuelve más conservadora, ¿no?, en la parte última de su trayectoria. Pero vamos, es un conservadurismo que yo matizaría. O sea, si yo pienso en el conservadurismo de Cánovas, no veo a Pardo Bazán en ese mente. Si pensamos en un conservadurismo más laico, que puede ser a lo mejor el de Castelar, quizás, pero... Hay nacionalismo liberal, no todo el nacionalismo es reaccionario. No, pues a eso sí me estoy refiriendo. Sí. Perdonad que interrumpamos el debate, que es muy sugestivo, pero no podemos acumular más demora y tenemos que continuar con la tercera y última ponencia de esta primera parte de la mañana. Gracias, Íñigo. Por favor, profesora Pérez Romero. Ahora va a intervenir la profesora Emilia Pérez Romero, otro también caso de profesional de la docencia que ha arraigado en otro país. Emilia Pérez Romero fue alumna en nuestra facultad en Santiago, luego se doctoró en la Universidad Complutense con una tesis sobre el periodismo de Pardo Bazán, se instaló en Francia, donde hizo una segunda tesis en la Universidad de Tours. Tuve, como algún otro colega presente, el placer de formar parte de ambos tribunales que calificaron aquella tesis de manera muy brillante, y finalmente se convirtió en un libro que es el periodismo de Pardo Bazán,
que por muchas razones es ya libro de referencia con respecto a ese aspecto tan importante de la obra de doña Emilia. Aparte de ese libro, Emilia ha continuado trabajando sobre Pardo Bazán, publicando artículos en diversas revistas, en un monográfico sobre La Tribuna, que también se publicó en París en el año 19 o 20, no recuerdo, de los dos. Fue un año en que la industria editorial académica francesa publicó varias cosas sobre La Tribuna, y entre ellas una muy importante aportación de Emilia Pérez Romero. Emilia va a hablarnos de la luz en la narrativa naturalista de Emilia Pardo Bazán. Tienes la palabra. Gracias. Buenos días. Quiero sumarme a los agradecimientos a los organizadores de este congreso y en particular al profesor González Herrán por haberme invitado. Paso ahora entonces a hablar de la luz en las narraciones naturalistas de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán comienza algunas de sus narraciones con referencias a la luz o a su campo léxico, desde su incipiente carrera literaria, como lo atestiguan las primeras líneas de su relato, de su primer relato, Aficiones peligrosas, que dice: infinidad de luces cubren los altares de la iglesia. Muchas novelas comienzan con referencias a las luces, como La Tribuna, que se inicia con una imagen que menciona explícitamente la luz solar, El cisne de Vilamorta, pero también La Quimera, Dulce Dueño, Belcebú. Habida cuenta del papel preponderante del incipit en todo relato, estas presencias son reveladoras de la importancia que la autora le otorga a la luz en la confección novelesca. Su interés por la luz también lo mostró en unos artículos que publica en la revista Compostelana, en donde divulga y comenta las últimas teorías en termodinámica y electromagnetismo. En este trabajo, además, no desperdicia la oportunidad para proponer una interpretación personal de dicho fenómeno. Así, se le antoja a la novelista coruñesa como una suerte de hada maravillosa, creadora de toda belleza sensible y plástica que puede contemplarse en la naturaleza, en sus paisajes, sus criaturas, los objetos e incluso en las obras de arte. Por ende, se muestra sensible a los juegos luminosos a los que califica de rico manantial de goces para el hombre. Doña Emilia concibe, pues, la luz desde una perspectiva estética, además de científica, que marcará su visión plástica de la realidad y así lo va a trasladar a la narrativa. Ya Leopoldo Alas lo había observado en la crítica que hace a las primeras novelas de Pardo Bazán. Por todo ello, nos parece oportuno examinar cómo integra la luz y se vale de los efectos lumínicos en sus composiciones narrativas para intentar dilucidar su semántica y trascendencia simbólica. Nos vamos a centrar en sus novelas más naturalistas, La Tribuna, El cisne de Vilamorta, Los pazos de Ulloa, La madre naturaleza, y también en las novelas cortas La dama joven y Bucólica. En este trabajo, pese a la vinculación inherente entre la luz y el color, nos centraremos en la luz, ya que del tratamiento del color nos hemos ocupado en otro lugar. La luz es un agente que permite la visión de nuestro entorno, lo dice también Emilia Pardo Bazán, pero es igual un fenómeno visible, perceptible por el ojo humano, y como tal Emilia Pardo Bazán intenta transcribirlo y materializarlo en su obra literaria. Con este fin crea imágenes iconográficas en relación a los ciclos temporales, mediante un lenguaje realista, explícito, en el que cita las fuentes naturales, el sol, la luna, las estrellas, la iluminación que emiten, la intensidad o la cromática proyectada. Y así puede plasmar la claridad al amanecer o al mediodía el relieve blanquecino de la luz solar. También habla de los rayos del sol, de la luz lunar, sus rayos espectrales. Puede también referirse a la luz de una manera alegórica, como en la escena que evoca la mañana del nacimiento de Manuela, la heredera de los Ulloa, en donde habla de los rosados dedos de la aurora. Aquí hay resonancia a Homero, tanto en la Ilíada como en la Odisea. La novelista coruñesa
se esmera en recrear secuencias que capten también las variaciones lumínicas según los ciclos estacionales. En verano, pues hay un tipo de luz diferente al otoño. También representa la luz artificial a través, sobre todo, de los objetos para alumbrar, que a la sazón eran palmatorias, candiles, velas. Ahora bien, las representaciones luminosas no son simples imágenes anecdóticas u ornamentales, forman parte del conjunto de las estrategias en las que se apoya la autora para brindar indicaciones de orden cronológico o sobre el fluir temporal del relato. Así, de este modo, podemos saber en qué época, en qué momento se inician sus narraciones. La tribuna sabemos que comienza por la mañana con las primeras luces de una soleada mañana. Los Pazos de Ulloa al atardecer, cuando caían ya oblicuamente los rayos del sol. El Cisne de Vilamorta al anochecer. Un anochecer estival cuando se apaga la incandescencia del ocaso para dejar paso al resplandecimiento de la luna. La Dama Joven se abre una noche, de noche con las protagonistas iluminadas por una luz procedente de un quinqué de petróleo. También el discurrir del tiempo puede ir marcado según la intensidad lumínica de los astros. Por ejemplo, se puede citar la claridad del nuevo día, para indicar que es un nuevo día, la hora aquella en que el sol, sin calentar mucho todavía, empieza a subir hacia su cenit y en que la naturaleza se despierta, o para indicar las primeras horas de la tarde, habla de un sol de justicia. Pueden también los detalles lumínicos señalar el ritmo y el tempo de la narración. Por ejemplo, la evolución del embarazo de Nucha se sugiere como cada pasito de la criatura a la luz del día. Para insistir en el largo parto, se alude a la necesidad de renovar las velas del altar que había armado Julián. Y para mostrar que el tiempo se detiene la noche que Gabriel Pardo pasa en la residencia del doctor Juncal, se repite la negra inmensidad nocturna varias veces a lo largo del capítulo. Las interconexiones esenciales entre el devenir temporal y la dimensión espacial, el conocido cronotopo de Mikhail Bakhtin, nos invitan a detenernos en la influencia operante de la luminosidad en el modelado de la iconografía topográfica y ambiental de estas ficciones. Una lectura atenta revela que Emilia Pardo Bazán somete sus espacios al poder de la luz, ya sean los de la ciudad de Marineda, de Santiago de Compostela o los pueblos del interior de Galicia. Ofrecen estas novelas una colección de paisajes urbanos, campestres o marinos bajo la influencia de la luz, que le permitirá igualmente caracterizarlos en el plano socioeconómico, antropomórfico o ético y moral. Así abundan las secuencias en las que el sol ilumina la ciudad de Marineda, los barrios obreros, el llamado barrio de abajo, donde vivía la clase media marinedina, o los deslucidos rincones y huertos apartados del centro. De entre todos los barrios es en el barrio de abajo donde el sol parecía concentrarse, y así se representa como un lugar ameno y distinguido, como un espacio edénico propicio a la diversión merced a la luminosidad. Incluso al anochecer gana protagonismo con el alumbrado artificial. También el valle y la montaña del interior de Galicia son explorados bajo diferentes tonalidades y matices luminosos, dependiendo de las variantes climáticas, pero también de la relación con la acción y el estado emocional de los personajes. Por ejemplo, desde las primeras líneas de los Pazos de Ulloa, el espacio en donde se erige el solar de los Moscosos se impone sombrío y lóbrego, recreado al anochecer o bajo el cielo encapotado y oscuro, salpicado de manchones oscuros producidos por la incidencia de la luz. La mitigada luz solar refleja un paisaje hostil y agreste y siniestro, o así es como lo perciben al menos Julián y Marcelina. Pero el sol logra transmutar ese espacio hosco e inhóspito que se siente en los Pazos de Ulloa en una atractiva y acogedora campiña tan exótica como exuberante en la madre naturaleza, porque así lo sentían los personajes.
Asimismo, puede observarse que la luz está omnipresente en la construcción de los espacios interiores, siendo esencial en la creación de ambientes, los cuales son proyección de sus habitantes y al mismo tiempo influirán en su comportamiento siguiendo la estela de los presupuestos naturalistas. En las residencias urbanas de los miembros de las clases acomodadas, la de los sobrados o de los lajes, la iluminación es completa día y noche, contrariamente a las viviendas de las clases obreras, así como las de los labriegos, que suelen estar escasamente clareadas, como por ejemplo la de Amparo o la de María la Sabia. Los caserones de las aldeas también pueden representarse oscuros y lóbregos, como la residencia de la familia de Segundo García, la de los Ulloa o la familia de Joaquín Rojas de Bucólica. Sin embargo, estas residencias durante el día, la luz puede entrar a raudales por las ventanas, dejando al descubierto la vetustez y la decrepitud de las viviendas. También se recrean en estas novelas otros ambientes interiores conforme a la luz, tal como puede apreciarse en los talleres de la fábrica de tabacos o, por ejemplo, en la diligencia que va de Santiago a Cebre. Por consiguiente, se puede observar cómo las variaciones y los contrastes de iluminación contribuyen a diseñar los espacios y a crear los ambientes en los que van a moverse y actuar los personajes. Incluso se convierten en un personaje más. Pero, precisamente en el tratamiento de los personajes, la autora aprovecha con gran rentabilidad la incidencia de la luz. Suele recurrir a un foco de luz que alumbre con mayor intensidad una parte del rostro, como sucede en el primer boceto que propone de Baltasar, que aparece iluminado por un candelabro y por la luz de un candelabro, y se descubre su fisonomía delicada, su incipiente bigotillo y sus ojos. También así podemos conocer o ofrece el retrato de Perucho, quien en los Pazos de Ulloa se muestra primero a la luz del fuego, luego a la luz del sol, y en la madre naturaleza, además de a la luz del sol, se muestra a la luz de la luna. En otras ocasiones, la semblanza de los personajes se va brindando en función de la incidencia lumínica, lo que da lugar a un retrato progresivo que puede ir de lo general a lo particular. Es una técnica muy del gusto de Pardo Bazán, que además le ayuda a crear ilusión de realidad. Este es el método en el que va a presentar a Segundo García. El narrador, acusando la falta de iluminación, propone una primera imagen global del protagonista, dice que era joven y no mal parecido, para a continuación, bajo la luz de un quinqué, ofrecer una descripción particularmente detallada de su físico. Lo mismo pasa con el retrato de Gabriel Pardo y de otros personajes. En algunas ocasiones, la intención de la escritora no es plasmar la fisonomía de las criaturas, sino su estado emocional. Así, la iluminación de la lámpara de gas del café de la Aurora, en la tribuna enfoca el rostro de Josefina tras el desplante que le hace sufrir la madre de Baltasar, para dejar ver sus ojos preñados de lágrimas de orgullo y su tez encendida como si la bofetease. En los Pazos de Ulloa, a la luz de un candelabro, se muestra el rostro desencajado de Nucha tras el percance que sufrió con Pedro Moscoso durante el juego del escondite, quien la confundió con su hermana Rita. Por otra parte, estos entes de ficción también pueden aparecer enfocados en sus labores diarias, en la realización de oficios y profesiones, creando cuadros de oficios, como por ejemplo a don Rosendo elaborando barquillos, al cigarrero, a la costurera, a las segadoras, el farolero, que pueden recordar a otros cuadros, por ejemplo, a las hermanas Dolores y Concha, cuando aparecen cosiendo en La Dama Joven, pueden recordar a la encajera de Vermeer como a Carmela cuando está confeccionando un encaje. Y los cuadros de los segadores pueden recordar el tapiz La Era o El Verano de Goya, y también las cosechadoras de espigas de Millet. También va a retratar a la sociedad marinedina, enfocadas por la luz. Va a poner en evidencia la vulgar exhibición de las riquezas de las clases del barrio de abajo,
En el cuadro en el que pinta esta clase social, a la salida de misa del domingo, en el que todos se empujan mostrando su falta de cortesía. También a la luz tanto de las bujías como a la luz del sol va a mostrar la miseria de los barrios populares y la fealdad de las niñas pobres en la tribuna cuando van a cantar a la casa de los Baltasar. Hay entonces una intención de mostrar la realidad bajo la luz, con todos sus matices. Pero también Emilia Pardo Bazán desea crear cuadros plásticos con la intención de crear lirismo, además de dotar de vida, crear una obra de arte. Y para ello va a utilizar los efectos de luz, los reflejos lumínicos y las sombras proyectadas. Y a veces transfigura la cotidiana realidad en visión fantástica y maravillosa. Como por ejemplo en el cuadro, la primera imagen que nos ofrece de Vilamorta, en donde los reflejos de la luz de la luna se pueden ver en las paredes de las casas. O también podemos encontrar las proyecciones de luces oscilantes que traspasan las parras o los árboles, que recuerdan la técnica de Renoir, como bien lo advirtió Nelly Clemessy. Por ejemplo, en el Cisne de Vilamorta, pero también se puede ver en La Madre Naturaleza escenas muy semejantes, o en La Tribuna, cómo los claros de la parra dejaban pasar grandes manchones de sol. También va a reflejar el movimiento de la luz, la incidencia de la luz en el paisaje, creando escenas, paisajes que se muestran a la luz del sol y a la luz de la luna, como los impresionistas. Recuerdan un poco pues, las series que habían comenzado los impresionistas. Crea otros cuadros, sobre todo las escenas del crepúsculo, en donde se ven las transiciones de luz de la sombra a la luz o de la luz a la sombra. Así, por ejemplo, en el Cisne de Vilamorta tenemos la tristeza del crepúsculo, comenzaba a velar el paisaje, poco a poco fue apagándose la incandescencia del ocaso y la luna, blanca y redonda, ascendió por el cielo donde ya el lucero resplandecía. Este tipo de escenas también eran muy del gusto de Émile Zola, en donde aprovechaba los momentos crepusculares para mostrar los efectos de la luz, que adquiere una pluralidad de matices luminosos, enriqueciendo los paisajes y los retratos. También Emilia Pardo Bazán presta especial atención a la modulación de las sombras y explora el potencial del claroscuro. De esta suerte, la proyección de la luz de los personajes puede modificar o distorsionar el modelo inicial. De esta forma presenta, por ejemplo, un retrato de Borrén a la luz de un farol y parece un personaje un tanto cosificado, como un títere. Otras veces pueden aparecer deformados o deshumanizados por hiperbólicos, como el retrato de María la Sabia durante una noche en la práctica de la nigromancia. Y nos va a ofrecer un retrato caricaturizado que recuerda a las brujas de los grabados de Goya, que impresionan por la fealdad desbordante, que traduce al mismo tiempo su malignidad. Son imágenes un tanto esperpénticas también, que se adelanta a la técnica de Valle-Inclán, pero aquí no son los espejos los que distorsionan la realidad, sino los efectos de la luz artificial procedente de las velas o del fuego. Hay otra escena en la que Julián, con un velón en la mano, acude apresurado a la alcoba de Nucha tras haber oído gritos,
y la proyección de la lama en movimiento produce manchones de sombra vacilante sobre las paredes de los pasillos del pazo, acentuando la sensación de incertidumbre e intensificando el dramatismo del instante hasta que el párroco llega junto a Marcelina. También se pueden ver las sombras de la ropa de Nucha creadas a la luz de una lamparilla que se le representan como hombres ahorcados o difuntos que salen de un ataúd. Incluso a veces dice que parece distinguir personas sin cabeza. Evoca nuevamente un capricho de Goya, el capricho 43, con la idea de que la fantasía privada de la razón produce monstruos. Y así crea escenas incluso tenebristas, como cuando el párroco descubre horrorizado a Sabel tendida en el suelo tras ser golpeada por Pedro Moscoso, al estar iluminado por una luz del candilón. El tenebrismo le ayuda a crear una composición imbuida de horror que se hace aún más ostensible al saber que Perucho y Primitivo aguardan a la sombra. Ahora bien, la luz de la obra pardobazaniana trasciende el plano de la realidad visible para adquirir también valores simbólicos. En estas obras, la luz y la sombra son más que simples elementos de la realidad física representada, participan de su significado simbólico. Sus funciones semiológicas son infinitas, pues capta emociones, como hemos visto, crea ambientes, refleja momentos privilegiados de los personajes. Y así se puede entender la luz como atributo de vida, como fuente de gozo, signo de esperanza, de salvación, de fe, de conocimiento. Como guía o alumbramiento vital se destaca en la tribuna a través de Amparo, quien vaga por Marineda, huyendo de la oscuridad de su hogar en busca de luz, de vida, de paraíso. También es señal de vitalidad en la madre naturaleza con Manolita, pero incluso se puede ver que una vaca enferma que poseía la familia de Sabia parece revivir con la luz. En donde adquiere vida, sobre todo es con el término alumbramiento, que se utiliza para los partos de Amparo y de Nucha. La luz puede ser símbolo también de vida espiritual, de la fe, como evoca Julián. Hay muchas imágenes de velas, cirios en los templos, también la celebración de la fiesta de la Candelaria, que como indica el narrador era muy celebrada por las cigarreras, quienes alumbran velas y candelas por el alma de los niños muertos, y una versión opuesta por supersticiosa es la de la Santa Compaña, el paseo de ánimas y su procesión de luces que aparece mencionada en la Madre Naturaleza. Connotaciones religiosas y divinas es la representación visual de la luz en haces verticales, que quedan ilustrados en reiteradas iconografías de los rayos solares descendiendo a la Tierra. Esta visión sagrada de la luz justificaría la propensión de algunos personajes a alzar su mirada al firmamento, dibujando una marcada línea vertical en busca de una respuesta celestial a sus inquietudes, preocupaciones. Se puede ver en Segundo García, Julián o Gabriel. Pero esta verticalidad se encuentra perfectamente plasmada en la fábrica de tabacos, en donde cada sala es descrita en relación con la luz que recibe o la sombra que la envuelve, estableciendo un correlato entre cada taller y cada uno de los cantos de la Divina Comedia de Dante. La sala de cigarrillos se corresponde con el purgatorio, se corresponde con el purgatorio, la de cigarrillos con el paraíso y la de tabaco picado con el infierno. No falta tampoco el símbolo tradicional de la luz como conocimiento. De manera explícita se ofrece la imagen de un rayo de luz como una idea luminosa, la lucecilla de la inteligencia. Incluso puede interpretarse en el sentido dieciochesco del término, identificándolo con la razón. De ahí que Gabriel aluda al oscurecimiento de la razón de Manolita para justificar sus accesos nerviosos tras conocer la paternidad de Perucho. La luz puede significar también la vida social, la opulencia, la modernidad, la diversión, como lo traduce la iluminación de la Casa de los Sobrados durante la celebración de la fiesta onomástica de Baltasar.
las luces de los fuegos de artificio, de las fiestas, las luces de los cafés, de los ateneos, de los círculos culturales, del teatro. Plasma el recreo de las clases medias y también la animación de las clases populares en Marineda, Santiago o Vilamorta. Esta luz hace brillar todo cuanto toca gracias a su reflejo y hace resaltar la opulencia. Revela, entonces, es símbolo de riqueza. Y lo mismo que la luz simboliza la riqueza y el esplendor de la burguesía, la sombra significa la pobreza, la miseria de las clases obreras. También la decadencia de la nobleza rural se plasma en la lobreguez de sus solares, de sus estancias, de sus corredores sombríos. La oscuridad también puede simbolizar una realidad invisible, la de la imaginación, la de los sueños, ya que al perder la realidad, su apariencia sensible, su forma y color, da pie a toda suerte de fantasías, pesadillas, visiones, ilusiones, como se puede ver en los delirios de Julián o los recuerdos de Gabriel Pardo. La ausencia de luz puede significar el momento propicio para la confesión, como apostilla el narrador al introducir la escena en la que Julián osa reprobar a Pedro Moscoso por la violencia que había ejercido contra Sabel. La oscuridad alienta mucho a decir cosas difíciles, dice el narrador. También puede significar una vida fuera de la fama, y eso es así como termina la dama joven cuando decide no dedicarse al teatro. El narrador dice, bueno, pues que vivir en la sombra tampoco está tan mal. En conclusión, la luz es un recurso omnipresente en la narrativa naturalista de Emilia Pardo Bazán en la composición de la realidad. Es una herramienta eficaz que permite ordenarla a la par que un medio para su creación plástica y simbólica. Y puede ser tanto la luz sola o en compañía de las sombras. Los claroscuros, los contrastes, desempeñan un papel esencial en la construcción de los espacios, de los ambientes, con el objeto de crear una escenografía y unos entes de ficción que plasmen con verosimilitud la realidad socioeconómica y cultural del momento. Y también participa en el proceso comunicativo, integrándose en el mensaje narrativo con múltiples valores latentes, desempeñando una función semántica y simbólica esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Pérez Romero, por esta ponencia, que, si me permiten el juego de palabras, fácil, luminosa e iluminadora. Bien, ahora abrimos un turno de intervenciones, vamos bien de tiempo. También le quiero agradecer que se haya ajustado e incluso recortado el tiempo, porque no ha llegado a los 30 minutos a que tenía derecho. Muchas gracias y que sirva de ejemplo, aunque no retrospectivo, claro. Bien, abrimos pues un turno de intervenciones antes de hacer una pausa de descanso que lo podemos necesitar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Yo sí quería mencionar, supongo que es deliberado porque no se puede hacer una ponencia como esta abarcando toda la producción narrativa de la autora. Deliberadamente se ha limitado a una estética naturalista, pero sería interesante, y les sugiero para una próxima aproximación al tema, ver hasta qué punto esto se mantiene o se modifica en novelas correspondientes a momentos estéticos posteriores en la autora, su llamada etapa espiritualista o la etapa ya más de principio de siglo, pensando en novelas como La Quimera, Sirena Negra, Dulce Dueño. Es decir, si en esas novelas posteriores el papel de la luz seguirá siendo igual, será diferente o tendrá otras connotaciones. Sí, la verdad es que sería interesante verlo, porque seguro que se va a relacionar con el espiritualismo. Yo creo que sí, en algún momento sí puede haber cambios. Pero también va a estar muy presente la luz en esas novelas. ¿Alguna
¿Alguna otra pregunta o intervención? Bien, pues entonces hacemos una pausa y tenemos tiempo más que suficiente. Hemos recuperado el tiempo perdido por mi retraso y a las 11:30 nos vemos aquí para continuar la sesión. Muchas gracias.
mucho más grato estar al sol que aquí dentro, pero en fin, son los sacrificios de la profesión y de la ciencia. Bien, a continuación va a intervenir la profesora Marisa Sotelo, catedrática de la Universidad de Barcelona. No es fácil resumir el pardobazanismo de Marisa Sotelo, que arrancó con su tesis doctoral sobre las ideas estéticas y críticas de Emilia Pardo Bazán, y luego se ha prolongado con otros muchos estudios, artículos y sobre todo ediciones. Por recordar, y probablemente me olvide alguna, su edición de La Tribuna, su edición de Un viaje de novios, una monografía sobre La Tribuna, la edición reciente, que va por la segunda edición ya, con Ermitas Penas, de la edición crítica de las cartas del epistolario de doña Emilia a don Benito. En fin, una pardobazanista que además es buena amiga y compañera desde hace muchos años en la aventura de la Sociedad de Literatura Española del siglo XIX. Bien, Marisa Sotelo va a intervenir sobre el europeísmo de Emilia Pardo Bazán. Marisa, bienvenida y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, José Manuel, muchas gracias a la organización y especialmente al profesor José Manuel González Serrán por darme la oportunidad de estar aquí y de hablar una vez más de una autora que me ha acompañado en toda mi carrera universitaria, que ya, bueno, pues ya es una carrera muy larga. El europeísmo de Emilia Pardo Bazán. Cuando lo pensé, la verdad es que lo pensé porque es un tema al que llevaba tiempo dándole vueltas y espigando algunos textos, algunos fragmentos, pero después, cuando me metí de lleno en la redacción de la conferencia, me di cuenta de que evidentemente esto a veces pues, puede ser un poco inabarcable, incluso reiterativo. Y sobre todo hablando hoy, que se ha hablado de París, de determinados aspectos ya en las conferencias que me han precedido, y también después de oír al otro día es ayer, al doctor Darío Villanueva, que le comentaba después que algunas de las citas que él manejó pues las iba a manejar yo también, ¿no? Creo que no les descubro nada nuevo al afirmar que Emilia Pardo Bazán fue una europeísta convencida. Y lo fue desde muy joven, como se deduce de la atenta lectura de sus obras, especialmente desde los apuntes autobiográficos, además de múltiples artículos, prólogos, discursos y crónicas de viaje. Al europeísmo de la autora coruñesa contribuyó de forma decisiva su precoz afición a la lectura, que la lleva a familiarizarse con la literatura francesa moderna desde muy joven. En primer lugar, a través de la lectura entusiasta, como todos sabemos, de las novelas de Víctor Hugo, para pasar después a Flaubert, los Goncourt, Daudet y Zola en su viaje a Vichy en 1881. Lecturas a las que irá sumando a lo largo de su trayectoria su interés por Gautier, Verlaine, Huysmans, Roth, Baudelaire, Bourget, Loti, Barrés y tantos otros. También contribuirá a la forja de su vocación europea su educación fuertemente afrancesada. Tras su paso por cierto colegio francés, donde recibió como alimento espiritual Telémaco por activa y pasiva, Fábulas de La Fontaine a todo pasto, y en el que, como ella evoca, les prohibían hablar en español, de manera que las menos lerdas salíamos de allí hechas unos loritos parlando francés a destajo, tal como evoca en los mencionados apuntes autobiográficos. Otro aspecto fundamental que la acerca a Europa desde muy joven es su afición viajera. Emilia Pardo Bazán consideraba el viaje, aparte de fuente de placer, fuente imprescindible de conocimiento, de descubrimiento de otros países, otras culturas, costumbres, lenguas, siempre con la mirada atenta a todo aquello que pudiera enriquecer la cultura nacional. Ella, por su posición social, tuvo la fortuna de poder viajar por varios países europeos y, aunque son muy frecuentes sus viajes a Francia, Vichy, París, Burdeos, son también importantes los viajes a Italia. Ayer nos hablaba la profesora Dolores Troncoso precisamente del viaje a Italia, a Inglaterra, a Alemania, donde viajó en compañía de Benito Pérez Galdós, los Países Bajos. Como lo prueban también las diferentes crónicas de las exposiciones universales, las celebradas en París, al pie de la Torre Eiffel, y por Francia y Alemania en 1889, 40 días en la exposición de 1900 y un libro fundamental en el aspecto que aquí nos ocupa, que es por la Europa Católica de 1902.
Atendiendo rápidamente al desarrollo cronológico de sus obras, es preciso mencionar que cuando la escritora inicia su carrera periodística en diversas publicaciones gallegas, y especialmente en la colección de artículos de Lorenzano Heraldo Gallego, ya es muy evidente su interés por la cultura europea. En este caso, por el romanticismo inglés y la personalidad de Lord Byron, así como también por el género de la balada como un primer acercamiento a la poesía romántica alemana que años después ampliaría con la traducción de obras de Heine. Y ya en la década de los años 80, los artículos tantas veces citados de La cuestión palpitante son un buen ejemplo de su interés por demostrar que la barrera de los Pirineos para ella no era un obstáculo ni un freno a su extraordinaria curiosidad. En los artículos de la famosa polémica, frente a los que renegaban del naturalismo, ella reivindicó en más de una ocasión la necesidad de abrir la cultura española a la cultura francesa. El posterior interés por la literatura rusa a partir de 1886-87 será también un buen ejemplo de lo que venimos diciendo. De ahí sus palabras en las páginas iniciales y justificativas de sus conferencias en el Ateneo de Madrid en otoño del 87, recogidas en el libro con el título de La Revolución y la novela en Rusia. A veces me ha sucedido oír censuras por mi afición a estudiar el movimiento literario extranjero y darlo a conocer en mi patria, siendo así que no tienen las letras españolas, las castizas, las de manantial, que con más sincera devoción las ame y procure servirlas. Mas esta devoción no impide la ignorancia, desprecio y odio fanático de la belleza cuando se realiza en países extraños. Nunca, que yo sepa, alcanzó la valla de los Pirineos ni los mares que nos cercan a aislarnos intelectualmente del resto del orbe. Y peor para nosotros si tal llegara a suceder. Su concepto de cultura, sin renunciar a la tradición española, fue siempre expansivo y cosmopolita. Estuvo siempre dispuesta a valorar críticamente múltiples influencias de la cultura europea, francesas, alemanas, italianas, rusas, que enriquecieran la cultura nacional y por ello no concebía el aislamiento. ¿A qué rodear a España? La cita que manejaba el doctor Darío Villanueva ayer, ¿a qué rodear a España de un cordón sanitario hoy absurdo y sobre absurdo inútil? Y en un párrafo posterior del mismo prólogo precisará aún más su incipiente comparatismo crítico. Ni cómo prosperaría la crítica si la condenasen a privarse de términos de comparación, a girar siempre en el mismo círculo, a no salir de casa así se muera de tedio. Terminará esta advertencia inicial insistiendo en que hay que acabar con el aislamiento de la cultura española. A los españoles no nos viene mal abrir de tiempo en tiempo, aunque sea un ventanillo para avisorar lo que se piensa en Europa. El mundo se nos acaba en la frontera o tal vez en la Puerta del Sol. No atribuimos importancia sino a nuestras mezquinas agitaciones políticas, a los nimios acontecimientos de nuestra vida interna, y mientras tanto nuestra influencia exterior se anula, vivimos intelectualmente arrinconados, verdad dolorosa que sería delito callar y que nada supone en contra de las actitudes geniales de nuestra raza. Bien, en su objetivo de situar la cultura española al nivel de la cultura europea, hay que contemplar también el apoyo decidido que Emilia Pardo Bazán prestó a la empresa editorial emprendida por el mecenas Lázaro Galdiano con la creación de la revista La España Moderna, aspecto que ha trabajado la profesora Dolores Tión. Sin duda, la publicación, La España Moderna, fue sin duda la publicación más importante del último tercio del siglo XIX, émula de la francesa Revue de Desmonts, que con toda seguridad ella conocía bien. Y ligada a esta empresa editorial, la creación de la colección de libros escogidos, traducciones de textos fundamentales, tanto del francés como del ruso, en este último caso siempre a partir de traducciones francesas. La colección de La España Moderna puso al alcance de los lectores españoles obras de Zola, como la novela experimental, Las veladas de Medán, estudios literarios, El doctor Pascal, de Tolstoy, como la sonata Kreuzer, Marido y mujer, además de las novelas de los Goncourt, Renata Monperin, Germaine Lassertes, por citar solo unos ejemplos sin olvidar las obras de Turgenev, Daudet, Wagner, Renan. En la decisión de traducir a estos autores se perciben evidentes afinidades selectivas de la crítica literaria de Emilia Pardo Bazán. Y además, en este aspecto hay que resaltar también su faceta como traductora del monumental libro de Augusto Pitou, París, en 1890, con pie de imprenta de Enrique Rubiños en el marco de la España Editorial, y un año después su traducción de la novela de los Goncourt, Los hermanos Tegnanos, en la misma editorial.
En el aspecto literario se podrían añadir otras múltiples colaboraciones, artículos, conferencias que acentúan su europeísmo, pero baste con la obligada referencia, en último término, de los volúmenes dedicados a la literatura francesa moderna, el romanticismo en 1910, la transición 1911, el naturalismo 1914, a los que habría que añadir el libro póstumo El lirismo de la poesía francesa 1926. De la relectura de estos volúmenes se desprende el extraordinario conocimiento que tenía Emilia Pardo Bazán de la literatura francesa moderna, no suficientemente valorado y que ejemplifica mejor que cualquier otra declaración o juicio puntual una verdadera vocación europeísta, más aún afrancesada. En este itinerario europeo, que no solo fue cultural, sino social y político, sobresale su interés por dos países, Francia y Bélgica, por motivos distintos, pero ambos en cierta medida complementarios. Me ocuparé en primer lugar de sus artículos dedicados a Bélgica, más amplios en cuanto a la temática desarrollada y menos estudiados desde el punto de vista que aquí nos ocupa. Para entender el entusiasmo de Pardo Bazán por Bélgica, más allá del interés artístico, que ha sido suficientemente estudiado, especialmente la pintura flamenca, hay que analizar sus reflexiones sobre la situación social, política y religiosa de dicho país en contraste con la situación española. La autora, desde una actitud crítica y con un manifiesto afán regeneracionista, va estableciendo una continua comparación entre la situación de ambos países a través de 13 artículos sobre la organización social, religiosa de Bélgica, que después recogería dichos artículos en un libro, el libro por la Europa Católica, publicado en 1902, y que la advertencia al que leyere señala cuál es el objetivo fundamental. Bueno, el libro recoge esos artículos sobre Bélgica, hay que decir, y también 3 artículos breves sobre cuestiones francesas, concretamente sobre la ciudad de Burdeos, y 2 únicamente muy breves también al final sobre Portugal. En la advertencia inicial o declaración de objetivos, señala que esos artículos tienen, como ciertas novelas, doble argumento, 2 argumentos, uno social y otro artístico, y guiada por su interés no solo en justificar los contenidos de la recopilación, sino sobre todo la finalidad de que pudieran ser útiles en nuestro país, declara ya desde uno de los primeros artículos el papel fundamental que el catolicismo, que ella califica de activo, coherente y vivaz, había desempeñado en las transformaciones sociales belgas. Cierra estas páginas preliminares lamentando que por las trazas que se observaban en España, estas transformaciones no se emprenderían aquí nunca, aunque exhorta al esfuerzo colectivo en estos términos. A los que madruguen y se echen la azada al hombro, que tengan ánimo y no se desalienten si hallan la tierra pedregosa y dura. En los artículos iniciales de Por la Europa Católica no podía faltar una referencia, se ha hecho alusión también esta mañana frecuente en los artículos de la autora, a la estrechez de la vida moderna española que se reflejaba en el corto número de trenes y en los dificultosos enlaces para viajar a las capitales europeas, agravado en su caso por la situación geográfica de Galicia y también por cierta incomprensión española por el afán de viajar sin un objetivo determinado. En España, la afición a viajar sin objeto determinado y por el viaje solo no se ha difundido todavía. Causa cierto asombro que yo la profese. Quizás no se explican que por ver un edificio viejo, menos aún el lugar donde ocurrió un hecho memorable, donde surgió un recuerdo o se escribió una página de historia, ande nadie rodando por trenes y fondas y estaciones, gastando tiempo y dinero y privado de esas comodidades de su casa, sin las cuales mucha gente no comprende la vida. En el segundo artículo, titulado Hacia la frontera, que es un artículo fundamental, sobre todo fundamental para el análisis de esta vocación europeísta y su afán de regeneración, comienza con una exclamación que resume en muy pocas palabras, no exentas de cierta ironía y buen humor, el verdadero objetivo de estos artículos. Europeícémonos. A pesar de los cambios que ya mucho más arriba de las nubes, al nivel de las estrellas, a pesar del miedo que nos meten hablando de calores senegalianos, de gente que se cae muerta de insolación fulminante en las calles de París, hemos tenido el arranque de dejar nuestras frescas rías gallegas y asomarnos a ver qué pasa en el mundo, aunque sea por un agujero. Manda la Iglesia confesarse una vez al año y antes si hay peligro de muerte. Manda la cultura viajar sin aparente necesidad una vez al año y más si hay estancamiento y tendencia regresiva, manía de andar hacia atrás que no falta entre nosotros. En este pasaje y en todo el artículo resuenan
palabras de Miguel de Unamuno, ¿no?, en los ensayos del entorno al casticismo que se habían publicado en 1895 en la España moderna y que creo que ella conocía bien, ¿no? España está por descubrir, decía Unamuno, y solo la descubrirán españoles europeizados. Bueno, no puedo citar más a don Miguel, pero es evidente que la huella o la sintonía, digamos, del pensamiento de ambos es muy evidente. En este mismo artículo, en el de la frontera, señala también con manifiesta ironía que la civilización no es mala traerla en la maleta, pero sobre todo donde hay que llevarla es en el espíritu, a la vez que puntualiza que el afán civilizador hay que ejercerlo, pero hay que ejercerlo con una sana actitud crítica y selectiva. Porque a Europa no vamos a recogerlo todo, oficio de traperos, y aún los traperos, realizada su burda cosecha, escarban en ella y apartan lo que importa conservar. Hay que importar la esencia exquisita que embalsame nuestras bravías cordilleras y nuestras mesetas áridas. Justifica doña Emilia porque, a pesar también de sentirse profundamente española, propende a buscar el remedio a los males de la patria a través del viaje y el conocimiento de otros países. No olvidemos la fecha de estos artículos, posteriores al desastre del 98, y en consecuencia teñidos de regeneracionismo, como otros textos finiseculares de la autora, tales como la conferencia pronunciada en la Sala Charras de París sobre la España de ayer y de hoy, la muerte de una leyenda, los discursos del Ateneo de Valencia del año 1899, o el pronunciado en los Juegos Florales de Orense del año 1901. Aquí también, como era frecuente en los discursos mencionados, se ejemplificará con alguna anécdota, en este caso con una clara referencia a las primeras obras del teatro de Chegaray. Sintiéndome tan acérrima española, cada vez propendo más a buscar fuera de España los remedios y lecciones. ¿Se acuerda alguien de uno de los primeros y más discutidos dramas de Chegaray, en que el enamorado de una beldad ciega va a conseguir en remotos países el medicamento o filtro que le devuelva la luz a sus pupilas? España es tan hermosa como la princesa de la más romántica novela de caballería, pero sus ojos están cubiertos de membrana oscura. La lumbre de este sol radioso no penetra en ellos sino a través de brumas y sombras seculares. Viajemos. ¿Quién sabe si daremos con el filtro mágico? El viaje se alía, por tanto, con el afán regeneracionista y su severa crítica a la situación española, y de ahí su constante recomendación a salir del aislamiento y de la falta de acción. En las actuales circunstancias, nada mejor que ponernos en contacto con Europa. Afuera de país de corto resuello, de energías agotadas pronto, España solo atiende a los localismos, se ha colocado en la postura de los budas y se mira a sí misma con estrabismo convergente. A la pregunta de qué país de Europa podía ofrecer ejemplos a imitar, teniendo en cuenta que en España a lo largo del siglo XIX había dos cuestiones que habían alterado su pulso, la mal llamada cuestión religiosa, dice ella, y el separatismo, responderán una buena parte de los restantes artículos sobre dichas cuestiones. Será precisamente en la cuestión religiosa lo que justifique el interés por los logros de la Iglesia belga y su contribución en un país católico, pero también socialista, a las más importantes transformaciones sociales, tanto en el terreno agrícola como en la educación esmerada de sus escuelas, su civismo y el civismo y excelencia de sus universidades y otras muchas cuestiones que afloran en el reflexivo párrafo que no voy ahora a citar, un párrafo muy extenso. Desde estas reflexiones no escatima, porque además dice en España la devoción religiosa se circunscribe a las mujeres, ¿no? Pues desde estas reflexiones no escatima también la crítica feminista e irá valorando las aportaciones del socialismo belga y del catolicismo social, que a su juicio habían sido aspectos complementarios. En todos estos comentarios demuestra también un buen conocimiento de una obra del socialista radical anticatólico van der Velde, el socialismo belga, como de la encíclica papal Rerum Novarum, fundamental en la orientación social del catolicismo en los años finales del siglo XIX. Doña Emilia percibe en el catolicismo belga, porque en el fondo está en sintonía con sus propias ideas y creencias, dos aspectos destacables: la combinación de pensamiento y acción social, de ciencia y religión, glosado sobre todo en el artículo titulado significativamente Trabajadores de la Viña. El título tiene evidentes resonancias bíblicas evangélicas, ¿no?, dedicado a uno de los centros culturales más importantes de Bélgica, la prestigiosa Universidad de Lovaina, que visita acompañada de Monseñor Mercier. Analiza las fructíferas relaciones entre ciencia y religión, así como otras cuestiones relacionadas con los recursos económicos de la universidad y el interés por la educación femenina.
La nostalgia que tiñe sus palabras al contemplar los logros de la sociedad y la Iglesia belga, muy especialmente en el recinto universitario, aulas, laboratorios, bibliotecas, en contraste con la triste y decadente situación española, es patente en estas palabras. Yo oía atentamente con religioso respeto. La idea y la imagen de la patria no se apartaban de mí y eran la raíz de la emoción más bien depresiva y melancólica que me embargaba poco a poco. Tenía sed. Veía por las muchas ventanas flamencas entreabiertas la viva verdura del jardín, pero dentro de mi alma se desarrollaba una procesión de eriales, de mesetas amarillentas calcinadas por el sol, sin riego, sin árboles, sin casa, sequedad infinita. Y me estremecí cuando el filósofo, resumiendo en una frase el sentido de todo aquello, laboratorio, aulas, actividad, ciencia, estudio, pronunció firmemente: la Iglesia belga asume una gran responsabilidad, lo sabemos, somos responsables. Bien. En los últimos artículos recalará en cuestiones aparentemente menores, pero que dicen mucho de la organización social de un país. Me refiero a la racionalidad de los horarios en la vida y el trabajo cotidiano, el descanso dominical, los auxilios sociales dedicados a los marginados, donde a su juicio vuelve a insistir en que convergen catolicismo, social y socialismo. No se ha preocupado, dice, la opinión española, a pesar de su insensibilidad de corcho con el problema de los golfos madrileños. No hemos comprendido todavía lo que representa ese síntoma. Y desde ese europeísmo social pasa al cultural a través de los artículos dedicados al arte en el país de la pintura. Amberes, un museo católico, y sobre todo el artículo dedicado a Joaquín Sorolla titulado Gante, el Cordero Místico. No voy a insistir en esos aspectos. Yo hace unos años, en uno de los coloquios del 19 que mencionaba el profesor González Herrán, ya en unos términos muy parecidos lo hace doña Emilia. También tras los juicios de la escritora Marinedina está la lectura atenta de la introducción a la historia de la literatura inglesa, en la que el filósofo francés postulaba que las producciones del espíritu humano, como las de la naturaleza, solo pueden explicarse por el medio que las produce. De ahí que, a juicio de la autora de Los brazos de Ulloa, aunque se puedan contemplar cuadros de Rubens en París o en Madrid, para comprenderlos y aquilatar su verdadero valor es necesario contemplarlos en su medio natural, en Amberes, en Bruselas o en Malinas, es decir, en la tierra, el paisaje, incluso el clima que vio crecer y educó la sensibilidad del artista. El volumen de Por la Europa Católica se cierra con unas noticias portuguesas, unas breves noticias portuguesas. La primera sobre Lisboa, en una defensa del iberismo, pues considera que nada efectivo y real nos separa a españoles y portugueses, de que somos un pueblo mismo, una misma raza, es decir, de qué razas en otros tiempos pobladoras del suelo ibérico descienden igualmente los extremeños de Alentejo, los gallegos y los portugueses ribereños del Miño. Demuestra en este caso tener un buen conocimiento de la obra de Oliveira Martins, Historia de la civilización ibérica, publicada en el año 1879, que se cita también en más de una ocasión en los artículos, y comparte sus ideas sobre la historia de ambas naciones, pues a su juicio, si había sido fácil llevar a cabo una división política y geográfica, era inasequible infundir alma distinta en pueblos que la tienen idéntica y cuyos elementos tradicionales nada difieren. También observa el paralelismo histórico entre ambos pueblos, que desempeñaron un brillante papel en el mundo para después decaer. Y desde esta perspectiva histórica común señala una ventaja cultural en Portugal sobre España, su conciencia de su situación decadente y su aspiración a convertirse en nación europea. Portugal desea revivir, se da cuenta de su retraso, de sus deficiencias, de los peligros que el porvenir le guarda y ansía ser nación europea. Fuerte en su línea, con cultura a la moderna, cosa que nosotros jamás hemos ansiado y que hasta hemos repugnado en nombre de un falso y funesto casticismo. En Portugal, a juicio de doña Emilia, se vivía más cerca de Europa y un síntoma evidente de esta cercanía era el conocimiento de varios idiomas común a una mayoría de portugueses, mientras que en España era privativo de unos pocos ilustrados. Pardo Bazán, que era políglota, lamentaba el desconocimiento de otras lenguas por parte de sus compatriotas y con ironía escribe: «Son como aquel cura que solo sabía leer el misal». Conozco literatos insignes que se jactan de ello, cual si la ignorancia pudiese ser mérito nunca. No haber leído autores franceses es diploma que algunos reclaman, y no les exime de cometer galicismos ni de escribir un castellano duro y pobre, pero se alaban de su estólida virginidad, y hay quien la cuenta por gloria. Précianse de legos y contribuyentes a que su patria sea y se duerma indolente odalisca, recogidos los brazos tras la nuca, cerrados los negros ojos, dejando correr el tiempo que no vuelve. Bien,
varios artículos, por resumir un poco, varios artículos sobre asuntos de la sociedad francesa, concretamente dedicados a la ciudad de Burdeos, así como algunas consideraciones sobre las costumbres provincianas y la proverbial tacañería del carácter francés, muy palpable, según ella, en la escasa comida, la frialdad y la pobre iluminación de las habitaciones de las fondas y hoteles. Carencias que evidencian también, según doña Emilia, la diferencia entre París, entre la capital y las ciudades de provincias. De su estancia en Burdeos solo le parece destacable sus bodegas y las fiestas relacionadas con la degustación del vino, que dice apoyándose en una referencia literaria. Para describir el banquete había que robar la pluma a un Flaubert. Nunca tendré ocasión más propicia de reconocer hasta qué punto es fiel la pintura de las costumbres provincianas que trazó el autor de Madame Bovary. No obstante, doña Emilia alaba la extraordinaria habilidad de los franceses para, a través de las fiestas organizadas por los cosecheros de Burdeos, reforzar su economía e incluso el aparente espíritu local, desde ese aparente espíritu local, engrandecer a la patria. Y añade de nuevo con la vista puesta en España: no empleo la ironía para describir aquella fiesta típica y curiosa. Si algo sentí fue envidia. De estos banquetes deseo muchos para España. Desde estos artículos dedicados a Burdeos, podemos volver al principio de este trabajo, la vertiente más conocida de su europeísmo, que gira siempre en torno a la cultura francesa y más específicamente por la ciudad de París, ventana abierta a todos los vientos europeos. Eduardo Gómez Vaquero, en una entrevista para Le Mercure de Francia el 1 de abril de 1906, definía a doña Emilia como una veritable parisienne, afirmación que se confirma con las crónicas de la exposición y con múltiples trabajos. Concretamente, en el primero de los volúmenes sobre las crónicas, en Al pie de la Torre Eiffel, no solo abundan las referencias culturales, sino también cuestiones de orden social, como la patología del genio, las nacientes sociedades del folclore, las cuestiones feministas e incluso cuestiones más frívolas, pero no menos determinantes de la atmósfera de toda una época, tales como la moda exótica del japonismo que introdujeron los Goncourt, presente en la decoración, los muebles y la ornamentación floral de moda en la capital francesa, y también muy especialmente la moda en la indumentaria, el gusto por los sombreros, las plumas, los encajes, toda la sofisticación del vestir femenino que siempre interesó a Pardo Bazán y que ha sido objeto recientemente de un estudio de la profesora Blanca Rodríguez. Como contrapartida a su buen conocimiento de París y de la sociedad intelectual francesa, sabemos que se le tenía cierto respeto y consideración. Es conocida su amistad con los hermanos Goncourt, que la citan varias veces en su diario íntimo, no puedo ahora dar las citas, y también la sorpresa que causó en Émile Zola el interés de una mujer española y católica por la doctrina naturalista, o su buena amistad con Boris de Tannenberg, el escritor ruso afincado en París, que hizo un buen retrato de ella, ¿no? De este prestigio deriva el hecho poco frecuente de que tras el desastre colonial, en el 98, fuera invitada a pronunciar la conferencia a la que antes aludí en la sala Charras, ¿no? Conferencia pronunciada en francés el 8 de abril de 1899 en la prestigiosa Sociedad de Conferencias a la que dio publicidad el mencionado autor ruso Boris de Tannenberg en Le Journal de Debats y que reseñó elogiosamente, muy elogiosamente, Rubén Darío en La Nación de Buenos Aires en el artículo titulado Pardo Bazán en París, que es una crónica después recogida en España contemporánea. Doña Emilia, dice Rubén, está ahora por París. Ha hablado a los franceses de la España de ayer, de la España de hoy y de la España de mañana. Como casi siempre, dos versiones llegan, una del éxito de la conferenciante, otra del fracaso. Creo desde luego en la primera. Los franceses, fuera de su tradicional cortesía y de la no menos tradicional novelería, han oído en su idioma a una mujer muy inteligente, muy culta, que les ha hablado desembarazadamente de un tópico que todavía no ha perdido su actualidad, el problema español después de la debacle. Y añade Rubén que de no haber delegado en Menéndez Pelayo o en Pérez Galdós, nadie como la autora coruñesa para representar a la cultura española. La señora Pardo Bazán cuenta desde hace tiempo con largas simpatías y amistades al otro lado de los Pirineos. Desde su visita al desván de los Goncourt, desde La cuestión palpitante, es colaboradora en más de una revista parisienne y luego, por su buena recepción, tenía la excelente guardia de honor de la Fronde. No deja de haber murmuradores que encuentran raro lo de que en España vaya a ser representada intelectualmente por una mujer. Después de todo, me decía un espiritual colega, es lo que tenemos más presentable fuera de casa.
Ciertamente, doña Emilia admiraba profundamente y conocía bien la cultura francesa y sobre todo admiraba también algo que casi nunca se menciona, el sistema de enseñanza francés, tal como se desprende de sus palabras en el discurso pronunciado en el Ateneo de Valencia en 1899. En esto nos miramos en el espejo de Francia, que a raíz de sus humillaciones declaró y confesó que la había vencido no el estratega y el táctico de puntiagudo casco, sino el maestro de escuela alemán. Y después de confesarlo hizo otra cosa mejor, prepararse a que no volviera a suceder, desarrollando la enseñanza hasta elevarla al nivel que le corresponde a una nación de tradiciones intelectuales tan gloriosas, si no más gloriosas que las nuestras. Y que aquí, en la postración de la enseñanza, está el secreto de todos nuestros males. Lo comprenderá quien recuerde las condiciones características de una nación próspera, lo que se denomina un estado de cultura, y las compare con las de nuestra nación. Revisa también, salto algunas citas, no olvida tampoco en sus visitas a la capital francesa la lectura de la prensa periódica para comprobar su interés por la cultura española. Entre los diarios franceses destaca Le Figaro, del que dice tiene incluso un corresponsal para hablar de España, un redactor. Critica los desplantes del Show de París, que con el pretexto de una corrida de toros de Lagartijo, dice, incitado por el público y por la reina Isabel II, que le gritaba desde su palco, mátalo, dio muerte a uno de los bichos que se lidiaron con una buena estocada. Y aunque ella no era nada taurina, hay que decirlo, prosigue diciendo, el periódico, deseoso de meter bulla y que suene su nombre, forjó un articulazo de esos que aquí llaman demoledores, donde se nos trataba de feroces, salvajes y bárbaros. Y brutos. Y por último, la gran injuria francesa contra los españoles y los sudamericanos, los raspacueros. Bien. Y sobre todo declara en repetidas ocasiones la envidia que le causaba la vitalidad e incluso el clima de polémica propio de la sociedad francesa. Señal inequívoca de que era una sociedad viva y dinámica, progresista, ¿no? Lo he dicho reiteradamente a mis amigos franceses, y es que casi envidio para España esos problemas y hasta esas disensiones, esas luchas, y se las envidio más cuanto más encarnizadas. Les envidio sus nacionalistas, sus militaristas, sus antimilitaristas, sus clericales y sus laicos, sus intelectuales y sus accionistas. Desde lejos y aún desde cerca, para el que no es francés, el cuadro de batalla es atractivo como un Vernet. Lo único triste y feo y sin horizontes es el marasmo, la indiferencia, la parálisis, la lucha enana por egoísmos individuales, locales, profesionales o corporativos. Combatir por corrientes de ideas, aunque sea entre polvareda asfixiante e impura, suspender el combate para ofrecer a la humanidad un espectáculo como el de la exposición, se refiere a la exposición universal, eso es ser una nación magnánima, y si la decadencia latina avanza no será por culpa de Francia, que no deserta de su puesto avanzado y de honor. He aquí lo que deduzco de mi balance francés. Termino ya. El marasmo, la modorra, la ramplonería, que por contraste denuncia en la sociedad española, recuerda una vez más los juicios expresados por don Miguel de Unamuno, y singularmente en el ensayo quinto del En torno al casticismo, en torno al marasmo actual de España, que sin duda doña Emilia, repito, había leído con suma atención. En lo dicho hasta aquí, Espigado, con mucha rapidez en su amplísima obra, discursos, ensayos, artículos y crónicas, aflora siempre el carácter extrovertido, luchador de una mujer inteligente y vital, con una curiosidad insaciable, un extraordinario afán de conocimiento, teñido de profundo españolismo que nunca fue obstáculo para manifestar un declarado europeísmo. Europeísmo que, como he dicho, tiene su origen en su concepción de la cultura expansiva y cosmopolita, en el espíritu observador que la dominaba, siempre con afán de aprender desde la mirada al otro, y desde el otro la convirtió en una espectadora inteligente y sensible de las corrientes culturales europeas. Las costumbres y las artes de otros países siempre en estrecha relación desde esa actitud que he señalado como regeneracionista, que dibujan un perfil de una auténtica intelectual, una intelectual gallega, española y europea. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sotelo, no solo por la brillante ponencia, sino también por el estricto sometimiento a las obligadas limitaciones de tiempo que tenemos en este congreso. Bien, abrimos un breve turno de intervenciones. Profesor Bermejo. Gracias por la intervención. Me pareceu tremendamente interesante, pero volvo a plantexar preguntas. Eu son mestre e, por tanto, seguirei todavía exercendo do mesmo.
son as preguntas do pasado. Estades falando de europeísmo, de modernidade, de polilingua, todo eso. Non vos pensaxedes nunca cales son as razóns que levaron a doña Emilia a ser o qué? A súa formación intelectual non é ex novo. Ninguén veu cunha varita máxica a decirlle o que tiña que ser e o que tiña que facer. Me adianto porque non vou a poder contalo todos os xoves e me dá a oportunidade para ir largando aquí. Un núcleo fundamental que creo explorar como especialistas en Emilia Pardo Bazán, que é o que eu chamo o núcleo de Oleiros. No núcleo de Oleiros hai unha familia que é emblemática e que sentou, creo eu, todas as bases do que estades dicindo de Emilia Pardo Bazán. É Marcial de Ladaliz e Fanny Garrido. Fanny Garrido é unha muller extraordinaria que seguramente tuvechedes que encontrar moitas veces nos seus escritos, nos escritos de Dona Emilia, porque ao longo da súa vida tuvo montóns de encontros e desencontros. O núcleo de Oleiros está, se ides ao Castelo de San Antón, en frente da Bahía, desde ali poderedes ver o Castelo de Santa Cruz, onde Emilia pasou tan bons ratos. Fanny Garrido casa con 16 anos, con Marcial de Ladaliz, é unha muller extraordinaria. Se casa con un que ten máis de 26, e cando en viuda se casa con un neno que ten 11 menos que ela. De modo que poñedevos andar do que representa esta muller moi pouco estudiada en Galicia, a pesar dos meus esforzos, e a ver se vos sodes capaces de descubrir moito máis dela. Se casa con 16 anos cando Emilia ten 11, e é para ela, eu creo, un obxecto de emulación permanente, porque Fanny Garrido salía ao estranxeiro. Marcial de Ladaliz se formaba en Europa, tiñan casas por Europa, iba frecuentemente, traía a moda, traía a modernidade, traía lecturas. Unha nena de 11 anos, como non se iba a impresionar ca presencia desa muller? De onde lle veñen a doña Emilia ese deseo total da súa vida por viaxar, por coñecer novas linguas, como ti dices, lle decía aos demais que tiñan que ser capaces de falar en linguas ou do contrario non comprenderían o mundo. Bueno, esta é a reflexión que vos deixo aquí. Emilia Pardo Bazán e ese núcleo de Oleiros do que vos falarei o próximo día, que eu creo a base da formación intelectual de Emilia. Non é que aí se eduque totalmente, pero eu creo que o punto de arranque, e por favor, a ver se vos sodes capaces de estudiar algo máis a esta Fanny Garrido e as relacións que foron extraordinarias, porque cando se casa de segundas con Rodríguez Mourelo, que é un chavalito, a Rodríguez Mourelo le anda tirando los tejos como sempre doña Emilia. É un chavalito, bueno, non é tan chavalito, son 6, 7 anos máis novo que ela, pero en fin, deso vos comentarei algo o próximo xoves, así me fago propaganda. Gracias, profesor Bermejo. No, yo solo le quería dar las gracias por sus observaciones y decirle que yo no tendré la oportunidad de oírlo el jueves porque tengo que regresar a Barcelona y a mi trabajo, pero bueno, ya es muy útil lo que acaba de decir porque al menos pues sabré de qué va a versar su conferencia. Aparte de poderlo ver por streaming, se publicará en la tribuna como los demás ponencias de este congreso. Profesora Mayoral. Bueno, antes de nada, darte la enhorabuena porque me ha gustado muchísimo lo que has dicho. Y yo voy a aprovechar, y perdonadme la ocasión, voy a aprovechar la ocasión y me perdonen el interés en hacerte una pregunta, a ver si me puedes ayudar. He oído varias veces hoy ya, y a ti también, hablar de doña Emilia como admiradora de París. Bueno, en Dulce Dueño, a través de Natalia Mascareñas, dice que París es una ciudad aburrida y sosa. Me diréis, es un personaje, pero es un personaje que en muchos sentidos es el alter ego de doña Emilia. Cuando empieza, al comienzo de la novela, que le dicen, tú te vas a dedicar a literata, y ella dice, literata, no me meteré en ese avispero, pasar la vida entre el ridículos y fracasas y entre la hostilidad y triunfas. Eso no es Natalia Mascareñas, eso es doña Emilia, que está hablando a través de un personaje. En un momento dado, ese personaje habla de París como de una ciudad sosa y aburrida. Mi pregunta es, ¿me podéis ayudar a entender qué ha pasado entre 1903 y 1911 para que meta ese comentario? Pues
No sé si te podría contestar, porque no tengo ahora muy reciente la lectura de Dulce Dueño, esa es la verdad. Yo creo que es mucho más presente los criterios y las opiniones positivas sobre París que ese aspecto negativo, ¿no? De todas maneras, siempre que habla también de la sociedad francesa, doña Emilia, lo he dicho en una de las citas que a lo mejor pues, he leído muy rápidamente, ¿no? Cuando habla de que hay que hacerlo desde una actitud crítica y selectiva, no con la voluntad de los traperos Bien, probablemente, y a lo mejor, aunque sea un alter ego de doña Emilia, es una opinión que convenía en esos momentos que manejara el personaje. Estoy hablando sin tener la lectura reciente, que no me atrevería a entrar en eso. Pero bueno, lo voy a mirar. Lo voy a mirar y si se me ocurre algo. Agradezco cualquier comentario que se me haga en este sentido. Gracias. Muchas gracias. De nada, a ti. ¿Alguna otra cuestión? Bien, pasamos entonces a la última ponencia de esta mañana, la profesora Penas Varela. Por favor. Mientras tanto, en respuesta a la observación de Marina, yo lo que pienso es que es raro que uno vuelva tanto a una ciudad aburrida a lo largo de su vida, ¿no? Porque si alguna ciudad visitó Emilia, después de Madrid y Marineda, fue París. Bien, continuamos la sesión y ahora va a intervenir la profesora Hermitas Penas Varela. No es fácil, o es facilísimo, para mí presentar a Hermitas, compañera, amiga y coautora desde hace muchos años, pero, en fin, eso son cosas privadas que no tiene por qué compartir el público. Presentaré objetivamente a la profesora Penas Varela, catedrática, profesora ad honorem de la Universidad de Santiago, que, aparte de sus inicios más larrianos y románticos, pronto entró en la obra de doña Emilia, en la que es una de las más reconocidas especialistas. Baste solo mencionar, y todos las hemos manejado y las continuamos manejando, sus ediciones de Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza, Insolación, Morriña, el epistolario que antes mencioné de doña Emilia y don Benito, su libro Clarín Crítico de Emilia Pardo Bazán, los volúmenes que hemos compartido como coeditores de congresos y simposios, etcétera, y decenas de artículos sobre doña Emilia, en quien, insisto, es una reconocida autoridad. Hoy nos viene con una ponencia para mí sorprendente desde su enunciado, y que estoy deseando conocer las correspondencias, las semejanzas en la teoría del cuento entre Emilia Pardo Bazán y Edith Wharton. Buenos días y muchas gracias. Vaya por delante, desde luego, mi agradecimiento a la organización del Congreso, por supuesto a José Manuel González Arrán, que, como bien decía, somos compañeros y amigos desde hace muchos años. Mi ponencia se llama Afinidades electivas, la teoría del cuento en Emilia Pardo Bazán y Edith Wharton. Si el principio del título de mi exposición recoge el de una de las novelas de Goethe, es porque, aunque existe una diferencia de 11 años de edad entre la escritora coruñesa y la neoyorquina, nacida respectivamente en 1851 y 1862, lo cierto es que entre ambas se perciben un conjunto de concomitancias. Tanto una como otra son autoras de temprana vocación literaria, de éxito en su momento, y creadoras no solo de un puñado de novelas y cuentos, sino de libros de viajes, artículos periodísticos, poesía, teatro y trabajos de crítica literaria, además de traducciones.
Es decir, asediaron todos los géneros literarios. A estas semejanzas habría que añadir su cosmopolitismo, el conocimiento de otros idiomas y el cultivo de relaciones sociales con destacados representantes de la cultura en general y de la literatura en particular. Emilia Pardo Bazán trató a Castelar, Giner de los Ríos, Menéndez Pelayo, Valera, Galdós, Oller, Ishar, Unamuno, por carta a Clarín y además a los naturalistas franceses. Y Edith Wharton fue amiga de Theodore Roosevelt, de Percy Labo, Paul Bourget, Henry James, Scott Fitzgerald, Cocteau y Hemingway. Además, doña Emilia fue la primera mujer nombrada catedrática en la Universidad Española, nombramiento sin oposición, desde luego. Y Miss Edith fue la primera doctora en letras de la Universidad de Yale. Y aunque Pardo Bazán injustamente nunca consiguiese ingresar en la Real Academia Española, Wharton sí llegó a ser miembro de la Academia Americana de Artes y Letras y recibió el premio Pulitzer en 1921 por su conocida novela La Edad de la Inocencia, y fue la primera mujer a que se le concedió ese prestigioso premio. Si bien el número de relatos cortos impresos es muy desigual entre ambas escritoras, sobrepasando los 600 los de la autora de Los Pazos de Ulloa y no llegando a los 90, exactamente 86 los de la creadora de La Edad de la Inocencia, las dos acostumbraron a reunirlos en colecciones y publicarlos como libro. Emilia Pardo Bazán desde 1885 a 1922, con los títulos de La Dama Joven, Cuentos escogidos, Cuentos de Maridera, Cuentos nuevos, Arco Iris, etc. Por su parte, las colecciones de Edith Wharton vieron la luz desde 1989 hasta 1936. La mayor inclinación, Momentos cruciales, La ciudad del hombre, El eremita y la mujer salvaje, Cuentos de hombres sin fantasmas, etc. Quiero hacer un inciso, y es que, aunque evidentemente son mucho menos numerosos los cuentos de Edith Wharton que los de Pardo Bazán, hay que decir que los de la autora norteamericana son, en general, bastante más extensos. Sigo. Pero además de escribir los cuentos, lo cierto es que las propias autoras, la española y la norteamericana, reflexionaron en el ámbito de la teoría literaria sobre el género narrativo del cuento, el cual conocían bien por haberle dedicado en la praxis literaria numerosas páginas, y lo que puede sorprender es la modernidad de sus apreciaciones, coincidentes con especialistas y narratólogos actuales. Doña Emilia la recogió en el prólogo a La Dama Joven, de 1885, y en el prefacio a Cuentos de Amor, de 1888. Pasado el tiempo, en 1914, las precisaría más en el capítulo 6 del volumen 3 de la literatura francesa moderna dedicado al naturalismo, donde varios epígrafes resultan de interés, sobre todo características propias del cuento en que se distingue de la novela y el cuentista y el novelista. Edith Wharton, por su parte, expuso sus meditaciones en contar un cuento, publicado en la revista Scribner's Magazine, junto a otros artículos en general, Construir una novela, Personaje y situación a la novela y Marcel Proust, entre diciembre de 1924 y octubre de 1925, recogidos en el libro a finales de este año con el título de The Writing of Fiction. No obstante, las dos escritoras usan indistintamente para dominar el género objeto de su interés una terminología tan variada e imprecisa como Ángeles Ezama encuentran los autores de la Restauración española. Ambas escritoras se refieren al cuento literario, pero utilizan tanto la palabra cuento como relato, relato corto, historia corta, narración breve, relato breve, novelita, nouvelle, short story o conte. Ni Emilia Pardo Bazán ni Edith Wharton llegan stricto sensu a proponer una poética del género cuento, pero de sus reflexiones y sobre todo de la comparación que hacen con la novela sí podría inferirse. Con esas indagaciones siguen una tradición entre los cuentistas iniciada con gran influencia por Edgar Allan Poe, el pionero de la teoría del cuento, según Reich. Ambas autoras parecen tener presente que el cuento, a pesar de su libertad de contenido, mantiene unas normas, lo cual ya postulaba Matthews en 1884, al afirmar es una de las pocas formas literarias definida de manera nítida, idea sostenida por críticos y teóricos actuales como Vaquero Goyanes, que habla de preciso género literario. Beltrán Almería, que afirma que está perfectamente dotado de un cano o leyes canónicas, y Pozuelo y Bancos, que se refiere a su estabilidad genérica frente a la desestabilización de la novela señalada por Bakhtin.
Ya Castaño ponía sobre aviso acerca de los problemas que planteaba caracterizar con precisión y nitidez inconfundible esta engañosa especie. No obstante, Pardo Bazán y Guarto lo intentan en sus interesantes reflexiones. Tanto una como otra dan primacía a la forma sobre el contenido. La escritora gallega, en el prefacio a Cuentos de Amor, declara que el argumento no tiene por qué ser original o nunca abordado, pues como comenta Cristina Patiño Eirín, el tema puede ser del dominio común sin que por ello suponga que el autor incurre en plagio alguno. Así, dice Pardo Bazán, el cuentista le basta la propiedad de la forma, de que sabe revestir el cuento más resobado, trillado y vulgar. Esa forma ha de ser doblemente artística, en relación con el tratamiento del contenido, siempre más trabada, más consignada que la novela, y en relación con el estilo. Precisamente a este se referirá Pardo Bazán en el prólogo de 1885 a La dama joven. En él declara que es un asunto que me da en pensar a veces. Como no le convence un estilo ni helado y repujado, un estilo correcto, terso, intachable, pero tampoco lo contrario, el desdeño por el primor artístico, que hallando en cierta flojedad y perezoso de Saliño, defiende doña Emilia un método mixto, lo dice así, de origen cervantino, lo que se traduce en el Quijote en la alternancia de trozos de prosa acicalada, culta y entonces y ahora, con los que presentan las voces de los humildes personajes, rústicas y sueces razones de fregonas, arrieros y villanos. Esta alternancia viene provocada, según la autora, por el sometimiento del estilo a las criaturas literarias. Cuando el autor habla por cuenta propia, bien está que se muestre elegante, elocuente y, si cabe, perfecto, pero cuando haga hablar a sus personajes o analice su función cerebral y traduzca sus pensamientos, respete la forma en que se producen y no enmiende la palabra a la vida. En 1914, al opinar del estilo, aspecto sobre el que no se pronuncia Eddie Wharton, cree que el cuento no se trata de tildamiento y galanura, sino de economía, de adecuación y poder sugeridor de los vocablos de capacidad para impactar al lector. Estas son sus palabras, su concisión enérgica, su propiedad y valentía, el dar a cada palabra su valor propio y un rasgo evocar los aspectos de la realidad o herir la sensibilidad en lo vivo. Estas reflexiones son en efecto muy cercanas a las que los teóricos actuales sostienen sobre el género en cuanto a los requisitos propios de su discurso. Por ejemplo, Carlos Pacheco habla de la frase breve, la sugerencia, el significar cosas sin expresarlas, debe mostrar, no decir demasiado ni explicar. Su sintaxis está constreñida por estructuras oracionales muy concretas y directas, con muy poco o ningún escarceo retórico. Eddie Wharton, para quien el sentido de la forma supone la condición indispensable de la expresión artística, la define así. Es el orden en el tiempo e importancia en que se organizan los acontecimientos narrados. Y en su autobiografía, Una mirada hacia atrás, de 1934, escribe: todo relato breve contiene en su seno el germen de su forma y dimensiones particulares, que ab ovo es la única norma del artista. Por lo que se refiere al contenido, en 1898 doña Emilia defiende que el cuento goza de una total libertad temática, pues el argumento puede basarse en hechos reales o no, procedimientos, dice, igualmente lícitos, como también lo es el refundir asuntos ya tratados o el buscarlos en la tradición y la sabiduría popular o folclore. De ello deduce que, por lo que al asunto se refiere, no hay género más amplio y libre que el cuento. De modo que los más insignes autores explotan todas las canteras y filones, empezando por el de su propia fantasía y siguiendo por los variadísimos que le ofrecen las literaturas antiguas y modernas, escritas y orales. Pardo Bazán, al contrario de Galdós, no cree que un cuento puede ampliarse para formar una novela tal como afirman cuentistas. No se trata, porque es nocivo para la literatura, de transformar en la novela lo que debiera ser cuento y por el socorrido sistema del relleno, de entretejer episodios y personajes que igual fuera suprimir, llegar a las 300 de ritual, a las 300 cuartillas. Doña Emilia es muy clara. Siempre se trasluce la inadaptación a un género por hábil que sea la manera de adaptarse. Considera, además, y redunda también en el daño de las letras, que un escritor que tiene condiciones para tornear o forjar un cuento necesite dislocar, consagrándose a estirar su concepción hasta las dimensiones predeterminadas. Si el cuento conviene más a su naturaleza, ¿cuánto debe escribir? Algo parecido había declarado Matthews
como esta frase. Un cuento no puede ser concebido como parte de ella, ni puede expandirse y elaborarse para llegar a ser una novela. Un buen cuento no es ni la sinopsis ni un episodio de una novela. Una novela de reducido tamaño o una novela abreviada resultará una novela corta, nunca un buen cuento. También Vaquero Goyenos es de la misma opinión. El cuento que equivalga a novela, en síntesis, es un producto monstruo. Nada tiene de elogioso el decir de un cuento que puede convertirse en una novela mediante un simple proceso de ampliación, de estiramiento. Si de una narración breve sacamos la impresión de que allí hay en potencia una gran novela, es muy probable que estemos ante un mal cuento, ante una novela frustrada. Eddie Wharton, aunque aboga por la flexibilidad, subraya que existen relatos cortos cuyo asunto podría haberse ampliado y constituir una novela, pero a pesar de ello son historias cortas, paradigmáticas y no novelas atrofiadas. Es decir, el tema se supedita a su tratamiento. Es más, el que el primero se adapte o se exprese mejor en una novela que en un cuento no tiene que ver con que la acción sea más o menos intensa. Con el número, dice, de eso que podríamos llamar incidentes o sucesos externos que se encuentran en la trama. Incluso declara que hay novelas de acción que podrían calificarse de relatos breves sin perder ninguno de los rasgos que las caracterizan. Una cuestión controvertida que viene de Poe es la consideración o no de la extensión reducida como rasgo pertinente de la poética del género cuento. El autor bostoniano aborda su conocida teoría del efecto en una conferencia dedicada al análisis de su poema El Cuervo, en la que señala la relación intrínseca entre la impresión producida en el lector y la brevedad del texto. En toda obra literaria se impone un límite preciso en lo que concierne a su extensión, el límite de una sola sesión de lectura. La brevedad debe hallarse en razón directa de la intensidad del efecto buscado. Y estas son las razones que escribe para tal aseveración. Si una obra es demasiado larga para ser leída de una sola vez, preciso es resignarse a perder el importantísimo efecto que se deriva de la unidad de impresión. Precisamente porque el lector se distancia de ese efecto cuando la lectura se hace en dos veces, al intervenir las actividades mundanas que interfieren destruyendo al punto toda totalidad. Pero el contenido doctrinario de Poe, más divulgado respecto al cuento, se encuentra en su reseña de 1842 a cuentos contados otra vez de Nathaniel Hawthorne. Defiende aquí que el efecto o impresión, exaltación del alma, excitación necesariamente efímera, permite ser provocada por el cuento en el ánimo del lector, al contrario que en la novela, porque la duración de la lectura es breve, lo que implica que el texto también lo sea. Esta preponderancia de la extensión ha sido contestada por numerosos críticos y teóricos que, sin negar la evidencia de que las dimensiones del cuento son menores que las de la novela, Matthews señalaba en 1884 que un verdadero cuento es algo distinto y algo más que un mero relato que es corto. Y Norman Friedman en 1958 afirmaba: la medida tiende a confundir y la extensión tiene que ver más con un síntoma que con una causa. Por su parte, Carlos Pacheco, que considera que la extensión no es per se lo que hace que una narración sea o deje de ser un cuento, menciona la necesaria brevedad relativa relacionada con otras características del género. Para Barrera Linares, esa brevedad es una condición de coherencia más que un fenómeno cuantitativo, en la que desembocan otros rasgos propios del cuento. Doña Emilia parece alinearse con estas ideas que vienen a proponer que la extensión, la brevedad del género, es un resultado de otros elementos de su poética. Así no basa la diferencia entre novela y relato breve, cuento o novela corta, en la medida del texto. No es cuestión de dimensiones, afirma, sino que centra la divergencia en una inevitable diversidad de procedimientos. Algo intrínseco, pues, a la estética cuentística. Y pone un ejemplo esclarecedor referente a las aventuras de Don Quijote en el texto cervantino y las novelitas intercaladas en él. Eddie Wharton explica al menos dos razones por las que un tema expresará mejor en una novela que en un relato, las cuales implican
que en ese tema más espacio para desarrollarse. Ambas cualidades de las que dice la autora fue maestro Tolstoy son el despliegue gradual de la vida interior de los personajes y la necesidad de provocar en la mente del lector esa sensación del transcurso del tiempo. Es decir, y en estrecha relación el desarrollo de la psicología de los entes de ficción y la duración amplia del tiempo de la historia percibida en el proceso receptor. La autora norteamericana reserva la reducción temporal para un cierto tipo de novelas, las que narran, dice ella, los acontecimientos externos y de las más diversa índole, los cuales pueden, sin perder la probabilidad, concentrarse, es decir, la verosimilitud, en unas cuantas horas. Sin embargo, en las novelas que no versan sobre acontecimientos externos, sino internos, propias de la vida psíquica de los personajes, protagonistas de un drama moral, el tiempo de la historia debe ser mucho más largo. El motivo está en que la lucha interior suele tener unas raíces muy profundas en el alma y tal vez originarse en un tiempo lejano. Y si lo que se pretende es explicarlo y justificarlo, dice Eddie Wharton, solo se puede llegar paso a paso al estallido repentino en que él culmina, es decir, al clímax de la novela. Por tanto, como puede observarse, el argumento o asunto elegido necesitará una mayor extensión por razones técnicas y estructurales. De modo que, como considera Eddie Wharton, si el tema es tan complejo y sus fases sucesivas tan interesantes como para justificar mayor elaboración, ese lazo de tiempo tiene que sugerirse y su forma de expresión adecuada será la novela. Por el contrario, para la escritora norteamericana, el intervalo temporal extenso no conviene al cuento, pues lo convertiría en un relato largo indebidamente comprimido. Y aunque el cuento no sea ajeno a la temática del drama moral, este drama solo aparecerá en el momento culminante. Y el incidente de que se trate, referente a la tensión íntima de los personajes, no hay que desarrollarlo a través de una amplia cronología. La técnica que propone la escritora neoyorquina no es solo utilizar un tiempo histórico breve, sino prolongar y alterar su orden con la analepsis. Eddie Wharton habla de esta característica del tratamiento temporal del discurso, la única vía de la retrospección. Es la que le parece a ella con la que se puede constituir un buen relato. De Poe viene también el paralelismo establecido entre el cuento y la poesía lírica, al declarar que después del poema, en atención a la unidad de efecto o impresión, se pronunciaría sin vacilar por el cuento. Vaquero Goyenas también ve analogías entre poesía y cuento. La concepción busca, súbita, como una iluminación, dice, la semejanza de sensaciones y sentimientos, y aprecia que el tono del cuento es próximo al del poema, por lo menos en lo que se atañe a las reacciones del lector. En la misma línea, Aguiar Silva observa que el cuento se aproxima muchas veces a la poesía. Tampoco a Pardo Bazán le pasaron desapercibidas estas similitudes y en el prefacio a Cuentos de Amor de 1898 contempla este parentesco entre cuento y poema, pero desde otro ángulo, desde su origen en la mente del autor. Así afirma, noto particular analogía entre la concepción del cuento y la de la poesía lírica. Lo que explica acudiendo a la metáfora. Una y otra son rápidas, como un chispazo, y muy intensas. Como en la poesía, en el cuento, dice doña Emilia, saltan ideas con sus líneas y colores, como las estrofas en la mente del poeta lírico, que suele concebir de una vez el pensamiento y su forma métrica, lo que le lleva a concluir: cuanto original que no se concibe de súbito, no cuaja nunca. Poe afirma reiteradamente que alcanzar el efecto es lo más importante y lo primero que debe procurar el autor. Así, un hábil cuentista no elabora en su imaginación los sucesos, sino que después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, inventará los incidentes combinándolos de la manera que mejor le ayude a lograr el efecto preconcebido. Pues bien, esa impresión debe aparecer desde el inicio del cuento y mantenerse en su desarrollo. Dice Poe, si su primera frase no tiende ya a la producción de dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el primer paso. No debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara al designio preestablecido. Todo eso supedita al efecto. Las consideraciones de Poe no dejan de estar vinculadas a la recepción lectora, es decir, a la atención, a la entrega del lector. Pardo Bazán en esta misma línea da como una de las características de un buen cuento lo bien graduado del interés que desde la primera línea ha de despertarse. Por eso Eddie Wharton le concede muchísima importancia al principio del relato.
La autora estadounidense, aunque no niega la afirmación de Nietzsche acerca de la necesidad de genio o talento para inventar un final, considera que en el cuento la primera preocupación del escritor es saber cómo escribir el comienzo. Evidentemente, para ella, un final inadecuado y irreal disminuye el valor del cuento y también de la novela, pero una vez que el cuentista ha pensado el tema, lo primero que debe interesarle es el estudio de lo que los músicos llaman el ataque, es decir, el comienzo de la composición musical. Es una norma aplicable a la novela, de modo que debe contener en la primera página el germen de todo, del conjunto, pero es aún más cierta, dice Diguarto, en el relato, porque la brevedad del cuento aproxima el principio al fin. En términos metafóricos, dice, la trayectoria es tan corta que el relámpago y el trueno casi coinciden. Como Poe y Pardo Bazán, para Eddie Wharton, ese principio de relato tiene repercusiones en la recepción lectora. Si su primera pincelada es vívida y expresiva, ganará al momento la atención del lector. Si no hay algo vivo que anime el alma de un chispazo, algo que emocione, nada valdrá para fijar la peripecia en la mente, precisamente del receptor. La preocupación de la escritora neoyorquina por el objetivo de captar el interés de este, con un inicio arrollador, dice, del cuento, la lleva a pensar sabiamente en que se trata de algo más que un truco, pues hacer ese arranque vigoroso supone que el autor tiene el tema tan estudiado que lo ha asumido e interiorizado. Es decir, que ese control constante del tema supone, antes incluso de contar la historia, una buena dosis de reflexión. Emilia Pardo Bazán, consciente del polimorfismo del género novelístico carente de toda norma, como andando el tiempo expresaría Pío Baroja, declara que para este no hay regla ni límites. Esto que permita al novelista usar determinadas técnicas y plasmar reflexiones de toda índole le está vedado al autor de cuentos, ya que el género no se presta, dice doña Emilia, a digresiones y amplificaciones, ni debe incurrir en las campañas líricas, sentimentales y sociales a los George Sand o Víctor Hugo. De ahí que afirme con decisión, todo elemento extraño le perjudica. Y para que esto no suceda, el modus operandi del cuentista, siguiendo, dice Pardo Bazán, él lo califica de el sustancioso prólogo de su admirado Maupassant. El prólogo a Pierre Eugène dice, será proceder, el modus operandi será proceder concentrando. Convierte así doña Emilia la concentración en elemento pertinente de la poética del género, la cual consiste en ceñirse al asunto, encerrar en breve espacio una acción, drama o comedia. Algo parecido dice Matthews y también Gonzalo Sobejano cuando habla de los cuentos de Clarín. Y esta concentración deriva en otro rasgo esencial del relato, la intensidad. Sin embargo, la extensión corta no tiene una implicación de disminución de la belleza o impacto limitado en el lector. Por el contrario, la escritora coruñesa defiende que el cuento adquiere tanta fuerza de arte, suspensión tan intensa o más que un relato largo, detenido y cargado de observación, como los camafeos o medallas antiguas. Cuando Pardo Bazán habla de las cualidades de un buen cuento, además de considerar el despertar el interés del lector, como ya se señaló, se refiere a la rapidez con que se narra y a lo exacto y sucinto de la descripción. Dos aspectos, como sostiene Genet, muy relacionados, pues las pausas descriptivas no solo influyen en el ritmo, rebajando la velocidad del relato, sino que la acción no avanza, pues queda detenida. También Eddie Wharton menciona la concentración y la síntesis a referirse a la compacidad de compacto o condensación, y a la instantaneidad, cualidades buscadas por el autor. Pretensión que se ve alcanzada si se observan dos unidades, en relación una con la tradicional unidad de tiempo, que contempla las 24 horas del giro de la luz solar, del que habla Aristóteles en su Poética, y la otra es una unidad, digamos, más moderna, más compleja, que se refiere a la focalización del relato. El cuento requiere que cualquier episodio se contemple exclusivamente a través de un único par de ojos, dice Eddie Wharton, es decir, una única focalización de un personaje. La escritora norteamericana subraya la gran importancia de la focalización, aspecto que no contempla Pardo Bazán, indicando que un buen autor de relato debe no solo saber de qué ángulo tiene que presentar la peripecia, sino entender por qué escoge ese ángulo en particular y no otro. Algo que es sensible a la novela, pero evidentemente más complicado.
Sus reflexiones sobre ella están tomadas, según confiesa, de los prólogos a la edición definitiva de su amigo Henry James a sus propias obras. Y como él considera que la primera tarea del autor debería ser escoger esa mente focalizadora con el mismo cuidado que se escoge un solar para edificar en él o se decide la orientación de una casa. De modo que el escritor, antes de estudiar el tema, debe preguntarse y responderse: ¿quién ha visto aquello de lo que voy a contar algo? Porque cada testigo de un determinado incidente lo contará de una forma distinta. Además, sugiere James, según Wharton, que el personaje elegido por el autor para focalizar el relato debe ser el que tenga la visión más extensa. La mente escogida para reflejar cada caso debería situarse y, por tanto, constituirse de tal forma que permitiese observar un panorama lo más amplio posible. Y todo ello en aras de la verosimilitud, la cual necesita de otro aspecto imprescindible para alcanzarla. Este es no dejar nunca que el personaje que actúa como focalizador transmita algo que no quede de forma natural dentro de su registro. Así pues, esa única visión del cuento será para Wharton cuestión de vivir dentro del focalizador escogido y tratar de sentir, de ver y de reaccionar justo como lo haría esa mente, ni más ni menos ni de otro modo. Wharton está hablando evidentemente del personaje reflector de Henry James. La condensación, el carácter compacto del cuento viene, además de ese único punto de vista, de un único par de ojos, de un modus operandi fundado en el instinto, de la selección de materiales mediante el cual el autor desestima lo innecesario. Así debe prescindir de la repetición y la insistencia. Escribe Wharton: cuanto más breve sea un relato, más despojado estará de detalles y más se potenciará la acción, y conseguir el efecto buscado dependerá no solo de elegir qué se conserva una vez eliminado lo superfluo, sino del orden en que se va dosificando lo esencial. Y habla de economía de medios. Ella utiliza esta expresión. Economía de medios que consiste en que el autor no puede ornamentar la superficie multiplicando acontecimientos accidentales, episodios menores, etc. Muy ilustrativamente, el autor estadounidense compara esa labor de cuentista de economizar medios con administrar una fortuna. Pues la economía y el gasto tienen que tener su parte en ella, pero nunca deben degenerar en mezquindad o despilfarro. Con significado distinto para ilustrar su idea de escritura como una dedicación consciente, laboriosa y lenta, Eddie Wharton considera que la verdadera economía consiste en extraer del tema cada gota de significado y que el verdadero gasto no es más que dedicar tiempo, reflexión y paciencia al proceso de extracción y representación. Como Pardo Bazán, la escritora neoyorquina, también opina que la concepción del cuento es repentina. Dejar que cientos de experiencias dispersas se acumulen y agrupen en la memoria hasta que de pronto una emerge de entre todas ellas y emite su haz de luz que nos atrapa. Pero además establece una importante diferencia, lo dice ella, diferencia técnica entre relato y novela. Mientras que en el primero la situación es la preocupación principal, en la segunda lo es el personaje. Por eso, en la novela, su vitalidad depende de las criaturas literarias, al contrario que en el cuento, en el cual el efecto que produce, dice, la impresión de algo que está vívido, presente en el asunto que se narra, depende casi por completo de la situación, de su forma o su presentación. Por ello, algunos de los grandes relatos de todos los tiempos deben supervivencia, dice Eddie Wharton, exclusivamente a la presentación dramática de una situación. Los personajes que la protagonizan, al igual que piensa Pardo Bazán, no están desarrollados como en la novela. En esta, un personaje en general, puede dibujarse con un par de pinceladas, pero su progresión, el despliegue de su personalidad, obliga a un proceso lento, necesita espacio y, por tanto, requiere la definición de un plan ambicioso, un plan sinfónico. Pero en el relato, los entes de ficción, afirma Wharton, deben ser algo más que marionetas, aunque algo menos que seres humanos individuales. Por último, en las reflexiones de Emilia Pardo Bazán y Eddie Wharton sobre el género cuento que venimos rastreando, se pone de manifiesto, desde luego, una constante referencia al autor y al lector, una sintonía entre ambos, ¿no? Se pone de manifiesto no solo la reivindicación del lector en la producción lectora, sino lo que algunos teóricos defienden, es decir, la importancia de los procesos de emisión y recepción y de la situación comunicativa pragmática en la definición del género.
que es realmente una tradición que ha pervivido en la investigación del mundo hispano desde Castañino, Vaquero Goyanes, Anderson Inver, etc. Para finalizar, cabe destacar que Emilia Pardo Bazán y Edith Wharton, aparte de las afinidades señaladas al principio, son autoras autoconscientes, crean cuentos y conciben una teoría sobre ellos, la cual no solo muestra aspectos semejantes, sino que ofrece otros recíprocamente complementarios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Penas Varela, no solo por esta espléndida lección de comparatismo, sino también por el haberse ajustado al tiempo que nos permite ahora, sin agobios, porque además ahora ya no tenemos más que hacer que comer, podemos ahora plantear el debate sobre las sugestivas cuestiones que sin duda ha planteado esta ponencia. Así que si alguien quiere comenzar a plantear la primera pregunta, profesora Labañi. Pues muchas gracias por la ponencia. La característica del cuento que siempre más me ha llamado la atención es el giro inesperado que suele darse al final. Y es una estrategia que Pardo Bazán maneja de manera absolutamente genial. Tengo curiosidad, ¿Pardo Bazán nunca habló de ese aspecto del cuento, el giro inesperado que ocurre al final? No. Curioso. En los textos que he citado, donde puede inferirse esa teoría del cuento, no, pero habla siempre de un desarrollo del interés mantenido a lo largo del cuento. Pero del final, y es verdad que hace finales inesperados, Edith Wharton también, pero no, creo que no habla del final. Sí. Si se me permite una observación al respecto, yo cada vez estoy más convencido de que la manera de hacer cuentos de Emilia Pardo Bazán, que se va afianzando desde los primeros hasta los finales de su vida, influye mucho el medio al que van destinados, es decir, la columna del periódico. Después de una primera época en que los cuentos se publican en revistas y tiene más extensión, en un momento determinado Emilia Pardo Bazán escribe cuentos de su ordenador no creo que tuviese la herramienta de contar palabras, pero lo hace con un rigor exquisito. Tenía las cuartillas que en el periódico solo le concedían un espacio determinado en la columna. Y eso es lo que le obliga a esa concentración y a ese final. Yo estoy convencido de que el lector, asiduo de cuentos de Pardo Bazán, sabe que casi siempre, al final, va a haber esa sorpresa que muchas veces viene anunciada por el título. Hay cuentos que se titulan con la frase con la que termina el cuento, que da sentido al cuento. Y yo creo que el cauce de la prensa periódica, sobre todo los cuentos ya de los años finales del XIX y los 20 años del siglo XX, que es cuando ella publica cuentos en ABC, en El Imparcial, en El Liberal, etcétera, esas dimensiones de la columna son las que le obligan a esa concentración y a ese final impactante, ¿no? Gracias. Sí, ¿alguna otra más preguntas? Sí, profesora Leisandre. Bueno, muchísimas gracias, Ermitas, porque ha sido fascinante. Yo voy a hacer una pregunta como autora, porque relacionándolo con lo que ha dicho ahora Herrán, es cierto que muchos de esos cuentos se publicaron antes en periódicos. Y yo tengo una envidia espantosa de las autoras y autores estadounidenses o ingleses o tal, que publican sus cuentos en revistas y nadie, cuando los va a reunir en un volumen, se pregunta si es legítimo que no sean inéditos, como pasa in this country. Y entonces no sé si es algo condicionado por mi pertenencia al ecosistema
de la literatura gallega, pero yo veo aquí, primero, menos legitimidad. Es que a mí lo que más me gusta es escribir cuentos, yo por mí haría eso solo. Pero primero, que no hay muchos sitios donde publicarlos, con lo cual tenemos que esperar a tener ya un grupo para publicarlos como libro, y yo veo menos legitimidad. Aquí hay como una especie de jerarquía, o sea, donde la novela está allá arriba. Es muy difícil hacer una novela, pero yo creo que también es difícil hacer un buen cuento. Entonces, claro, estas dos autoras pudieron publicar sus cosas en revistas, en periódicos antes, y a ver, cómo todos los que sois pardobazanistas y profesores de literatura, ¿cómo hacer para subir la legitimidad de los cuentos? Perdón. Pues no sé, a mí personalmente el género cuento me gusta mucho y me parece que es una medida muy buena del talento del autor o de la autora, ¿no? Pero no sé, mi ponencia es mucho más larga. Y doña Emilia también habla que hay un momento que, así como en el siglo XIX se publican los cuentos, el momento oportuno, es el momento de Maupassant. Ella dedica también mucho espacio a Maupassant, que lo admiran muchísimo. Lo mismo que Eddie Wharton también, que también habla de él. Pero luego habla como en el siglo XX que ha decaído la moda del cuento y que todo el mundo quiere leer novelas. Pues debemos seguir en esa misma línea todavía, ¿no? Y ya digo, yo la receta no lo sé, lo que pasa es que, claro, el volumen de revistas que puedan admitir publicar cuentos como antes son muy escasas, o no las hay. Yo me refería que en España, específicamente, yo creo que es distinta la situación. Me da la impresión a ese respecto, porque yo que leo muchísimo cuento, yo veo que los americanos, ahora tengo en la mesilla el libro de Murakami, en inglés, el último, First Person Singular, creo que está en castellano. Todos los cuentos, al principio ya aparece publicado, tal, y yo, no sé, a lo mejor me confundo, y es mi ignorancia, pero no me parece que haya muchos lugares donde publicar. O sea, me parece que la situación en España es distinta, la legitimidad del cuento. Pero bueno, a lo mejor me confundo. Sí, pero yo no sé la solución. Profesora Troncoso. Sí. Quería preguntarte. Hay un momento que tú dices, el cuento se inclina hacia la acción, mientras la novela se inclina hacia el personaje. Sí. Yo, para mi entender, he leído cuentos de doña Emilia donde el centro es el personaje y la mínima acción es simplemente para iluminar al personaje. Pero ella dice la situación, no la acción. Ya, bueno, pues la situación, me da igual, la situación en doña Emilia, no sé nada, no leí ningún cuento de la americana, muchas veces es para, el centro es desde mi perspectiva, el centro es el personaje y la situación que te cuenta alrededor es nada más que para confirmar cómo es ese personaje, que es su objetivo. Hay muchos cuentos de personajes, sí. Vale. Evidentemente la profesora Mayoral, que también escribe cuentos, tendría que opinar. Debo decir que desde aquí he estado viendo durante toda la intervención de la profesora Penas las dos narradoras de primera fila, la profesora Mayoral y la profesora Leisandre, mirándose y confirmando, en fin, era la voz de la experiencia que confirmaba lo que decía la teórica. Yo quería comentar, ¿se oye? Sí, pues sí, que a mí me sorprende que doña Emilia tiene intuiciones que son propias de la narrativa del 20, porque hoy escribir un cuento en primera persona es lo que se llama la voz, o está justificada o no justificada, porque mientras la tercera nadie te pide que la justifiques, escribes en tercera persona y se supone que hay pues esa tradición, la voz que narra, el narrador, pero en primera persona los cuentos, esa voz que aparece, y no se sabe de dónde,
pues técnicamente no están bien considerados. Es decir, es una forma facilona de contar una historia. ¿Cómo se justifica? Bueno, pues esa es la carta, la confesión, etcétera. Bueno, doña Emilia tiene muchísimo cuidado. Hay muchos cuentos que son en primera persona, pero es que hay una reunión, lo comentábamos ayer, una reunión de tíos que están fumando un puro y se cuentan historias y uno avanza esa voz y lo cuenta. Y lo hace siempre, prácticamente, y al final es como ya la persona que está de vuelta de eso, y lo que leí del cuento de Hacia los ideales es que dice, he aquí el relato de Torralba, 2 puntos, y suelta un relato en primera persona. Esa introducción solo quiere decir que a ella le molesta esa voz que no viene no se sabe de dónde viene. Es decir, esa voz en primera persona, ella siente lo que se siente en el siglo XX, que esa voz en primera persona, sin decir de dónde viene, pues no le parece bien. Y lo resuelve de esa forma tan elemental, pero clara. He aquí el relato de Torralba, 2 puntos, zaca, y suelta una narración en primera persona. Me parece de gran narradora. Es decir, de darse cuenta de que hay que justificar esa voz en primera persona, porque no justificarla es demasiado fácil, aunque hay relatos preciosos en primera persona, pero siempre o son muy poéticos, y ahí estás viendo la voz del autor o la autora, o la pregunta es, ¿y quién cuenta esto que me están contando? Y ella lo tenía muy claro, o sea, que es un rasgo más de su gran capacidad de gran escritora, sencillamente. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a Hermitas por la espléndida ponencia y a la vez decir que quienes hemos leído, yo no sé si todos, pero muchísimos cuentos de Emilia Pardo Bazán, nos damos cuenta de la pluralidad de puntos de vista, de estructura, de personajes, de propósito, de moraleja, aunque no se llame así, de la intención que tiene ella, de ambientes. Es tan plural que yo creo que solo un análisis de todos los cuentos de Emilia Pardo Bazán, analizando todos estos aspectos, nos darían la solución a lo que vemos, porque es verdad, en ese caso que cita Marina Mayoral, dice, esto es lo que dijo y le pasa la voz, pero hay otros que no, que empieza así. Y en muchos, bueno, no sé si en muchos, en algunos, se justifica la primera persona porque nadie más que esa persona podría conocer los porqués y los paraqués de lo que ocurre. En ese caso tiene una justificación y no es que ella le ceda los trastos a otra persona para que lo haga, sino que es que se justifica así, si no nadie lo sabría. Bueno, yo creo que tiene que ser un análisis muy exhaustivo y bien total de los cuentos para poder estudiar esto. Y con respecto a lo anterior que se dijo, que comentaba Joe Lavani, que era al final un quiebro que nos sorprende. A doña Emilia, quienes hemos leído los cuentos, nos damos cuenta también de que le encanta el factor sorpresa. No solo en el final, le gusta muchísimo el giro en unas épocas. Ya digo, no me siento capaz de decir en esta época, en este periódico, esto habría que estudiarlo con un poco de calma, pero le encanta utilizar el factor sorpresa porque ella, desde el principio, esa cita de cuento original que no se concibe de súbito, no se consigue nunca, no sale nunca. Eso lo que quiere decir es que quiere captar la atención también desde el primer momento y va llevando al lector a una conclusión que ella conoce de antemano, pero te la va dosificando, vamos a decir así, hasta que lo remata. O sea, el estudio de los cuentos de Emilia Pardo Bazán es, bueno, no sé, insondable, pienso, insondable. Y creo que ahí se nos daría la respuesta a todo esto que nos preguntamos todos los que los hemos leído y los leemos con frecuencia. Y luego, quizá porque estoy pensando ya en la ponencia de la recepción en Estados Unidos de Emilia Pardo Bazán, veo que lo que nosotros vemos y lo que veían allí no era siempre exactamente lo mismo. Bueno, nada más. Muchas gracias y bueno, felicidades. Gracias a ti. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues quede como conclusión de esta mañana. Un momento que Olivia va a repetir la advertencia que hizo a primera hora porque había menos gente de la que hay ahora. Pero antes de ello, como conclusión de este debate, yo quería convencerles de mi convicción cada vez
más arraigada de que el talento de doña Emilia está en los cuentos, fundamentalmente, más que en todo lo demás que escribió. Cada día estoy más convencido. Olivia. Ben, quería dicir que, o desta mañá, non? Primeiro, que hai un código QR actualizado na mesa das colaboradoras que, ao entrar, simplemente poñendo o móvil, pues, inclúe todo o programa, non? Que estaba mal nos... el programa está en castellano, está en gallego, está en inglés. Bueno, y la segunda cuestión, que es más importante, esta tarde a las 7:15 estamos citados una primera tanda para visitar la exposición que se acaba de trasladar desde la Biblioteca Nacional de Madrid hasta el kiosco Alfonso, que está en los jardines, al lado del Hotel Atlántico. Es un edificio modernista, es fácilmente localizable. Entonces, nos han autorizado una visita, nos han cedido, y han luchado por eso, una visita privada anterior a la inauguración que va a haber aquí el jueves por la tarde. Y esa visita privada, lo único que nos piden es, bueno, pasaremos a lo mejor en 2 tandas, porque me quedó lo de las restricciones. Lo único que nos piden es que por favor no hagamos ninguna foto móvil, ¿no? Es algo que se puede comentar públicamente, que vamos a hacer ese pase privado, pero es eso, antes de la inauguración no hacer ninguna foto. Primero, 7:15, si esto se prolonga o hay gente que se regaza, se rezaga, eso me pasa por castrapear, que vaya en una segunda, o sea, es para procurar que el director del kiosco Alfonso, Jaime Oiza, no nos esté esperando toda la tarde y que podamos hacerlo bien, ¿no? A las 7:15 ahí en la puerta, que alguien se retrasa, pues que aparezca después, porque va a haber otra sesión. En la puerta del kiosco Alfonso. 7:15, si está todo bien, si se cumple el horario, da tiempo a bajar desde las 7 en 15 minutos hasta allá. Si alguien se rezaga, pues nos vemos pues a lo mejor a las 8 menos cuarto, ¿no? Que el moderador de esta tarde, profesor Alonso Nogueira, sea estricto y a las 7 hayamos terminado. Eres tú el moderador.
sesión do martes 26 de outubro a tarde do Congreso Emilia Pardo Bazán 100 anos despois. Estamos nunha mesa de presentacións, pero realmente unha mesa de excepción pola xente que vai participar aquí, que moi brevemente, inda que non precisan presentación ninguna aquí en Galicia, nin fora de Galicia, vou brevemente decir, pois Pilar García Negro, catedrática da Universidade da Coruña, unha das máximas referencias nos estudios de sociolingüística galega, por suposto, pero tamén de aspectos legais do galego, da historia da literatura, de Carballo Calero, e sobre todo está aquí por un libro recente sobre Emilia Pardo Bazán e o seu feminismo, publicado na editorial Alvarellos, creo, se non estou mal, o último de Carballo en Dallovento, unha persoa con unha chea de publicacións que todos coñecemos ben, e que vai facer unha presentación da que non teño título, polo cal vou deixar a ela que mesma que faga o título. Bos días, Pilar, e benvida. Boa tarde, Pilar, e benvida. Podes sacar ou non? Non. Saca. Sí, A xente saca unha, sí. Eu obedezo. Unha ollada sobre Galiza en 3 discursos. Castelar, Emilia Pardo Bazán, Gaspar Núñez de Arce. Permítanme, por favor, que indique que non vou facer mención das citas de cada un dos autores das personalidades que inclúo nesta comunicación, porque, sendo a miña prosa en galego, e as citas todas elas en español xa se van entender como tais. Acto primeiro. Emilio Castelar en escena. Prólogo a Follas Novas, de Rosalía de Castro, 1880. 15 páxinas en 15 densos parágrafos. A obra rosaliana demora 8 anos en poder ser publicada. Anunciada en 1872, transita polo sexenio democrático a monarquía madeísta, a Primeira República, sen ver a luz. E só coñecerá a súa publicación xa en plena restauración, mercé aos bons oficios de Alejandro Chao, editor de la propaganda literaria en La Habana, amigo de vello da escritora e de Murguía. Temos denominado hai moitos anos o paratexto de Castelar prólogo escudo, isto é, unha especie de salvoconduto ou pasaporte para a obra poder circular. O primeiro indicio xa non lo facilita a capa do libro, idéntico tamaño tipográfico e destaque do nome da autora e prologuista. Aos efeitos que nos interesan nesta comunicación, salientaremos como o que fora derradeiro presidente da Primeira República estaba xa a aquela altura, 1880, convenientemente instalado na política restauracionista, como presidente do Partido Demócrata Posibilista, máis preparando o camiño para a súa integración futura no Partido Liberal de Sagasta e, por tanto, no marco turnista de longo asento na monarquía restaurada. Debemos agardar ao 9º parágrafo para que o nome da escritora prologada apareza en escena, encarecendo que se a literatura galega non tivese máis libro que Follas Novas, este, en por sí, bastaría para lle dar luz e gloria. A partir deste encomio, repara nos poemas que máis chamaron a súa atención e subliña como a maior cualidade da poeta reside na misteriosa relación que é capaz de achar entre o universo da humanidade e o da natureza. Como poeta lírico e ao cabo elexíaco. Todas as dores da Galiza falan por boca de Rosalía, polo que a súa obra é social, a por de subxetiva. O conxunto do prólogo, porén, contén outros elementos de interese que importa subliñar, porque estamos ante unha sorte de prototipo crítico de fecunda descendencia posterior. A esta altura, o autor non coñece a Galiza. Emparenta con Asturias e contrapona ao seu amado sul andaluz. Comeza un longo itinerario discursivo que combinará a ensoñación, a representación do que a Galiza é ou debera ser na súa ideación e, o máis relevante, a composición de un ethos galaico acompañado dunha inclusión ordenada da Galiza, cuxa literatura, por mor da lei da variedade, debe coexistir coa literatura nacional, sempre sen mingua da única patria admitida, a española. Rosalía é, pois, un astro de primeira magnitud en los vastos horizontes del arte español. Comeza así o proceso de integración subordinada,
a inclusión nunha ortodoxia que ven ser, ao cabo, a antítese cabal da obra rosaliana en sí. Toda ela impugna as verdades proclamadas neste discurso. Acto segundo. A Coruña, 2 de setembro de 1885. En escena, o mesmo Castelar e dona Emilia Pardo Bazán. Estrea como oradora da segunda, da Mando I. Pretexto, homenaxe a Rosalía de Castro, morta 7 semanas antes. Emilia é consagrada como presidenta do acto e como honoraria da entidade organizadora, o Liceo de Artesanos, cuxa presidencia ostenta o seu marido, don José Quiroga. Inmellorábel debut como tribuna para a escritora que 2 semanas despois faría 34 anos. Está, pois, no ecuador da súa vida e na inauguración na súa terra natal do seu futuro e pródigo exercicio como conferencista. Hai varios motivos comúns entre o seu discurso e o do seu padriño no acto. Enumerémolos. A ponderación da natureza galega. O inxénito carácter saudoso e bucólico da súa literatura. O valioso contributo da Galiza ás glorias de España. A denuncia dunha prostración debida ao abandono de gobernos insensíveis que son, na súa inepcia, semente de perigoso separatismo. Sen dúbida, un e outro discurso dialogan entre sí, mas cunha importante novidade. O da oradora Nobel conta cun plus de autoritas. Ela é galega, coñece a súa terra e séntese en condicións de impartir doutrina. Quer dicer, de levar ás súas últimas consecuencias o programa político só insinuado na retórica castelarina. E así vai ser executado con toda rotundidade. Se o Demóstenes español tiña advertido, alarmado, da posibilidade dun consorcio portugués-brasileiro-galego e abomina equidistante da bandeira do absolutismo como da bandeira da demagoxia e conclúe que, para matar el provincialismo exagerado, no hai medio como satisfacer las justas exigencias provinciales, Pardo Bazán, como alumna avantaxada, extremará a doutrina política. Naturalmente, as justas exigencias provinciales han de estar en ambos casos determinadas polo centro político gobernamental, que é quen as ha de outorgar en nome do interese xeral español. Ora ben, é moito máis decisivo o que contén o discurso pardobazaniano. Desmintamos de contado un tópico estendido, o que dá en afirmar que a escritora valorou na súa xusta medida cantares gallegos e minusvalorou ou desprezou follas novas, mesmo ao rebur do recoñecemento castelarino. Non é así en absoluto. Dona Emilia aplica toda a súa perspicacia en condenar desde a súa lóxica unitarista e supremacista o perigo da literatura galega renacente como xerme de indesexável e nefasto separatismo. Denuncia, logo, a lamentável e perversa confusión, no seu xuízo, de tierra ou región e patria, xa que a única admitida e admisível é España, desde o trópico até o Finisterre. E ela, España, é inviolable en su unidad, santa en sus derechos. O dogma revela perfeitamente, como se ve, a alianza altar e trono en inapelável confisión. A oradora debutante continúa así mesmo a esteira castelarina, engrandecéndoa e fortificándoa, cando se refere a que a nutrida folla de servizos galegos a España debe ser recompensada para evitar males maiores, que enuncia ore rotundo. Y esperemos que jamás llegará a tomar cuerpo tangible ninguna idea contraria a la unidad de la patria, lo cual sería para las literaturas regionales cargo más grave que el de romper la del idioma y del pensamiento artístico nacional. Ningún gobernante español conservador ou liberal o expresaría mellor. Non abonda con o españolismo ser un pleonasmo de calquer goberno español. Compre reavivar na necesaria impartición de doutrina na súa terra natal o revival do vello dogma unitarista. Unidade de lingua, de xurisdición, de mercado, de religión, de ensino. Felipe V, Dixit.
Na edición en libro deste discurso no volume de Mi Tierra, 1888, en nota engadida, a escritora enuncia claramente o obxectivo, a fatal desembocadura histórica. El impulso inevitable de toda nacionalidad a extinguir los dialectos y a que prevalezca el más perfecto y general de entre ellos, que constituye la lengua patria. Desde estes presupostos, o dictat sobre a literatura rosaliana estaba servido. Toda ela supuña unha insidiosa interrupción da marcha natural e lóxica da historia, isto é, o triunfo indiscutível da sacralidade española. En dúas palabras, o discurso parabazaniano non define Rosalía de Castro, define a oradora. Acto terceiro, 1886, 8 de novembro. Escenario, Ateneo Científico e Literario de Madrid. Solemne sesión de apertura das súas cátedras. Orador Gaspar Núñez de Arce. Título do discurso: Estado de las aspiraciones del regionalismo en Galicia, País Vascongado e Cataluña. Vexamos a representación que de nós, dos nosos antepasados directos, realiza o académico, escritor e político liberal español, con intensa carreira, gobernador civil de Barcelona, deputado por Valladolid, ministro de Ultramar, de Gobernación e de Instrucción Pública, senador vitalicio, etc. É realmente admirável a mención de todos os elementos do catálogo precisos para xustificar a apóstrofe conclusiva: va de retro el regionalismo. Enunciémolos. O perigo real está nun activismo político de novo cuño que non se nega o uso de caisquer tribunas públicas na fábrica, na praza, no templo, di el, para concitar las ciegas iras del exclusivismo local, no solo contra la unidad, sino contra la existencia de la patria. Por moito que procedan dunha seita, non deben ollarse con desdén, aínda cando, gracias a Dios, non corre peligros nuestra unidade nacional, ni en Galicia, ni en las provincias vascas, ni en Cataluña. Se aquelas perversións encerraren no seu fondo o xerme de probáveis conflitos, bon será, di el, acometelas de frente, antes de que adveña a catástrofe. Cal é, no seu xuízo, o alimentador de tais desvíos? Oculto, fanático, fuera de toda realidad, as linguas particulares, que en louca hipérbole pasan de ser santa reliquia de familia a ambicionar o estatus da lingua oficial, que no por caprichosa voluntad de los hombres, sino por causas mucho más altas, ha llegado a alcanzar la perfección, la universalidad y el predominio que las lenguas y dialectos provinciales no han podido conseguir. O mundo sería Babel si no hubiese idiomas que, en virtud de su fuerza expansiva y por la energía de la raza de donde provienen, se extienden, se propagan y convierten en medios eficaces de civilización. Esta lei fatal que rige el desenvolvimento, marcha e destino de las lenguas non é obstaculizada na Galiza nen nas provincias vascas, nen en Valencia ou Mallorca. É o particularismo catalán, perdido en el laberinto de sus intransigencias o perigo a conxugar. Na Galiza, segundo orador, existe un regionalismo que se debuxa como embrión informe, de modo tan tímido, inofensivo e nebuloso, tal vez por no encontrar condiciones favorables para su desarrollo, que puede considerársele como un vago anhelo, nada más. Isto é así porque as cidades están completamente, segundo el, castellanizadas, e nas aldeas o paisano é tan malicioso como prudente e non atende as declamacións dos escritores por causas imposíveis, que soñan con causas imposíveis. Son razoáveis, di, as queixas daquelas, é dicir, de nós, daquelas leales e honradas provincias, pero non hai problema para a tranquilidade, di el, la tranquilidade de la patria. O perigo é o regionalismo intransigente, que quisiera trastornar los cimientos de la sociedad española y destruir de un golpe la obra de muchos siglos. O Estado debe, en fin, fortalecer a súa creación a través das provincias e dos municipios. Deste xeito, tanto Galiza como as provincias vascas como Cataluña coñecerán que la rama más frondosa de un árbol se seca y muere cuando se desgaja del tronco a cuya savia debió su crecimiento, sus hojas y su fruto. Abonda,
pasma a confección e reiteración dun catecismo, dun manual do bon español que converte en axiomas tanto as saudades do imperio perdido ou perdível, como a indiscutível esencia da nación única, superior, incontestável, sagrada, inexorável como funcionamento da propia natureza ou do cosmos. Este común denominador desfai de vez o aparente paradoxo da coincidencia de dereitas e esquerdas na política española. É o españolismo irrenunciável o que une no mesmo palco conservadores e liberais, absolutistas e republicanos moderados, canovistas e sagastinos, reaccionarios e progresistas. Non cairemos na fácil tentación de extrapolación aos nosos días, demasiado transparente e visível. Epílogo. Dividimos a exposición ao xeito teatral. Quérese significar que estamos a falar dunha simples escenificación? Tal vez dunha sobreactuación pontuada por un increscendo desde aquela extraña e desconocida Galicia de Castelar até a doenza mortal detectada por Núñez de Arce, pasando pola rotunda advertencia de Pardo Bazán, que cando redixiu o volume de Mi Terra coñecía perfeitamente o discurso político vallisoletano. En absoluto. É, nos tres casos, a cabal exposición dun programa, dunha doutrina ferreña asistida por dous profesionais do exercicio político directo e por unha política con todas as letras, por moito que non puidese ostentar cargo partidario ou gobernamental por ser muller. É a dos tres unha auténtica construción da Galiza pro domo súa. Correspóndese coa Galiza real, coa existente material, social e económicamente, e culturalmente tamén, claro está, na década de 80 do século XIX. Vexamos. Fixemos desfilar polo noso palco imaginario tres personaxes. Ula, a referencia principal. Onde fica, onde está a Galiza deste tempo? Sangrada pola pavorosa emigración, comesta de impostos, trabucos, devoradores da súa economía, atacada, imposto de consumos, nos seus bens básicos, alimento e teito, obturada a súa produción tradicional de liño e de viño, bloqueada a exportación cárnica a Inglaterra, a sofrer fames periódicas por colleitas ruís ou fanadas, sin axuda estatal de ningún tipo, con 25 anos de demora na construción da primeira liña férrea. Nada disto comparece na escena. Sí, a Galiza real é a grande incomparecente no discurso tripartito. Os escritores do Renacemento con Rosalía de Castro á cabeza son os culpáveis de elevala ao escenario, de lle dar voz e rosto. Ao cabo, tiñan razón os próceres españois na advertencia do perigo. Todo comezou pola lingua e a literatura. Vaya por Deus. Moitas grazas, Pilar, pola presentación tan axeitada e axustada ao acordado, que, sen dúbida, vai abrir espazo para unha discusión posterior, espero. A nosa seguinte convidada é a profesora María Xesús Lama, profesora titular de Estudios Galego-Portugueses na Universidade de Barcelona, unha das principais referencias dos estudios galegos do século XIX e contemporáneos, entre os moitos traballos, eu quero destacar só dous que me parecen fundamentais. A edición con Elena González do Epistolario de Basilio Losada e Ramón Piñeiro, un libro fundamental para coñecer os estudios galegos contemporáneos, e, por suposto, polo de agora, o volume primeiro da súa biografía imprescindible de Rosalía de Castro, que foi Premio Nacional de Ensaio hai 3 anos. Boa tarde, Chus, benvida. Aquí? Sí. Bueno, dabas gracias, digo que é sempre un reto falar despois de Pilar García Negro, que é unha mestra, ademais dunha amiga. Eu vou a falar
de algúns temas comuns na obra de Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán. Puxen un título moi conciliador, porque sei que ese xusto é o centro da polémica, a comparación das dúas autoras galegas, e a verdade é que esa posibilidade de estudar dous temas en común sobre os temas comuns desde posturas tan diverxentes, desde posturas políticas e ideolóxicas tan diverxentes e persoais, dá para moito máis do que me imaginaba e quedará nun breve apunte de algunhas cuestións que se presentarán máis completas no texto. Bueno, na introducción ao volume dos ensaios, ao volumen de ensaios Modern Spanish Women as Agents of Change, dedicados a Marilyn Bieder, unha das hispanistas americanas que dedicou na súa traxectoria investigadora un esforzo asiduo a estudar a obra de Pardo Bazán, a coordinadora do volumen comenta o estupor co que se enfrontaron as académicas norteamericanas desde a súa fértil e xa extensa tradición nos estudos de xénero, a desconcertante realidade do triunfo de Trump en 2016 e a evidencia de que moitas mulleres de diferentes clases sociais e niveis culturais votasen e defendesen rabiosamente a un líder do que sairán á luz en campaña algunhas declaracións insultantes sobre as mulleres dun nivel dificilmente insuperable. Non é banal que se comenzase un volume de estudo sobre Pardo Bazán con esta reflexión partindo da actualidade, porque esta circunstancia política impuxo unha reflexión no feminismo naquel país e en todos os países, é un debate aberto sobre a cuestión que sobre unha cuestión central para o feminismo, que é a capacidade de facer chegar a mensaxe da loita pola igualdade a todo o colectivo que se pretende representar. Hoxe estamos afeitas a recibir mensaxes desde opcións políticas conservadores, moitas veces postos en boca de mulleres que teñen a sanción da autoridade por ser parte do colectivo, como decía Pilar no caso de Emilia Pardo Bazán, por ser galega respecto a Galicia, mensaxes, decía, de rexeitamento para o movemento feminista ou ben de identificación co chamado últimamente feminismo amazónico de Camille Paglia, autora que acusa o movemento feminista dun suposto victimismo que minusvalora a fortaleza de moitas mulleres, de todos os tempos que souberon defenderse, traballar e sair adiante en situacións adversas. Seguramente todos recoñeceríamos que vídeos e mensaxes de líderes políticas da ideoloxía conservadora actuais reivindicando esta mensaxe. Pero no caso de Emilia Pardo Bazán temos unha polémica aberta desde unha posición moi peculiar, porque Emilia autodefiniuse como radical feminista, como sabemos, e polo tanto inscríbese como militante dun movemento que no seu tempo se centraba en reivindicacións de dereitos esenciais, tan esenciais que dificilmente se poderían rexeitar sendo muller, o dereito á educación e ao traballo. Lonxe quedaba aínda a reivindicación da participación na vida política, o dereito á custodia dos fillos, etc. Pero a escritora, ao mesmo tempo, manifestábase claramente contraria ao sistema democrático, como xa se dixo aquí, partidaria dunha especie de despotismo ilustrado con base a un pensamento fondamente clasista e aristocratizante. Este posicionamento ideolóxico é diametralmente oposto ao que identifica a outra gran escritora galega daquel tempo, Rosalía de Castro, lectora de Fourier de Proudhon, a quen o seu Curmán Pepermida definiu explícitamente como de ideas socialistas. Entre as súas amizades máis próximas encontrábanse masóns, librepensadores, republicanos como Eduardo Alejandro Chao, Ruiz Pons, Roberto Robert, liberais como a familia Gasset. Sen embargo, a pesar diso, as dúas autoras coincidiron en algo máis ca na súa orixe xeográfica. Evidentemente, compartiron a condición de posuir ambas unha extraordinaria inteligencia e capacidade creativa, pero tamén a preocupación por intervir na vida pública para transformar a realidade. Se ven, como acabamos de notar, desde posicións ideolóxicas diverxentes, non só en relación a Galicia, senón tamén en relación a España, é algo que non está tan estudado, pero tamén se podería
ver a diferente idea da España nas dúas autoras. Esta fin de semana, conmemorando a chegada de Rosalía a Coruña, declaraba Francisco Rodríguez en relación con esta inevitable comparación que evidentemente ambas eran moi intelixentes, sen embargo, Rosalía era intelixente e algo máis. Ese algo máis que Rodríguez ya pon a Rosalía, atreveríame a decir que pode identificarse pedirílle disculpas a Rodríguez por interpretalo así tan libremente, pero diría que se pode identificar coa súa capacidade para empatizar con todo o sufrimento humano, o que abría a súa sensibilidade para a defensa de todos os marxinados de calquera caste e condición, e moi especialmente para os que tiña máis perto, a sinxela xente traballadora coa que medrou nos seus primeiros anos en Ortoño e despois na vila de Padrón, e moito máis especialmente aínda para a condición das mulleres e as mulleres traballadoras especialmente. Esta condición de empatizar co sufrimento que costoulle cargar coa alcume de Chorona fronte á rachada vitalidade da explosiva Emilia. Son moitos os elementos de personalidade que contrastan entre ambas, pero hoxe vou a centrarme máis ben nun aspecto relativo á súa obra. E para non entrar en cuestións demasiado polémicas, vou intentar comentar como se manifesta, desde o meu punto de vista, o compromiso feminista de ambas autoras, no que, evidentemente, coincidían no compromiso de maneiras moi diferentes. Entre Castro e Pardo Bazán non só hai 14 anos de diferencia no seu nacemento, senón que antes de comezar quixera chamar a atención sobre unha cuestión cronolóxica. Debemos ter claro que Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán pertencen a dúas xeracións diferentes. Chama a atención que en Galicia coincidisen no tempo as tres mulleres quizáis máis destacadas da vida cultural española do século XIX, Arenal, Castro e Pardo Bazán, pero tamén chama a atención a escasa relación persoal que se estableceu entre elas. Entre Castro e Pardo Bazán non só hai 14 anos de diferencia no seu nacemento, senón que as circunstancias históricas fan que vivan os seus anos de formación nun entorno político completamente distinto. Cando nace Rosalía, 1837, estaba o país en guerra, na Primeira Guerra Carlista, co resultado da expulsión do pretendente absolutista Carlos María Isidro, o establecemento da monarquía parlamentaria por primeira vez en España. É dicir, que vive esa franxa entre o absolutismo, o paso acelerado pola monarquía parlamentaria insatisfactoria e a protesta da súa xeración para chegar a unha república que se logra finalmente na Revolución do 68. Unha monarquía ao que se establece despois da caída do absolutismo é unha monarquía tutelada por xenerais e que se foi revelando como inestable, excesivamente intervencionista, co permanente ameaza do carlismo, que deu a batalla de novo na Segunda Guerra Carlista do 46 ao 49, de maneira que se establece un sufraxo censitario moi restringido e os liberais progresistas apenas conseguirán chegar ao poder senón por intervención do Xencio, no bienio liberal do 54 ao 56. Neses anos de apertura celebrase en Galicia o chamado banquete de Conxo para conmemorar o fusilamento dos mártires de Carral, líderes da revolta do 46, na que se chegara a establecer unha xunta de goberno de Galicia, primeiro precedente do actual goberno autonómico. Rosalía, instalada en Compostela, participa das actividades do Liceo de la Juventud onde foran a confluir no Liceo de la Juventud os líderes civis vencellados á revolta do 46 e de onde sae a iniciativa do banquete conmemorativo concebido como un acto de confraternización entre os estudantes e os obreiros. Na Compostela tradicionalista e eclesiástica, esa actividade dos estudantes representa un desafío para o arcebispo que declara o estado de excepción na cidade e de resultas os amigos de Rosalía que lideraron o acto, Eduardo Pondal e Aurelio Aguirre, como sabemos, son amoestados pola Igrexa e sancionados. Poucos meses despois, con 19 anos, escasa fortuna, como filla de solteira dunha casa de fidalgos en decadencia, Rosalía de Castro viaxa soa a Madrid en busca de fortuna, de facer vida literaria. Encóntrase nunha capital con motíns nas rúas pola crise de subsistencia desorbitada a subida do precio do pan. Nesa época, Emilia tiña 5 anos.
Filla dunha familia rentista ben acomodada na Coruña e rompe na vida pública moi nova, coincidindo coa revolta do 68. É dicir, que Rosalía é da xeración que loita para que chegue a revolta do 68 e Rosalía é unha rapaciña nova que entra na vida pública no 68. Bueno, vou saltar un pouco. Intentando reconstruir o posible diálogo entre Rosalía que Rosalía e Emilia puideron manter en vida a través das súas obras, constatamos unha evidencia. Emilia, sendo máis nova, foi receptora da obra de Rosalía na súa totalidade, puido valorala como un corpus pechado sobre o que proxetar a súa valoración crítica e desde a cal puido beber na medida que lle conviña para os seus intereses. Rosalía coñeceu o ascenso fulgurante en cambio, coñeceu o ascenso fulgurante dunha nova escritora que comezou a publicar artigos na prensa local a finais dos anos 60 e pronto se consolidou coas súas primeiras novelas ao tempo que en España ia gañando protagonismo a estética realista. Pascual López, Memorias dun estudiante de medicina, Un viaje de novios, La tribuna, El cisne de Vilamorta, esta última no 85, hasta aí chega o que puido ler Rosalía de Emilia Pardo Bazán. Sí, dous, vale. Pois, tendo en conta a cronoloxía, creo que cabe reivindicar a Rosalía como unha precursora do discurso feminista en Emilia Pardo Bazán. Un discurso que recolleu, asumiu e certamente domesticou en canto se refire á reivindicación de dereitos das mulleres das clases populares. Como foi moito o que se publicou xa sobre Pardo Bazán nestes últimos tempos, neste ano, os dous libros de Alexandre López Sández e o de Pilar García Negro e moitos artigos ao longo das décadas, pois creo que é máis interesante ver en que puido consistir eses precedentes de Rosalía. Como teño xa moi pouco tempo, vou a resumilo moi brevemente. Debemos ter presente en primeiro lugar o texto de Lieders que seguramente todos vostedes coñecen, do 1858, publicado en el álbum de Miño, onde que toda unha proclama de liberdade desde un eu feminino que se mostra como suxeito da creación artística e ao mesmo tempo é un manifesto de sororidade coas mulleres maltratadas pola maledicencia e pola propia conciencia de culpa autoimposta como consecuencia dos valores imperantes. Xa non leo a cita de Lieders, é moi fácil de consultar na rede, é moi coñecida para a maioría do público, pero é unha proclama de liberdade ante o proceso creativo a continuación complementando esa estrutura binaria, complementando unha estrutura binaria, unha proclamación de rebeldía como muller contra os distames da sociedade e a religión. Nas súas primeiras novelas tamén é moi significativo o prólogo de La hija del mar, que é unha reivindicación de toda unha xenealoxía feminina de mulleres creadoras, políticas, etc. Introduce na novela un diálogo que sitúa os debates sobre a liberdade da muller nos salóns de Compostela, xa na segunda novela Flavio, que introduce ese debate de Mara co amigo de Flavio, denunciando que queren ver as mulleres como esclavas e non como compañeiras, etc. E sobre todo en El caballero de las botas azules, onde aparece unha diátriba contra a educación que se está dando nese momento ás mulleres a través da escola de Doña Dorotea e o personaxe de Mariquita. Non é necesario ou non dá tempo tampouco de falar aquí das diferencias con respecto a Pardo Bazán, que están moi estudadas, como dixen, en outros tempos. No caso de Rosalía só quero destacar que nos textos de Rosalía sempre se dá voz ás mulleres, aos personaxes, mesmo en El caballero de las botas azules é unha novela prácticamente dialogada. En Flavio o debate é un diálogo entre os personaxes. En La hija del mar son dúas mulleres do pobo que viven nunha aldeiña mariñeira da costa de Galicia, as que loitan por sair adiante soas e loitan contra as imposicións de un matrimonio que se converte nun centro de dominio para a muller. Isto é todo. Moitas grazas a Chus. Apaga o micro, porque non sei. E agora temos que facer unha rotación, porque somos 4.
Dimos dar paso a Olivia Rodríguez González e a Carlos Velasco Souto, a quen vou presentar os dous brevemente. Olivia, preséntache mentras... Sí, sí. In your way. Ok. Bueno, quen vai empezar? Vas falar primeiro ti ou Carlos? Ti, non? Estás ti. Botellas de agua para eles. Todo aquí. Bueno, seguimos entón a esta mesa que de algún xeito está a abordar a conexión entre a literatura galega e Emilia Pardo Bazán, con varias referencias que saíron nas presentacións das dúas convidadas, de Pilar e de Chus. Continúo agora e presento moi brevemente a Olivia Rodríguez González, que é profesora de Teoría de Literatura da Universidade da Coruña, para nós, sobre todo, autora de un libro fundamental sobre Vicente Risco, un libro que cambiou de algún xeito a historia literaria de Galicia porque abriu unha perspectiva de historia máis de tipo cultural que non se facía no ano 98 cando se foi publicado, todos lémolos con a ilusión e dun modo moi desafiante, e que leva un tempo traballando tamén sobre literatura galega do século XIX, en concreto sobre Emilia Pardo Bazán, de quen vai ler un texto que se titula Dúas calas na proxección de Emilia Pardo Bazán sobre a narrativa galega do seu tempo. Pode ser? Sí. Sí. Grazas, Olivia. Grazas a ti, Alex. Vou primeiro deixar agua. O título é así: Dúas calas na proxección de Emilia Pardo Bazán sobre a narrativa galega do seu tempo. Empezarei coa proxección da narrativa de Pardo Bazán sobre as novelas galegas publicadas en Cuba no tránsito de séculos, cando a provincia acababa de separarse da metrópole, incapaz de resistir o embate norteamericano que, co pretexto da independencia, sucedía a España no control da colonia. Alí, dous militares, o liberal en exercicio Luis Otero Pimentel, tenente coronel ao mando do Castelo do Príncipe de Habana, e o carlista de Mondoñedo, Patricio Delgado Luaces, deportado á illa tras pasar polo cárcere de Santo Antón na Terceira Guerra Civil, a carlista, dan a luz na imprenta do semanario Follas Novas de Antonio Cea e Francisco Javier Ramil, senllas novelas en galego desde posicións políticas opostas, pero co tema común dos erros militares, a corrupción administrativa e a decadencia política da metrópole. Hai ligazóns entre a obra do cervantino Luis Outeiro Pimentel, a campaña da Capricorneca, e os escritos de Pardo Bazán sobre a perda de Cuba, pero vou determe na segunda das novelas, A Vesta, que Patricio Delgado Luaces firma co pseudónimo Xan de Masma, habitual nas súas publicacións. Estas consistían en artigos, cartas e crítica literaria ocasional. Nunha delas comenta precisamente o libro de Luis Outeiro Pimentel de decembro de 1898. Di non manter relación con él, porque era un carlista proscrito aí en Cuba, pero acabara combatendo na illa como voluntario contra a insurrección. Pola súa parte, A Vesta iníciase como folletín de Follas Novas en xaneiro de 1899. Patricio Delgado Luaces falece con 50 anos no transcurso da publicación en abril de 1900. Ata ese momento, e paralelamente ás entregas, publica inflamados artigos sobre o fracaso político español e a necesidade de rexeneración de Galicia, sempre atento ao enorme número de galegos establecidos na illa, que están a servir de motor regionalista e que eran os principais destinatarios de Follas Novas, revista de título rosaliano. Educado no seminario de Mondoñedo, formado na carreira de comercio, gran lector e periodista culto e intelixente, Delgado narra a vida da miseria labrega nunha comarca da Serra do Xistral, asoballada por un cacique, alcalde de Mondoñedo, á altura de 1869. Alí nace o amor entre Pepa e Pedro, que na loita contra o cacique
e alentado polo crego que lle fai de mentor, se une a unha partida carlista. Na segunda parte desta extensa novela insírense un diario de combate, varias cartas cruzadas para narrar as peripecias dun guerrilleiro carlista que termina detido e desterrado a Cuba. Volverá para poñer en marcha un proxecto de comunidade agraria baseada nos principios do socialismo cristián que impulsa o Papa Xoán XXIII. Todos os capítulos contan cun exordio didáctico sobre a situación política e os valores da cultura galega, que o tempo que ven xustificado polo medio da publicación fan que a obra recorde a idea que deste xénero tiñan os románticos alemáns e da que foi modelo Wilhelm Meister de Goethe, un xénero aberto no que todo cabe, desde ensayo, cartas, diarios, ata poemas líricos. Que ten que ver con isto Emilia Pardo Bazán? Ambos escritores coinciden ideolóxicamente, polo menos no tempo da Guerra Carlista contra Amadeo de Saboya e a Primeira República, pero quedan axiña separados pola afiliación do autor ao regionalismo de Alfredo Brañas, que nestes anos se aproxima, sen identificarse de todo, ao carlismo. Pero coinciden para empezar no título tomado de Émile Zola, A Besta, la Bestia. Aínda que o autor advirte no prefacio que non trata de emular a un novelista nas antípodas do seu ideal, presentar unha novela en Galicia de título zoliano significaba seguir o Ronsel de Pardo Bazán desde o momento no que ela incorpora, como se sabe, a literatura española, non o obxectivo, a transformación do mundo eliminando as lacras da sociedade da primeira industrialización, pero sí o método da novela experimental, campo de proba e observación onde se desenvolven os personaxes nun marco de determinismo xenético e social fotografado na súa fealdade e degradación. Axiña, o autor, amosa a diloxía contida no título, pois di referirse tanto á besta de carga, o traballador galego, como o déspota infrahumano que é o cacique don Policarpo, explotador de homes e depredador de mulleres. E cito, o brazo do castrón xa rodeaba a cintura da criada. Que gorda estás, dame un chucho. E o pedazo de cocho empezou a amasar no corpo da xoven, sen que ela puxese máis resistencia que un estéñase quieto, señor. Despois levantouse e legábalo e agarrándose ás paredes, pois pesáballe moito o mondongo co que comera e a cabeza co que bebera, foi andando pra cama a roncar de cheo, mentres outros asubiaban de fame. Pero a presenza da escritora coruñesa nesta novela revélase nitidamente nas digresións de Xan de Masma sobre o Parnaso galego. No capítulo 4 que pecha a primeira parte, o autor diríxese aos lectores para informalos das ben talladas prumas que se ocuparon e ocupan dos galegos. Murguía, Brañas, Curros Enríquez, Pondal, Pintos e tantos outros os que só lles pon a tacha de que seica por orixe aristocrática, seica por inclinación ao positivismo, esqueceron os labregos galegos. Fai excepción de Rosalía de Castro que soubo levar as, cito, queixas dun pobo que agoniza os cantares gallegos, e a seguir escribe: como non falar, xa que teño a pluma na mau, de Emilia Pardo Bazán? Sí, si este humilde xuízo chega hasta ela, que non chegará, sepa que a teño pola honra de Galicia, sepa que admiro a súa portentosa erudición, sepa que os seus escritos máis me parecen de home que de muller, non porque elas non sexan capaces como a nós de sentir e de pensar, senón porque son máis lixeiras. E sabendo todo isto, sepa tamén que, como din que dixo Alfonso o Sabio, emendaríalle a prana a Dios e ese gran talento e ese gran corazón houbera-o feito nacer en un berciño máis humilde, para que sentira de cerca morriñas dos que non temos cartos para comprar aqueles seus parallaugas que describe no seu viaxe á Torre Eiffel, para que entón fora un apóstol convencido como foi Rosalía. Sei que chegasen ata Emilia Pardo Bazán estas palabras, pois a coruñesa escribía tamén para Follas Novas, publicando, por exemplo, nun número de abril,
onde había unha das entregas da novela, o contiño Como será el molir. Agora ben, sexa como for, esta mostra indica que para a Galicia literaria do exterior, a finais do século XIX, Rosalía en poesía e Pardo Bazán en novela ocupan no canon unha posición semellante, o cal revela que a recepción lectora e crítica das dúas escritoras prescinde do criterio filolóxico en ocasións para distinguir claramente os sistemas galego e español, é dicir, non nos distingue. Segunda cala. En 1919 edita Vicente Risco, un dos renovadores da narrativa galega dentro do proxecto da xeración de 1916, marcado pola Gran Guerra e a Revolución Rusa, o seu primeiro relato galego, do caso que lle aconteceu ao doutor Albeiros. Faino en Terra a Nosa, suplemento do xornal coruñés El Noroeste, onde aparece tamén a firma de Pardo Bazán, por exemplo, na necrolóxica de Pondal en 1917. Esta novela curta leva a pegada de La Sirena Negra, de 1908, obra de fondo mítico que enlaza coa bella lenda dos Mariño, incardinada na memoria cultural galega. Pero non vou referirme á lenda, senón á aparición do motivo da danza da morte no soño goyesco que Gaspar de Montenegro ten mentres vela a moribunda Rita Quiñones. Consiste na descripción dun paramento de existencia tan real que podemos admiralo estes días na exposición do delegado pardobazaniano ao Museo de Belas Artes da Coruña. Mergulladas no soño delirante, as figuras do tapiz cobran movimento e a éfrase oculta, porque o tapiz aparece como símil, fai revivir a danza durante 7 páxinas. Cito: tan doliente paisaje ofrecía los tonos secos y mitigados y polvorientos de los antiguos tapices. Cogidos de la mano, empujados por la sobrehumana ley, contra la cual no vale resistencia, alzando los pies juveniles o gotosos, meneando los troncos flacos o tripones, castañeteando los dedos rígidos, retorciéndose como debían de retorcerse los ardientes, en su rostro de martirio y locura, la multitud baila, baila, siguiendo al esqueleto que marca el compás, y guía hasta el profundo agujero o sima abierto en mitad de la llanura, donde las parejas, alzando todavía la pierna para un trenzado, caen precipitadas. Agora ben, o protagonista Gaspar de Montenegro rexeita a escena por medieval, trasnoitada e triste. En nuestros tiempos hemos reemplazado la danza macabra por la danza griega de las ninfas y faunos, ronda jocunda, símbolo de la alegría de vivir. Anticuada está la procesión de la seca. Risco admira o tema artístico da danza da morte tal como Pardo Bazán o leva con óptica decadentista e macabra a esta novela de personaxe desquiciado por unha obsesión que atrae cara a sí e aos demais a traxedia. Toma un motivo e transforma-o en núcleo do seu relato de 1919 para realizar unha reflexión estética. Cito: o feito real e verdadeiro da danza macabra foi coñecido sen dúbida por algún visionario da Idade Media e quedou na lenda e na arte, mas como tomaron nun senso simbólico, as xentes trabucáronse. Se non se advirte de primeiras, pois a noveliña xoga co humor nun contexto paródico das ciencias ocultas, unha nota a pé de páxina o certifica. Aclaro que o uso de notas a pé de páxina é un dos recursos humorísticos da novela. E cito: o lector atopará unha magnífica descripción da danza macabra polo xeito das concepcións da Idade Media na novela La Sirena Negra da condesa de Pardo Bazán. Risco construe o relato arredor deste tema e da explicación ocultista da roda de esqueletos danzantes. Demel, conductor de Albeiros ata o ultramundo, habitado polo corpo astral tras a morte física, ten que cumplir unha tarefa encomendada polo coreógrafo libio Chubo, morto hai miles de anos e levado un día a un museo do Cairo, onde o colocan xunto co sarcófago de Tutankamón. E alí decátase de que o esqueleto exipcio devece por participar na danza da morte, pero non pode porque o envolven faixas
con reescritos máxicos que as fan indestructibles, a non ser que alguén con dominio da maxia atope unha maneira de logralo. Albeiros, ocultista, atopa a maneira. Chubu aclaralle que a danza macabra é un baile feliz no que os esqueletos festexan o despoxamento da carne corrompida. A noveliña ofrece entón... feudal, ou así medieval, e, en segundo lugar, o predominio da fidalguía aínda como clase dominante, porque é verdade que vamos ver nesas novelas, neses romances, unha fidalía, como veremos despois, bueno, pues, decadente completamente, en trance de desaparición, moi degenerada, mas que aínda é a clase dominante nese momento. Dai a 10 anos xa non vai ser. Dai a pouco non será, mas polo enquanto é aínda, non? Aínda situándose nese trance, digamos, de declinio xa inevitable. Ben, con este contexto, é dicir, teríamos que preguntarnos no referente á segunda das cuestións que eu toquei anteriormente, non? A do proxecto. Existe un proxecto social nas novelas? Para comezar, é lícito falar de proxectos sociais, digamos, nunha obra de ficción. Ben, tanto a teoría literaria como a historiografía teñen admitido xa en moito tempo que efectivamente hai, así como hai determinado tipo de obras de narrativa que se chamaba novela de tesis, pois existen, en moitos casos, proxectos sociais inherentes ou subyacentes a, digamos, determinadas obras literarias, especialmente na literatura de corte realista e naturalista, non? É dicir, obras en que os autores, para alén de pretender distraer o público, queren transmitir algo, queren transmitir, digamos, unha idea, un proxecto, un modelo, digamos, de organización social, un proxecto de futuro, non? Estes proxectos están en función de varios factores, non? Resumindo moito, pois, serían factores determinantes para, digamos, a formulación deste tipo de proxectos, que, insisto, aparecen, digamos, como algo subxacente nas obras, non como formulado ali con puntos, non? Comas, serían, entre outros, pues, a cohesión e consciencia de sí das propias clases sociais e, por outra parte, a visión de mundo e ideoloxía do autor ou autora literaria, no? Que, en certa medida, mantén unha maior ou menor sintonía cunha determinada clase social, normalmente aquela a que el pertence, ainda que nen sempre sexa así, non? Ben, desta perspectiva, eu suxeriría, como suxerí no seu día, que o proxecto que efectivamente existe nesta novelística de Pardo Bazán, nestas obras que citei, en concreto, un proxecto de sociedade, un proxecto de futuro, un proxecto focado basicamente na fidalguía e ao servicio dela. Isto non resulta excesivamente extraño se considerarmos a orixe social de Pardo Bazán, por máis que o condado de Pardo Bazán sexa unha concesión moi recente e de índole eclesiástica, mas o certo é que as simpatías da autora para con esta clase son bastante inequívocas, por máis que, naturalmente, pues, se vexa, en certa medida, obrigada a recoñecer, pues, en grande medida, a degradación desa clase, non? É un proxecto, como digo, ao servicio da fidalguía, a que trata de dar un futuro. Esta fidalguía está, en ese momento, aparece moi ben retratada en estas obras, en trance absolutamente agónico, non? É unha clase en vías de desaparición, con síntomas, digamos, de descomposición, pero evidentes, galopantes, que se manifestan de forma diferente segundo os diversos personaxes. Non é o mesmo grau de xeneración, digamos, de un Marqués de Ulloa, que o de outro do Fidalgo, por exemplo, Ramonciño Limioso, que aparece tamén nestas obras, non? Nun caso temos unha figura máis ambivalente que prácticamente ten perdido quase a súa propia identidade como Fidalgo. No segundo caso temos un Fidalgo empobrecido até un nivel de miseria total e integral, mas que non renuncia de ninguna maneira ás súas esencias e o que foi, non? O que foi a súa clase, mesmo que teña que verse pedindo prácticamente esmola, non? Ben, é, por tanto, unha clase degradada e abocada claramente á desaparición, como efectivamente poderíamos constatar historiográficamente despois, non? Ben, pois neste trance, acode aquí Pardo Bazán, pois na miña opinión, con un proxecto, en certa medida, para tratar, digamos, de salvala do abismo. En que medida ou como? Ou a través de que vías? Na miña opinión, digamos que o proxecto de Pardo Bazán pasaría, digamos, por a proposta de unha adaptación
da burguesía, desta fidalguía decadente á sociedade burguesa, sin por iso renunciar de todo a súa esencia. Teñamos en conta que Pardo Bazán é suficientemente lúcida como para ver que o futuro non está na Galicia rural e na Galicia fidalga, por máis que ela poda manter certas ou grandes simpatías con esta clase, o futuro está no outro lado. Eso é moi perceptible. E por eso, como a burguesía se perfila no futuro como clase dominante, por moi vulgar que sexa esta burguesía de tendeiros, pois Pardo Bazán, digamos, fai unha proposta, en definitiva, de que estes sectores, digamos, máis lúcidos desta fidalguía en decadencia, se integren, o cal tampouco era moi novedoso, tamén acontece o mesmo, digamos, a nivel español, tamén en a obra de outros autores, se integren, digamos, no ciclo expansivo desta burguesía, facéndose un oco ou un posto entre as clases dominantes. Como? Renunciando a todo, non necesariamente, mantendo, digamos, ese orgullo de clase e certos valores que en moita medida, en moitos casos, nos teñen ecos estamentais, mas, claro, sumándose o que é, digamos, a práctica dos negocios, cedendo, pois, por exemplo, a casar as súas fillas con burgueses en ascenso, cousa que non lles gusta moito, pero que non queda outro remedio, e cousas polo estilo. E diríamos, por tanto, que se trata dun proxecto, e termino, que sería a expresión dunha fracción especialmente lúcida da fidalguía que aparece representada na obra de Pardo Bazán por Manuel Pardo de la Laje, é dicir, o tío do Marqués de Ulloa, unha figura totalmente un contrapunto, modernista, modernizador, a pesar da súa maioridade, en contrapunto, digamos, á degenerescencia imparable do seu sobrinho. Caso de ter existido, tivo eco este proxecto? Pois diríamos que non, porque de aí a pouco a fidalguía, efectivamente, esluíuse no seo da sociedade galega e os últimos fidalgos, como sabemos, acabaron convertidos normalmente en catedráticos universitarios, en abogados e en profesionais, digamos, burgueses, non en grandes negociantes, salvo unha minoría, moi minoría, según sabemos, a día de hoxe, pode ser que investigacións futuras nos den sorpresas, nos deparen sorpresas, tan só un pequenísimo sector da fidalguía seguiu o camiño, digamos, da vía emprendedora, especialmente un sector da fidalguía situado no Ribeiro e noutras comarcas vitivinícolas directamente vinculado á produción de viño e á súa exportación. Fora dese mundo, e ainda que quede moito por investigar, a idea, digamos, é que a fidalguía prácticamente teimou, digamos, na súa estrece ata o fin, e chegado o de Alvar do século XX, diluíuse completamente na sociedade, sendo os seus fillos, digamos, resultando daqui a inserción dos seus fillos en ámbitos profesionais dese tipo, como ben exemplifica a figura de don Ramón Otero Pedrallo. Unha última cuestión, e é que este conflito, este proxecto, digamos, en que naturalmente nos encontramos cunha toda unha viva, digamos, teríamos que encontrarnos unha alusión directa a un conflicto de clase, aparece completamente diluído, esvaído na obra de Pardo Bazán, porque, segundo se ten sinalado tamén, e eu concordo, Pardo Bazán mantivo sempre, a pesar, digamos, deste proxecto modernizador de inserción da fidalguía no mundo burgués, un pouco, digamos, pragmático, unha certa distancia frente a todo o mundo burgués que non lle simpatiza en absoluto. De aí que a loita de clases apareza completamente, diríamos, edulcorada e desviada cara a outro tipo de contraposicións, que sería, digamos, unha especie de dialéctica das forzas elementares. Por explicalo crudamente e para terminar, o ser humano, digamos, non ten que resolver os seus problemas enfrentándose socialmente, non como individuo, sino socialmente a outra clase social, que presuntamente poda oprimir ou poda ter intereses contradictorios, sino que se enfrenta, en certa medida, de forma individual, ao seu destino, á morte, diríamos, ás forzas elementales, á propia natureza, que o traga, que prácticamente, que o engole, que prácticamente o que vemos no final de Los Pazos de Ulloa e de la Madre Naturaleza, como a vontade de sobrevivir de certos personaxes vese totalmente afogada, definitivamente engolida por unha especie de deus ex machina que é esa natureza precisamente exemplificada aí nese territorio. E, como non máis tempo, pois fico por aquí. Obrigado. Muchas gracias, Carlos.
Afortunadamente temos 7 minutos para alguna pregunta. Como creo que penso, non sei se Pilar e Chus podemos chegar aquí, pero se o público ten, e os compañeros tedes algunha pregunta para os convidados, pois eu encantado de darles a palabra. Marilar. Moitas grazas. Carlos, unha pregunta para Carlos Velasco, porque tamén, o sea, ademais da análise que fai, hai un conflito en los espacios do Ullá e la madre naturaleza entre o mundo da fidalguía, que é unha parte patriarcal, e as mulleres. As mulleres, quero dicir, son a metade da poboación, no? Ás veces se esquece na loita de clases, non me vou a meter por aí, pero nas dúas novelas, esta análise de María López Sández, é un libro que asinamos xuntas, pero a análise é dela, remito. E as mulleres son excluídas, tanto nun caso como noutro, dos pazos. Xa morre, Manuela é enviada a un convento, entón tamén pode haber aí unha interpretación, o sea, de un tipo de conflito que non vai ter solución no mundo da fidalguía, non falemos xa despois a burguesía que outra evolución. Grazas. Sí, eu concordo contigo, evidentemente. A muller aquí, digamos, está absolutamente, digamos, negada como casi como ser humano, non? É un elemento instrumentalizado completamente por a sociedade patriarcal e despois tamén pola propia natureza, que tamén a trata moi mal, non? Esa forza elemental, ao final tamén se ceba tremendamente con ela, non? Tamén o propio final de Manolita, non? Que pasa? Tamén hai que ter en conta que, bueno, Pardo Bazán, inda que xa, por exemplo, fixera algúns pinitos nese sentido de defensa un pouco da reivindicación dun papel máis digno para a muller, de certo feminismo en algún toque xa en La Tribuna e en algún anterior, va a desenvolver eso máis ampliamente despois, nos anos 90, non? Como sabes, na miña opinión, aí tamén podríamos debatir, non é este o obxecto do debate, tamén o feminismo de Pardo Bazán ten unhas características que a mí me parecen tamén un tanto particulares, porque me parece tamén dun feminismo para mulleres de clase superior e dominante e non para mulleres da clase traballadora, que entramos nun outro... Pero, bueno, eso non é o obxecto do debate. Por lo que respeita ao que ti me dis aquí, concordo plenamente, non o toquei aquí porque obviamente tampouco podía agora, pero efectivamente así é, sí. Pregunta... No, estaba Pilar antes, perdón, sí, ¿no? ¿Tienes una pregunta, Pilar? Sí, é un comentario, pero... No, pero por suposto que fale o público. Vas falar moito? Non. Entón dalle. Que, claro, aos 30 minutos sufriron unha dieta de adelgazamento brusca, non? Convertidos en 7, que ainda boé, non? Ainda está ben, non? Quero dizer que eu estimo que os haxe. Entón, claro, moi brevemente, eu o que quero dicer que considero interesantísimas as intervencións das miñas compañeiras e compañeiro de sesión. Por lo menos así o foron, para min, sumamente suxestivas e instructivas, nunha parte, polo menos. Entón, iso, quería deixar constancia diso en primeiro lugar. En segundo lugar, dous apontamentos que me parece que dan ou que darían moito de sí nunha análise que compre moito aínda do 19 galego en concreto. Entón, por un lado, a respecto da intervención da profesora María Xesús Lama, eu subliño un pormenor fundamental, non un pormenor, un dato, perdón, fundamental, que é o cronolóxico. E claro, cando dona Emilia Pardo Bazán comeza a ter un nome e a ser alguén no podio literario ou no campo literario en xeral, tanto galego como español, Rosalía de Castro ten publicada a inmensa maior parte da súa obra. Entón, claro, se chamamos a todo o mundo pioneira, ninguén o é, obviamente. Entón, claro, aí eu recomendaría vivamente que por mor da cronoloxía, non xa de ningunha outra valoración afectiva, nen estética, nen patriótica, simplemente por cronoloxía,
pois que nos preocupásemos de reler ou ler Líder, La hija del mar, Flavio, Las literatas en ruinas, El caballero de las botas azules e inclusive El primer loco. É dizer, unha parte fundamental da novelística e da ensaística rosaliana. E, por suposto, claro, pois de outras escritoras españolas anteriores como Concepción Arenal ou Gertrudis, como de Avellaneda ou calquera. E logo, este apuntamento ou esta recordación que a profesora Lama fixo coido que é fundamental. E despois, a respeito da intervención do compañeiro Carlos Velasco, quero salientar que o seu libro de 1986, se non lembro mal a data, xa o lembro perfeitamente e ben que o lín e aproveitei. Só algo que me parece que renxe, se me permite que o exprese así coloquialmente, e é o seguinte: eu non vexo por ningures, claro, o grande drama da Galiza ou un dos grandes dramas da Galiza no 19 é estar desposuída de clases dirixentes. Claro, unha outra cousa é clases intermediarias funcionariais, no eclesiástico, no militar e no civil e no político. Unha outra cousa son clases mandantes. Claro, obviamente, quen ten terras e é rendista, pois non é o labrego ou a labrega que as traballa. E unha outra cousa son, pois, todo ese rebulir funcionarial, que claro que son os capataces, non? Pero claro, o grande drama, efectivamente, é ese, porque aquí, en certo momento, como ti apontas tamén, quen acaba mandando, pois pode ser os Barrera ou os Masó, verdade, das conserveiras ou os Barrié no seu momento ou en fin, é dicir que claro que unha cousa é eso, mandar e a outra ter. Aquí quen manda é o Estado, quen manda é o Estado, e outra cousa que logo quen cobraba as deputacións ou os concellos os odientos consumos e demais e outro tipo de impostos e quen expedía as cédulas eran ese tipo de institucións, pero eso todo é estatal. Non hai nada aquí que signifique goberno real. Con consciencia de país, que é o que faltou. Grazas, Pilar. Hai unha pregunta máis aí, recordo. Bueno, perdonadme de novo que interrumpa, parece que son unha mosca cojonera aquí en esta reunión, pero me parece moi interesante todo canto estades dicindo. Pero me dá a impresión de que sodes moi intelectuales e que non estades mirando a naturalidade do que era o país no 19. Eu veño do mundo da ciencia, como xa levo repetido todo este día, e estades falando do mundo de intelectualidade. Pilar fala ahora de líderes do 19. E é certo, pero eu non escoitei que hasta ahora se estudiara nunca algúns líderes coruñeses, como é o que eu estou chamando, o que vou a chamar, o núcleo de Oleiros. Un núcleo integrado por unha serie de familias en donde está Juana de Vega, en donde están os Vescansa, en donde está Casares, en donde está Marcial de Adadeiz, que foron auténticos líderes no 19 e que eu non sei o que proyectaron no país. Dentro do mundo da literatura, esta mañán lle falaba aos pardobazanistas de que hasta ahora non escoitara falar nunca de Fanny Garrido, pero que tampouco a vos, Pilar, a todos os que traballades no mundo da literatura galega, vexo que traballedes moito en Fanny Garrido. Estades metidos, ou vos gusta a liorta, entre Rosalía, bueno, entre Pardo Bazán e Rosalía. Pero Fanny Garrido está aí, para que reflexionemos sobre ela. Fanny Garrido creou un auténtico mundo femenino en Galicia e non está explorado por ninguén. Eu son de ciencias, non teño capacidade para facelo e ademais xa non me queda vida para facelo porque sou un señor maior que vou a marchar calquera día. Pero vos que sodes máis novos, creo que deberías de explorar esta situación. Que foi o que representou Fanny Garrido nese mundo do 19? Hasta que punto está condicionado o ser de Pardo Bazán e de outras mulleres do 19 e do 20 que tuveron que vivir
de todo canto é a proxección no futuro. Non é ningunha pregunta, é simplemente outra reflexión que fago como fixen pola mañán, para que, por favor, defended a Fanny Garrido, porque non o podo facer, que non o sei. Perdón. Sí, bueno, o que tamén hai que decir é que, en realidade, nós tamén contamos con que os historiadores durante moito tempo estiveron moi enredados coa historia económica e coa historia da propiedade, e a historia intelectual e a historia cultural de Galicia quedou en mans de críticos literarios como a nós. Entón, aí o problema non son só os críticos literarios, por así dicilo. Pero creo que Olivia quere hacer algún comentario. A ver, eu quero falar de Eulalia de Lians. Quero falar de Fanny Garrido, non porque eu sexa de Oleiros, xa non existe o círculo de Oleiros nese sentido, non? Senón porque sí traballei algo sobre Fanny Garrido, e sobre todo cando aparece a súa figura reivindicada por Urbano Lugrís, escritor, que está recollendo toda a herdanza da Galicia cultural, xa non só do 19, do 20, da República, e tratando de legala a un tempo tan duro como a posguerra. El escribía sobre Fanny Garrido. Fanny Garrido, nun artigo sobre escritoras coruñesas, ocupeime dela, é dicir, está. O que pasa que non aparece casualmente, eu podo dicir casualidade, pero sí está nas nosas investigacións. Con isto sí, e está como está tamén, sí, e está como, quero reivindicala como traductora da Viaxe a Italia de Goethe, o español, que é accesible en internet, a primeira edición en España, e cando empecé a lela vía galeguismos, fun ver quen era o autor da traducción, era Fanny Garrido. Sí. A ver, a científica. A muller Marcial de la Dalí. Mira internet. Algunhas mulleres do Consello da Cultura, podedes ver unha autoridade, pero temos que rematar esta sesión porque temos outro inmediatamente. Perdón, moitas grazas por vamos manter. Bueno, está ben esta discusión, está ben. Boa tarde, imos pasar non, hai varias, pero vamos aí, ben. Acabamos a sesión e vémonos en 5 minutos.
pouco a presa, Luís e María Rosario, ti vas precisar iso? Sí, entón, ti eres María Rosario, non? Presentades conjuntamente? Sí, vou apagar mentras non. Moi ben. Primeiro, esta rapaza que está na videoconferencia. Moi boa tarde, outra vez. Estamos agora na segunda sesión da tarde do martes 26 do Congreso Emilia Pardo Bazán 100 anos despois. E a nosa primeira comunicante vai ser a profesora Olga Guadalupe Mella. Non sei se me estás a escoitar. Escoitasme? Sí, me escucho. Sí, moi ben. Que está na Universidade de Pensilvania e que é autora de un libro hai 2 ou 3 anos, non recordo exactamente cantos, Epistolaridade e Realismo, la correspondencia privada e literaria de Juan Valera, Emilia Pardo Bazán e Benito Pérez Galdós, que foi publicado pola Universidade de Santiago de Compostela. Olga, cando queiras esa palabra, non teño o título da tua presentación, entón se podes dalo ti, agradezo cho. Gracias. Pero irreal e imposible, pues Pardo Bazán escribe una Avellaneda ya muerta, convirtiéndola en su homóloga a tiempo real. El verdadero receptor de las cartas es, sin embargo, el lector de la prensa. Entre ellos se encuentran, como se verá, unos cuantos posibles lectores latentes a quienes Pardo Bazán tiene en mente. Pero en principio, mediante unas cartas a una amiga de cuitas históricas, se justifica lo que de otro modo podría entenderse como un ejercicio de autopromoción o de golatría, una carta abierta a los lectores que aireara un asunto particular ante los ojos de los demás, el del inminente y eminente rechazo académico de Pardo Bazán. Más que un tema personal, el que se ventilaría aquí, se trataría de un eslabón más en la cadena de rechazos y exclusiones por razones de género. En realidad, la elección de Avellaneda, una de las poetas más sobresalientes de la primera mitad del siglo y rechazada a su vez por la Academia y por lo tanto corresponsal idónea, le vino a Pardo Bazán perfectamente servida por la prensa, es decir, no tuvo que inventarse nada. En el exordio de la primera carta explica a su destinataria las circunstancias de la comunicación. A partir de la exhumación y del envío que realiza un lector del diario El Correo, un tal F. Bior, de 4 cartas de Avellaneda, cuyo contenido reflejaba el interés de la poeta cubana por entrar en la Academia y las gestiones infructuosas que había realizado, y que el diario publica ahora a 36 años de su muerte, Pardo Bazán hace una lectura interesada de la publicación de las cartas. El Correo publicaba estas cartas de Avellaneda para veladamente establecer una relación con la actualidad literaria, la posibilidad, como digo, de que la candidatura de Pardo Bazán fuese rechazada, al igual que la de su antecesora. Un rechazo que en el caso de nuestra autora se produciría en 3 ocasiones, en 1889, 1892 y 1912. Pardo Bazán, por tanto,
escribe estas dos cartas en respuesta a la correspondencia póstuma de Avellaneda publicada en la prensa, porque sospecha que la publicación tan a destiempo de las epístolas de la poeta cubana está temporalmente motivada. Las cartas reenviadas de Avellaneda y sacadas de su armario confidencial con maliciosas intenciones motivan, pues, estas dos espléndidas y poco conocidas epístolas que Pardo Bazán publicó en la España moderna en 1889, por el tiempo en que mantenía relaciones sentimentales con Galdós, miembro ese año de la Academia de la Lengua, no sin su considerable dosis de polémica y algún intento fallido, y justifica la invención de la destinataria y el artificio epistolar. Las dos cartas son una defensa tanto de la poeta cubana como una reivindicación del derecho de las mujeres a ingresar en la institución. Con esta confidente, la autora establece directamente una conversación graciosa, inteligente y hábil para hacer pasar el propio merecimiento de ingreso en la academia por una apología de los derechos de la poeta cubana. Este primer tú informa de manera esencial la construcción y la identidad del texto y sirve a los propósitos de mediación comunicativa de la autora. Es el estímulo aparente de la exposición y de la narración que enmascara la verdadera razón de ser del mensaje. El otro destinatario, indirecto pero de mayor peso como receptor de la comunicación, es el lector externo. Pero caben otros receptores en el nivel más profundo de la enunciación epistolar. Son las cartas Avellaneda, por ejemplo, una carta indirecta al amigo vivo Juan Valera, su lector más implícito y latente. Sea como fuere, en la invención de los destinatarios y los receptores, las cartas de Pardo Bazán rebosan comunicación cómplice y en clave con todos ellos. En la narratio de la primera epístola se aducen dos razones en defensa de la actitud de Avellaneda. La primera, sus méritos y su derecho a reclamarlos, frente a los de los opositores que la posteridad ha sumido en el olvido. Y la segunda, que en tiempos de Avellaneda la oposición académica hacia las mujeres era notablemente menor que en el siglo progresista, como califica la autora irónicamente al periodo surgido tras la Revolución de Septiembre. Comprendía lúcidamente Pardo Bazán que el cerco para impedir el progreso y la igualdad de las mujeres se estrechaba en proporción al mayor liberalismo de la época y consideraba que Avellaneda había contado al menos con los apoyos ilustres de Quintana, Pacheco, Duque de Rivas, Hartzenbusch, Pastor Díaz, Nezorano Romanos y Roca de Togores. Casi tantos, añade, como los del último ingreso, cito, de un novelista preclaro en lucha con un catedrático del Instituto de San Isidro. La alusión velada, sin nombre, la primera, pero no la última de las cartas, en este caso a Galdós, quien había sido finalmente admitido en la sacrosanta institución ese mismo año, 1889, da lugar a una jugosa lectura en clave de las epístolas y a una prudente e intencionada ampliación del círculo de lectores. Por medio de la referencia encubierta a Galdós, comparaba la candidatura de Avellaneda, y por ello la propia, en número de apoyos ilustres con los del autor de Doña Perfecta, en liza con un oponente sin méritos. ¿Cuál fue la actitud de Galdós en relación a la candidatura de Pardo Bazán? ¿Su silencio afectaría acaso a la relación personal entre ambos? En la extraordinaria correspondencia íntima de Pardo Bazán a Galdós de ese mismo año, se transparenta que la cuestión académica, así como la publicación de las cartas de Avellaneda y la burla que hay en estas de Bior, les costó algún sinsabor en la relación. Pues además las polémicas sobre sus respectivas candidaturas se producían a pocos meses de distancia. No en vano, Pardo Bazán encabezaba su carta del 20 de marzo de 1889, mi ilustre amigo y compañero de infortunios académicos. Teniendo en cuenta el inefable discurso afectivo que predomina en la correspondencia con Galdós, en las cartas en las que hay referencia al asunto académico, el de ella, el tono de esta resulta extrañamente distanciado. El estilo es formal, como se aprecia por el tratamiento de usted, y al mismo tiempo el sentimiento es impulsivo y apasionado, propio de quien quiere retomar unas relaciones que han sido contrariadas. Se da a entender en ellas también que Galdós había aconsejado silencio y discreción en torno al desafortunado asunto que les comprometía a los dos, a la relación personal, a la relación literaria y personal mantenida en celoso secreto. Cito a la autora. Respecto a academia y cartas me sucede lo que a usted. Tan aburrida estoy de estas tonterías que ya, después de decir en alto y a voz en cuello que no he gestionado, me estomaga que me hablen de eso. He visto la pequeñez de muchas gentes a quien la fama llama grandes. He oído mentir a varones en el mismo instante en que reclamaban la superioridad de su sexo. Ojalá nadie resueñe y no escriban en pro ni en contra. Con mi temperamento batallador me encontrarán si me buscan y hoy por hoy preferiría vivir tranquila y cultivar como Cándido mi jardín literario. Lo que me duele es no poder desahogar con usted todas estas cosas. Creo que a esto se debe mi excitación nerviosa cuando academia se trata. De lo que usted y yo hacíamos asunto de risa, ahora hago yo tela de mal humor y me echo a perder el hígado tontamente.
Bueno, volviendo a la lectura en clave de las cartas de Avellaneda, en la segunda epístola, el asunto tratado es el de la opinión de la autora sobre el ingreso de las mujeres en la benemérita corporación. La cerrazón académica contrasta, informa la narradora, a su corresponsal con la opinión pública transmitida a través de la prensa, que va muy por delante en esa cuestión. Sobre la falta de derechos electorales, lanza la tercera alusión encubierta a, cito, ciertos chascarrillos un poco picantes y muy salados que a última hora nos cuenta un académico y es un gran adversario del naturalismo. La referencia podría ser alusión a Juan Valera, el amigo Valera, quien de joven fuera pretendiente de Avellaneda, una coincidencia y una historia soterrada que aflora ahora con singular ironía. Valera había confesado en un acto de narcisismo literario este enamoramiento en una nota a un poema de juventud. Cito, Alelia, estos versos fueron escritos por doña Gómez Gertrudis de Avellaneda, a quien requerida amores estando en Madrid por los años 1842 a 1843. Tenía yo entonces 17. El autor de Pepita Jiménez llenaría de elogios a Avellaneda en un artículo dedicado a su poesía años más tarde. Será, sin embargo, el mismo Valera, quien redactará un folleto sobre las mujeres y la academia, manifestando una postura contraria al ingreso femenino en la institución. Pese a la amistad y admiración que con dobleces y reparos Valera parece profesarle a Pardo Bazán, el entonces académico de la lengua desde 1861 escribiría en 1891, cuando el nombre de la escritora volviera a airearse de nuevo como posible candidata, el opúsculo Las mujeres y las academias, cuestión social inocente. En este antiguo y anticuado menosprecio de varones y alabanza de virtuosas mujeres, Valera se manifiesta en contra de la admisión de académicas de número, aunque acepta condescendiente la nominación honoraria y recuerda a las mujeres su verdadero sitio. Insinúa irónicamente además los inconvenientes a los que podría dar lugar la mezcla contra natura de hombres y mujeres en las academias y concluye: desistamos de la prosaica y rastrera idea de las academias bisexuales. El panfleto, que mereció los elogios de otro académico y principal corresponsal del autor, Marcelino Menéndez Pelayo, y que vendría a dar el traste con las aspiraciones académicas de Pardo Bazán, debió de hacerle a la escritora más bien poca gracia, ¿no? En el número de marzo del Nuevo Teatro Crítico, escribe Pardo Bazán nuevamente sobre tan ardoroso asunto en forma de carta abierta, dirigida en esta ocasión a Rafael Altamira, que titula otra vez La cuestión académica, en respuesta a otra previamente publicada por aquel en la España moderna sobre la misma cuestión. En esta ocasión, su exasperación por el tema es palpable. Menciona a la autora la polvareda que suelen levantar en presa los asuntos de la academia, por ejemplo, a propósito de las, cito, extrañas vicisitudes de la candidatura de un gran novelista, Galdós, nuevamente, y se refiere a otro que ahora remete furiosamente contra ella. Cito, otro novelista famoso, al fulminar contra mí los rayos de su ira, no omite hablar con retintín de mis pretensiones académicas. Fin cita. El segundo novelista famoso debe tratarse probablemente de Clarín. El autor de La Regenta, el mismo que había prologado La cuestión palpitante en 1883, y quien había visto en la escritora una conveniente aliada en defensa del naturalismo, es ahora su inexplicable detractor. Cito a Clarín. Sea como sea, doña Emilia se presenta a defender la enseñanza de la mujer, causa por sí nobilísima, con un radicalismo, con unos aires de fronda y con un marimachismo, permítaseme la palabra, que hacen antipática la pretensión de esa señora, ya de suyo vaga, inoportuna, prematura y precipitada. Uno de los fluidos, casi pudiera decirse manía, de la ilustre dama, consiste en el afán de mezclar a hombres y mujeres, de hacerlos andar juntos y codearse en academias, ateneos y universidades. Es precisamente por aquellas fechas, a partir de 1889, cuando se aprecia el cambio de actitud de Clarín con respecto a Pardo Bazán. La rivalidad literaria con el agravante femenino parece ser la causa. Carmen Bravo Villasante apuntaba hace muchos años que el motivo del cambio de actitud del autor de La Regenta hacia la escritora, que por aquel entonces publicaba Insolación y Morriña, se debió a la ruptura que se produjo entre el temido crítico y el director de la España moderna, José Lázaro Galdiano, con quien la autora había tenido un pasajero desliz amoroso confesado a Galdós en una carta de sinceridad pasmosa. Clarín muestra su reticencia ante el mandato de Lázaro Galdiano de realizar una crítica ecuánime y sin dilaciones de las novelas de Pardo Bazán para la revista. Mira, perdona, de 1869, sí. 2 minutos, por favor.
Vale, va a ver. De 1889 hasta comienzos de los 90, Leopoldo Alas no censaría de hacer blanco excesivamente a Pardo Bazán de sus burlas y de su crítica vitriólica en artículos y paliques, y en carta de 1890 le escribe a Galdós que doña Emilia se halla poseída de un furor literario uterino que le iba a producir incansablemente deprisa y sin meditar. En los medios de comunicación, tanto públicos como privados, por tanto, la ofensa o la galantería fueron las estrategias retóricas más comunes para desautorizar a la mujer de letras, y no es difícil apreciar la tensión que se produce entre los prejuicios inherentes frente al talento femenino, junto a cierta masculinidad herida o ansiosa en el caso de los artículos hirientes que Clarín dedicó a Pardo Bazán, y la admiración y asombro que producen el prestigio de la escritora, su influencia y mecenazgo. La pretensión de Pardo Bazán de entrar en la Academia de la Lengua es vista en todo caso por Clarín y Valera como una desviación aberrante, peligrosa e inaceptable de la normatividad patriarcal. Galdós merece capítulo aparte. El novelista, que hubo de conocer bien los escritos críticos de Leopoldo Alas, pues en sus cartas le reconoce como el único crítico que lee y respeta, y había recibido comentarios mordaces de Pereda sobre la escritora, se mantuvo al margen y pudo verse atrapado igualmente por las contradicciones del pensamiento masculino al uso ante la figura de la mujer letrada, por su instintiva prudencia y aversión a las polémicas, por las intrigas que sufrieron sus respectivas candidaturas y, por supuesto, por su relación personal. Si el 24 de junio de 1885, y con esto acabo, unos años antes de su relación amorosa con Pardo Bazán, le manifestaba en carta a Clarín: aún no he leído más que 2 capítulos del Cisne de Emilia, me ha gustado lo que he leído. De esta señora le diré a usted que tiene el inconveniente de ser mujer y de perder por la mucha sabiduría el encanto propio de la mujer. La ha tratado bastante en los últimos días que estuvo aquí y es realmente instruidísima y tiene mucho talento. Bueno, pues a partir de la relación amatoria no parece haber más comentarios, o al menos en su correspondencia con Clarín, que los muy breves pero positivos sobre la lectura de alguna novela de la autora. Tal vez hubiera sido mucho esperar que quien se retrasaba con frecuencia en la correspondencia con sus amigos más fieles, como Pereda y Clarín, se hubiera prestado a terciar públicamente en defensa de Pardo Bazán o sobre la entrada de mujeres en las academias, teniendo sobre todo en cuenta su relación íntima con la escritora. Intuyó, y termino, eso sí, que la inquina de su amigo Clarín hacia su amiga Pardo Bazán pecaba de arbitraria, y por lo tanto, y por lo que se infiere de que la correspondencia de la escritora con Galdós, se permitió aconsejar a esta en 1889 sobre el asunto. Me alegro de que te cerciorases de que mis sospechas respecto a los móviles de la conducta de Clarín no carecían de fundamento, porque no quisiera que me tuvieras por suspicaz y cavilona en demasía. Pero tienes razón, como siempre, pues tu instinto es de los más rectos que conozco al aconsejarme que no intrigue. Años más tarde, y aquí sí que ya termino, de la ruptura de la relación entre Pardo Bazán y Galdós en 1912, cuando se volviera a plantear por última vez su candidatura a la Academia de la Lengua, la autora le dirige una carta en abril de este año en que agradece al novelista su actitud tan noble y tan propia ante la cuestión académica, ya con mayúsculas, por lo que se puede deducir que Galdós habría estado final y públicamente entre sus defensores. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, por tu contribución, y pasamos ahora a nuestra siguiente comunicación. José Miguel Castellán. A seguinte presentación, con traballo conxunto da profesora María Rosario Soto Arias, do Instituto de Enseñanza Secundaria Eusebio da Guardia da Coruña, e do profesor Luis González García, profesor de Lingua Española da Universidade da Coruña. Eles fixeron un traballo moi importante no campo, porque son autores dun artigo de hai moitos anos sobre o galego de Pardo Bazán, publicado no ano 2000, non recordo se non era Cadernos da Lingua, era a revista de Filoloxía Galega, unha revista, e tamén na revista de Filoloxía da Universidade de Coruña, e ten traballos tamén sobre fraseoloxía de construccións populares do galego e do castelán. Creo que vai facer unha presentación, xa vas ler o texto e ti vas manexar o PowerPoint que xa está aí. Moitas grazas. Boas tardes. Neste traballo que aquí presentamos, queremos dar a coñecer algún documento que nos axude a entender o xeito en que Emilia Pardo Bazán facía uso de sucesos cotiáns na elaboración da súa obra literaria. Por motivos de tempo non poderemos estendernos no apartado teórico, a bibliografía sobre este aspecto é considerable, senón dar algunha pincelada grosa sobre a cuestión. Soamente será necesario sinalar que a documentación que ofreceremos está relacionada con 3 facetas ben coñecidas da produción pardovaciana: a utilización na súa obra literaria de sucesos e acontecementos ocorridos de maior ou menor alcance, o que está relacionado ca súa tarefa de xornalista. A importancia que a autora concede ao tema da crueldade.
E 3, a exploración xeográfica e social da cidade da Coruña en toda a súa extensión e capas, o que Varela Jácome denomina visión plural da Coruña. Estes 3 aspectos conversen nun documento que, agochado no arquivo do antigo Instituto de Segunda Ensinanza da Coruña, agora e aquí, queremos presentar. Marina Mayoral estuda nun artigo publicado por esta casa a relación existente entre noticias que Pardo Bazán comenta na prensa, noticias moitas veces relativas aos sucesos violentos e a profunda alteración e manipulación a que as somete cando, ás veces moitos anos despois, as utiliza como material literario. Este é o caso do documento que imos presentar, un caso máis desta apropiación por Emilia do que a realidade lle proporciona. La piedra angular, publicada en 1891, é unha obra importante na narrativa pardobaciana. En opinión de Varela Jácome, cerra o período de adopción de procedementos naturalistas na autora. Para outros autores, estudosos, xa se apunta a influencia da narrativa rusa decimonónica. Para outros, en fin, sinala a transición. A obra comeza presentándonos a Telmo, o fillo do verdugo da cidade, rapaz estigmatizado por esta condición, vaga solitario desprezado pola cidade. Nun destes percorridos en rumbo pasa por diante dos matriculados no Instituto de Segundo Ensino, que nese momento están xogando entre clase e clase no terreo situado detrás do cuartel de infantería ao que dá o instituto. Os rapaces necesitan alguén, un pandote, con quen poñer en práctica un xogo novo, o asalto a un castelo. Leo: el asalto del castillo de San Vintila no era realizable sin que existiese un héroe, dispuesto a sacrificarse para mayor diversión y recreo de los demás. Hacía falta un pandote, y nadie lo quería ser, todos aspiraban al lúcido puesto de asaltantes. Fin. A presenza de Telmo, máis aínda dada a súa condición, soluciona o problema. Diríxense ao castelo de San Vintila, descenden o rochedo que conduce a él, beben na fonte do Santo e xa no escenario do seu xogo comezan a pedradas ao asalto ao castelo, que Telmo debe protexer e protexe longamente para vergonza e desesperación dos asaltantes. Pero ao cabo, as pedras caen sin compaixón sobre o infeliz rapaz que queda inconsciente tendido no chan. Leo literalmente. Los chicos, sin consultarse, se inclinaron para coger cada uno su piedra y sin concierto, a intervalos desiguales, hicieron el molinete, lanzaron el proyectil, Telmo inmóvil, sin descruzar los brazos ni poner en práctica sus acostumbrados medios de defensa, sin correr por el aldarve ni descolgarse buscando la protección del muro, aguardaba. ¿Cuál de aquellas piedras fue la que primero le alcanzó? La escrupulosidad histórica obliga a confesar que no se sabe. Probablemente le tocaron dos a un tiempo, una en el brazo izquierdo, otra sobre una oreja, junto a la sien. Y tampoco se sabe por obra de cuál de las dos abrió los brazos como el ave que quiere volar y se desplomó hacia atrás, precipitando en el vacío. Fin da cita. O episodio ocupa o final do segundo capítulo e a totalidade do terceiro, o que dá conta da súa importancia no plan xeral da obra. O documento que queremos presentar narra un episodio semellante ocorrido en 1863 no Instituto de Segunda Ensinanza da nosa cidade. O Instituto de Segunda Ensinanza da Coruña foi fundado tras varios intentos fracasados no ano 1862. Foi un acontecemento importante na cidade. Como sede da institución foi adquirido e rehabilitado o vello Palacio dos Marqueses de Camarasa, situado na Rúa Herrerías, onde hoxe se atopa o Colexio Público Cidade Bella. Para a organización do novo centro foi comisionado don Carlos Muñoz Barroso, tamén catedrático de Economía Política da Escola de Comercio, agregada ao instituto daquela. Este centro, que presentaba deficiencias, foi trasladado no ano 1890 ao edificio que hoxe ocupa o seu herdeiro, o Instituto Eusebio da Guarda. No Eusebio da Guarda consérvase, pois, o libro de actas do Consejo de Disciplina dese antigo instituto. Un libro que chegou ás nosas mans cando nós, unha servidora en concreto, formábamos parte da dirección do centro. E aproveito este momento para agradecer á directora, dona Isabel Russo, agradecerlle as facilidades que sempre nos deu para investigar no arquivo. O mencionado libro de actas está formado por un caderno de 100 folios numerados dos que se utilizaron os 25 primeiros. Xustamente o libro inaugúrase co documento que aquí transcribimos, poucos meses despois da apertura do centro. Este primeiro Consello de Disciplina, celebrado 14 de febreiro de 1863, orixínase por unha pelexa a pedradas levada a cabo por alumnos do instituto. A véspera, e leo textualmente do libro este de actas, en la mañana del 13 del actual,
Entre 11 y 12 de la misma, el señor presidente dijo que hallándose en el citado día un considerable número de los alumnos de este instituto reunidos en la entrada principal de dicho local, habían algunos de ellos pronunciado palabras que por sus condiscípulos fueron consideradas en el concepto de ofensivas, dando estas lugar a que se originasen contiendas entre todos los que se hallaban presentes, y resultando por último la formación de dos distintos bandos que representaban los alumnos de estudios generales y de aplicación al comercio de este establecimiento, que acto continuo y siempre alterando se dirigieron al fuerte de San Amaro y de esta manera situados emprendieron una refriega arrojándose piedras unos a los otros y la que se convirtió en una pelea de bastante gravedad, después de haber pasado el citado fuerte de San Amaro y no a gran distancia de la Torre de Hércules, ocasionando todo esto que los alumnos de estudios generales, don Francisco Prado y Espino y don José Ubieta y Echeveste, recibieran heridas, siendo las del primero de alguna gravedad. Ferro. Interrogados os participantes na pedrea, o Consello acordou un castigo exemplar para os xefes de cada banda. Falló que debía condenar e condenaba a don Eduardo Díaz y Cobos, etc. Hasta 8 nomes propios con apelidos. Pues condenados a 8 días de encierro en el establecimiento, sin salir a su casa, pero asistiendo a las clases. O suceso causou un gran alboroto na cidade. Leo literalmente do libro este de actas de castigo. En la población no circulaba otra voz, ni se escuchaba otra conversación que los chiquillos del instituto han matado a un compañero suyo a pedradas. E iso por varios motivos. O feito de que un dos rapaces implicados fora ferido de certa gravidade, sendo dado por morto. O día seguinte non foi posible interrogalo porque ainda estaba inconsciente, segundo leemos na acta. 2, pola severidade do castigo, 8 días de encerro no centro, sin posibilidade de sair do mesmo, máis que para asistir á misa e a imposición da cinza, pois o feito sucedeu en vésperas do entroido. 3, pola situación social dos alumnos implicados, pertenecentes a coñecidas familias, as únicas que daquela podían custear os estudos dos fillos. Tal é así que os pais dos alumnos sancionados recorreron o castigo ante o Consello nun primeiro momento e, desestimada a solicitude, acudiron a instancias superiores, o que obrigou o Consello de Disciplina a celebrar outras 3 sesións para corroborar o fallo. Para iso foi encargado un informe a unha comisión dos membros, polo que temos datos suficientes dos antecedentes dos sucesos e das consecuencias. Así sabemos que os pais recorreron ao reitor da Universidade Literaria de Santiago para que levara unha instancia a raíña. Sabemos que as pedreas eran frecuentes diante do centro. Sabemos que o motivo do enfrontamento era a rivalidade entre os estudiantes das dúas seccións do Centro de Estudios Xerais e Aplicación ao Comercio. E fíxense que este suceso ocupa 11 folios dos 25 utilizados no libro de actas. A seguinte sesión do Consello terá lugar xa por outros motivos 4 anos máis tarde. En total, o Consello reuniríase 15 veces en 50 anos de uso. Coincidencias entre os textos. A adolescente dona Emilia, sin dúbida, tivo coñecemento isto sucedido acaecido tan cerca da súa residencia e que afectaba a familias coñecidas. A noticia puido ser revivida aínda máis polo feito de que o seu fillo primoxénito, Jaime, era alumno de un dos bandos, os de Estudios Xerais e Aplicación ao Comercio dunha banda e, no caso da obra literaria, os encabezados por Instituto Taconer, alias Cartucho, e Froilán Neira, alias Edison. A gravidade das feridas sufridas, que nos dous casos case provocan a morte de algún dos afectados. A semellanza da localización do suceso. Dona Emilia detalla na obra con exactitud o lugar onde se sitúa o instituto, onde están xogando, o camiño que seguen os rapaces cara ao Castelo San Amaro, co seu anexo a certa distancia ao Sao de Polvorín, o cemiterio, a capela e a fonte do Santo, a praia, o mesmo percorrido que realizan os alumnos reais sancionados con 8 días de encerro, ca diferenza de que estes non penetran no recinto fortificado, cousa perigosa e innecesaria para o seu propósito, pero substancial na obra pardopaciana. E o motivo do xogo é asaltar o castelo. A este respecto, só cabe salientar a modificación toponímica que realiza a autora. San Amaro convértese en San Vintila. As modificacións nos nomes toponímicos é unha constante de Emilia Pardo Bazán. Ela mesma indica en diversos lugares que utiliza este recurso para librarse do realismo servil e para ter maior liberdade creativa. A toponimia de la piedra angular coincide en gran medida con outras obras marinedianas, pero, como imos ver, estas modificacións están suxeitas a certa lógica ou motivación. A rúa Rego de Agua, por onde vai a Auga Regos, que é onde vive o doutor Moragas, convértese na rúa Arroyal. A actual Praza de María Pita, tamén chamada Praza do Derribo ata 1876, por estar levantada no derribo das fortificacións que protexían a cidade alta, actualmente dicimos Bella, convértese no Páramo de Solares.
O descampado, hai que dicir, porque este é un dato histórico, distribuíase realmente en solares, e así consta, en solares para a súa urbanización. Así consta, por exemplo, na Guía de la Coruña de Coumes Gai de 1877. O terreo onde as tropas realizaban as súas prácticas e xogaban os rapaces, o campo da Estrada, en fin, convértese no campo de Belona, que é unha deusa celta da guerra, en paralelo ao campo próximo de Marte, onde con anterioridade realizaba as súas prácticas o rexemento de artillería e que ainda hoxe na Coruña actual se segue chamando así. Como vemos, todo ten certa motivación. No caso de San Vintila e San Amaro, a motivación lévanos ás afastadas terras do Carballiño, o Pazo de Vanga, no que Emilia pasara tempadas tras o seu matrimonio con don José Quiroga e Pérez Deza. De feito, o Pazo de Vanga, se non erro, falla a miña memoria, era a herdanza da nai do Quiroga. Próximo ao Carballiño está o concello de San Amaro, santo de dubidosa existencia real, como sucede con San Vintila, que é tamén un santo de orixe popular, local, e que non figura no santoral. Era un eremita do Nove, moi venerado en varias ermidas da zona, onde incluso se atopa o seu sepulcro, en Santa María de Punxín, un sepulcro analizado e estudiado in hilo tempore polo académico Ángel del Castillo, e tamén profesor no Eusebio da Guarda, pero brevemente. E do que, sin dúbida, unha estudosa do folclore como ela, Emilia, non podía ser descoñecedora. A vinculación San Amaro-San Vintila é, pois, un caso de traslación entre santos venerados na mesma bisbarra Ourensá. E ata aquí chegamos, miñas donas e meus señores. Creemos que esta pequena contribución axuda a mostrar como a nosa autora aproveitaba materiais da realidade para construir a súa obra. Gracias pola súa atención. Gracias, claro. Moi rápido, non? Bueno. Pero bueno. Espero que se me entendera. Bueno, eu creo que sí, eu sí. Tamén, como tiña o PowerPoint, estaba todo ben. Moitas grazas, Charo, ainda que creo que un sacrificio excesivo de velocidade, pero bueno, recuperamos o tempo, damos tempo a tomar un bocadillo antes de rematar o... Moi ben, imos entón seguir coa terceira presentación, que é a presentación tamén telemática do profesor de Literatura Española e Teoría Literaria da Universidade de Coimbra, Antonio Apolinario de Lourenço, que non sei se está a nos escoitar ou se está... Sí. Ben? Boa tarde. Boa tarde. Hola. Profesor Apolinario Lourenço, Antonio Apolinario Lourenço, ten feito moitos contributos aos estudos ibéricos peninsulares, un par de traballos moi relevantes que eu quisera subliñar, por exemplo, o seu traballo sobre Sá de Queirós e o naturalismo na Península Ibérica, os seus estudos de literatura comparada a luso española, inda que ten unha bibliografía moi abondosa e moi brillante. Boa tarde, cedo a palabra, profesor. Buenas tardes. Bueno, yo agradezco a la organización del Congreso que haya aceptado mi comunicación. Por cierto, el tema es demasiado, el título es demasiado desarrollarlo en el... por eso me voy a detener en algunos aspectos de lo que podrá constituir un trabajo más completo sobre esta asociación que hago entre la construcción de las novelas de los pasos y la concretización de los planes de Emilia Pardo Bazán para la edificación, o más bien reedificación del Paso o las Torres de Meirás, porque el título es de los Pasos de Ulloa al Paso de Meirás. Cuando se busca en Internet más información sobre este monumental edificio, las Torres de Meirás, se suele deparar con datos contradictorios. En la Wikipedia, por ejemplo, nos aparece esta descripción. Las Torres de Meirás, o Paso de Meirás, es un paso señorial situado en el término municipal de Sada, La Coruña, España. Lo mandó construir la escritora Emilia Pardo Bazán, que residía allí varios meses al año. En 2008 fue declarado bien de interés cultural al finalizar la guerra festival por Francisco Franco, bueno, y etcétera, porque lo demás ya lo sabemos. En la columna de la derecha, sigo hablando de Wikipedia, se declara que su estilo es románico y que su construcción tuvo inicio en 1893 y su conclusión en 1900. Pero también se declara en el mismo artículo que doña Emilia se casó en la Capilla del Paso el 8 de julio de 1878, es decir, cuando todavía no estaba siendo construida, por la misma información de Wikipedia. La lectura del libro de Carlos Babillo Urquidi y Manuel Pérez Lorenzo
titulado Meirás, un paso, un caudillo, un expolio, nos permite concluir que en realidad el edificio tiene origen medieval y que por lo menos desde 1630, cuando el sacerdote Pedro Patiño de Bergondo funda un vínculo que recae sobre su sobrina Marta Patiño del Oído, hay uno de los propietarios de la finca donde está ubicado el paso y la familia de Emilia Pardo Bazán. Según estos autores, hay indicios que apuntan que la primitiva fortaleza que está en el origen de las Torres de Meirás habrá sido construida en los años 70 del siglo XIV. Los apellidos Pardo y Bazán entrarán posteriormente a la familia por vía matrimonial. Así, el abuelo paterno de doña Emilia, casado con Joaquina Mosquera y Rivera, se llamará Miguel Pardo Bazán. Destruido por los franceses durante la Guerra de Independencia, el edificio conocería una reedificación hecha por don Miguel, aproveitada, según los autores identificados, para retirar os vestígios de sua natureza fidalga, puesto que el abuelo de la autora de Los Pasos de Ulloa resultaba ser un liberal exaltado. Doña Emilia se quejaba incluso de que su abuelo masón había retirado el escudo de armas que, como sabemos, la reconstrucción conducida por doña Emilia y su madre, doña Amalia de la Rúa, seguiría exactamente el rumbo opuesto, con la construcción de torres almenadas que le daban un aspecto medieval y señorial, aunque en el cuadro de un evidente eclectismo revivalista que denuncia su modernidad. Si miramos con alguna detención el paso o las Torres de Meirás, aunque solo su aspecto exterior, podemos ser llevados a concluir que la reconstrucción moderna del edificio asentó más en el impulso personal y en la improvisación que en una planificación minuciosa. Y eso me hace pensar en aspectos particulares de las novelas de Los Pasos de Ulloa, los cuales creo que han pasado casi desapercibidos. Por cierto, las dos novelas tienen una enorme calidad literaria y aparentan haber sido rigurosamente planeadas y esmeradamente ejecutadas. Hay, sin embargo, algunos detalles en la narración que demuestran un cierto desvío de lo que debería ser un discurso novelesco coherentemente realista. Esto ocurre incluso en los vínculos familiares de don Pedro, el supuesto marqués de Ulloa, que van sufriendo alteraciones a lo largo de la acción romanesca, con reflejo directo en las descripciones de los escudos de armas presentes en el edificio de los llamados Pasos de Ulloa. No olvidemos, si es que hay alguna relación entre estos dos hechos, que el abuelo de doña Emilia había retirado el blasón del Paso de Meirás. En efecto, la lucha interminable entre los efectos de lo real y las huellas de la ficcionalidad en las novelas de Los Pasos, el blasón de la casa de los Ulloas ocupa peculiar. En la primera visita de Julián Álvarez a los jardines que rodean la casa, en Los Pasos de Ulloa, el capellán constata el abandono de un espacio que sin duda había estado muy bien cuidado en una época de la cual aún quedaban vestigios, como las huellas del escudo de los Ulloas recortadas en la vegetación. Debido al poco cuidado puesto en la preservación del jardín, ya no era posible la reconstitución del escudo de armas sin la intromisión de la narradora. Y ahora sí, antes de dar con el marqués, recogieron el capellán y su guía casi toda la huerta, aquella vasta extensión de terreno debía haber primor y engalanada con los adornos de la jardinería simétrica y geométrica cuya moda nos vino de Francia. De todo lo cual apenas quedaban vestigios. Trazadas con mirto en el suelo, eran ahora intrincado matorral de bojes, donde ni la vista más lince distinguiría rastro de los lobos, pinos, torres almenadas, roeles y otros emblemas que campeaban en el preclaro
blasón de los Ulloas. Sin embargo, persistía en la confusa masa no sé qué aire de cosa plantada, adrede y con arte. Aunque entre los apellidos que identifican en la novela el dueño de los pasos, Pedro Moscoso de Cabreira y Pardo de la Laje, no figure Ulloa como patronímico, no queda duda que en la ficción fue residencia de los marqueses de Ulloa y de que el escudo que describe es el blasón de los Ulloas, aunque la narradora nos avise en el archivo de la casa que en aquel momento, o en el momento en que transcurre la acción de la novela, el personaje no pertenece al tronco principal de la familia, sino a un ramo colateral que conservó el edificio, pero no el título de nobleza al que estuvo asociada. En realidad, el patronímico Ulloa es un apellido que remite en Galicia para una relevante estirpe familiar cuyo principal exponente fue el arzobispo de Santiago, Alonso III de Fonseca y Ulloa, fundador de los colegios Fonseca de Salamanca y Santiago, quien alcanzó la dignidad de arzobispo de Toledo y primado de España, cargo en el que sucedió al cardenal del arzobispo Alonso II de Fonseca y de María de Ulloa, una hidalga de Cambados. Ahí Ulloa, y voy a compartir tela, a ver si funciona, supongo que sí. El más imponente, bueno, hay 3 pasos de Ulloa, pero ninguno de dimensiones acordes con las descritas en las novelas pardo-bazanianas. El más importante es el de Cambados, en este momento este es el paso de Meraz. Vamos a ver cómo voy a pasar para el siguiente. Quizás tenga que volver aquí. Bueno, ¿no me escoitas? Este es el paso de Cambados con non me su escoita. escudo torto. Sí, perdoa, escoitasme, Antonio? Sí, É que non podemos ver as imaxes. Non sei se podes tes que dar agora vemos moitas imaxes en realidade, pero ningunha parece a que ti querías. Tes que hai unha opción de partillar a pantalla e non sei se has atopado. Bueno, voy a dejarlo y me voy a limitar a describir lo que está. Bueno, el más imponente es el de Cambados, pero su ubicación costera lo aleja por completo del escenario de la novela, puesto que el paso novelesco se sitúa cerca de Orense. Los otros 2 se encuentran en el municipio de Senle, el Desposende y la casa solariega de Riubó, ubicada en un valle muy fértil y cuya actividad económica sigue centrada en la producción agrícola. El escudo de armas de los Ulloas se parece más al escudo de otra antigua residencia Desposende, que ocupa un espacio adyacente al paso de Ulloa, que al del paso que perteneció efectivamente a los Ulloas. Ambas casas señoriales son ahora hoteles rurales. Por cierto, lo cierto es que la descripción de los blasones de los pasos de Ulloa en la cita de Pardo Bazán no incluye realmente el escudo de los Ulloas conocido en estado puro por los habitantes de Cáceres, donde también hay en el casco histórico varias residencias de la familia Ulloa, porque el emblema, el escudo de los Ulloas, ya hablaré de ello, efectivamente no es nada, no tiene ningún parecido con lo que describe Emilia Pardo Bazán en los pasos de Ulloa. La segunda descripción del blasón de los pasos ocurre en el capítulo 19, episodio de que Don Pedro está intentando matar a Nucha. En este caso,
sueña que el paso del siglo XVIII se había transformado en un castillo feudal que solo tenía en común con el caserón moderno el escudo de armas, donde sigue faltando la marca de los Ulloas. Pues no he podido enseñarlo. Lo único que en el castillo recordaba los pasos actuales, estoy citando, era el majestuoso escudo de armas, pero aún en este mismo existía diferencia notable, pues Julián distinguía claramente que se habían animado los emblemas de piedra. El pino era un árbol verde en cuya copa gemía el viento, y los dos lobos rapantes movían las cabezas exhalando aullidos lúgubres. El lapso de doña Emilia solo se corrige en el último capítulo de Los Pasos de Ulloa, cuando Julián regresa a Ulloa después de una década de ausencia y lamenta que al tiempo de Los Pasos. Otra vez otra cita: ahí están los pasos de Ulloa que no me dejarán mentir. La gran huronera, desafiando al tiempo, permanece tan pesada, tan sombría, tan adusta como siempre. Ninguna innovación útil o bella se nota en su mueblaje, en su huerto, en sus tierras de cultivo. Los lobos del escudo de armas no se han amansado. El pino no echa renuevos. Las mismas ondas simétricas de agua petrificada bañan los estribos de la puente señorial. Y aquí por primera vez aparecen las ondas simétricas, y estas ondas estilizadas son efectivamente la marca específica del escudo de armas de los Ulloas, apareciendo en asociación con otros emblemas en cada una de las tres casas señoriales que he identificado anteriormente, es decir, en los escudos de los Pasos, de los Pasos de Ulloa, de Cambada, pero podéis fiaros de mí que efectivamente eso está en los pasos reales, los edificios, y no está en la novela de Pardo Bazán, con excepción de esta única descripción. Significativamente, el escudo de armas de los Pasos, tal como es descrito en la Madre Naturaleza, difiere sustancialmente del esbozado en Los Pasos de Ulloa. Tratándose de una novela nueva, aunque continuadora, segunda parte de la primera, la autora no se sintió obligada a respetar la descripción del escudo que había hecho antes, ni los lectores parecen haber extrañado la transformación. La mirada a través de la cual se vuelve a observar el palacio de Pedro Moscoso es ahora la de Gabriel Pardo, que lo veía por primera vez. La cita: dieron vuelta casi completa a la cerca de los Pasos, pues... Perdón, Antonio, que fican 3 minutos máis para pechar a presentación. Sí, bueno, estoy terminando. Dieron vuelta casi completa a la cerca de los Pasos, pues la era se encontraba situada más allá del huerto, a espaldas del solariego caserón. Gabriel aprovechó la coyuntura de enterarse del edificio, en cuyas trazas conventuales discernía rastros de aspectos bélico y feudal, aire de fortaleza por el grosor de los muros, la angostura de las ventanas, reminiscencia de las antiguas saeteras, las regas que defendían la planta baja de fuertes puertas y los disimulados postigos, las torres que estaban pidiendo almenas y sobre todo el montés blasón, el pino, la puente y las sangrientas cabezas de lobo. Antes eran lobos completos, ahora son solo cabezas de lobo. Ojo, cabezas de lobo no son los lobos rapantes de anteriores descripciones del blasón del Paso. En realidad, la vinculación familiar de don Pedro en la madre Moscosos, casi habiendo desaparecido las referencias a los Ulloas. Si el apellido Pardo remite para la propia linaje familiar de doña Emilia, Moscoso nos suena de modo muy distinto de Mosquera, otro de los apellidos de Emilia Pardo Bazán. De todos modos, Moscoso era, eso sí, el apellido materno de Luis Pereira Velho de Moscoso, quien mandó ejecutar el palacio de Brejoeira, cerca de Monção, en la provincia portuguesa de Minho. Se trata de una suntuosa residencia señorial, construida a inicios del siglo XIX, en estilo neoclásico, muy parecida al Palacio Real de Ajuda en Lisboa, y que acogió
Doña Emilia en uno de sus viajes a Portugal en 1874. Lo que queda de las notas personales registradas en francés por la futura novelista fue publicado y comentado en la revista La Tribuna por Ana María Freire López, quien no deja de llamar la atención para la coincidencia del apellido de anfitrión portugués. Regresando a la novela y terminado, cuando unas páginas después se vuelve a describir el escudo pintado en el dormitorio de Don Pedro, ya no se asocia para nada al nombre de los Ulloas, sino exclusivamente al linaje de los Moscosos. Y cito: en el centro, sobre un medallón de damasco carmesí rodeado de orlas de oro, estaba pintado el montés blasón de los Moscosos, las cabezas de lobo, el pino y la puente. El escudo de armas de la familia Pereira de Castro y Moscoso, que se exhibe en el claustro de la Catedral de Tuy, no tiene pino ni puente, aunque sí las cabezas de lobo, que efectivamente constituyen el elemento central del escudo de los Moscosos, y este sería también una imagen que yo quería enseñar. Y he terminado. Moi rapidamente agora con o noso seguinte comunicante, que é compañero do comité Santiago Díaz Laje, pero que está aquí sobre todo cunha presentación sobre Pardo Bazán. É autor dun libro para min moi renovador dos estudios do século XIX, recentemente publicado nunha editorial prestixiosa nas Prensas Universitarias de Zaragoza, Escritores e lectores de un día todos, literaturas periódicas en España del siglo XIX, pero hoxe vai nos falar, entendo, de Emilia Pardo Bazán. Grazas, Santi. Ben, moitas grazas. Eu vou falar en castelán, por deferencia ás persoas que nos escoitan que veñen de fora de Galicia, pero antes quero dar grazas, inda que un pouco raro, sendo eu do comité organizador, o comité organizador do Congreso, que mo puxo fácil para, por primeira vez, compaxinar as dúas tarefas, a de falar nun Congreso e coordinar algúns aspectos del, e tamén o persoal da Academia e o noso personal auxiliar destes días que están traballando intensamente dende hai tempo para que todo isto saia ben. Entón, grazas a eles, paso xa o meu tema, que ten que ver coas relacións de Emilia Pardo Bazán cun xornal francés que ela menciona en varios textos dos anos do traspaso de séculos. En el origen de mi comunicación está una constatación del lector, y es que en los años del traspaso de siglos, Emilia Pardo Bazán alude en varias ocasiones al diario parisino La Fronde. Desde 1897, creo, empieza a referirse a veces a determinadas escritoras francesas y a esta iniciativa que algunas de ellas han animado desde el año, como digo, de 1897. Gracias al hecho de que ya existen estudios sobre La Fronde, particularmente de Sandrine Lebec y de Marie-Ève Terenty, he podido explorar un poco las relaciones entre ellas y tratar de explicar por qué a Emilia Pardo Bazán le llama la atención La Fronde, y lo que quizá es no menos significativo, por qué a La Fronde le llama la atención Emilia Pardo Bazán. Porque las cosas empiezan por este último camino y no por el primero que he mencionado, al menos en apariencia. Y ya sabemos que en cuanto a la repercusión de Emilia Pardo Bazán en la sociedad literaria de su tiempo, es difícil saber dónde está la causa y dónde están los efectos, porque no siempre lo que parece un gesto de consideración hacia ella es completamente espontáneo, y viceversa. Bien, según las declaraciones de sus promotoras, en el número 1, La Fronde, journal quotidien politique littéraire, est dirigé, administré, rédigé, composé par des femmes. Es decir, que todo el proceso de producción del periódico recae sobre sus trabajadoras. Como explica Marie-Ève Terenty en su libro Femme de Presse, Femme de Lettres, en los primeros tiempos del periódico, la fundadora, Marguerite Durand, tuvo que enfrentarse, o lidiar más bien, con una legislación que impedía que las mujeres trabajasen después de las 9 de la tarde, y también tuvo que enfrentarse a una huelga del Sindicato del Arte de Imprimir, que se oponía a que un taller tipográfico estuviese exclusivamente formado por mujeres. La solución a la que ella llegó, y es una cuestión que ya apunta a uno de los aspectos que los historiadores de la prensa suelen comentar, es fundar, transfiriendo la propiedad del taller tipográfico a las trabajadoras, la Sociedad Cooperativa de las Tipógrafas, que es quien se encarga de la impresión del diario La Fronde desde el comienzo.
Bien, tanto Terenty como Lévesque señalan que la financiación del periódico es misteriosa y explican que posiblemente los contactos de Marguerite Durand con los Rothschild y con el ministro Viviani, no estoy seguro de si es André o René Viviani, porque existieron dos políticos de este apellido, quizá esas conexiones expliquen la pujanza del periódico desde sus primeros tiempos, porque parece que empiezan con gran fuerza desde el comienzo. Aunque ya antes habían existido periódicos de tendencia feminista, las historiadoras de la prensa a quienes he citado destacan que La Fronde se distingue por ser, en primer lugar, un diario de vocación generalista, que no es militante exclusivamente, sino también militante, también político, también literario, es decir, una obra compleja y poliédrica, y también se caracteriza por ser diario, es decir, por haber asumido el tiempo y la periodicidad propia de los tiempos de la política y los tiempos del comercio y los negocios, que según Marie-Ève Terenty eran dominio culturalmente definido como masculino. La prensa española no ignoró generalmente la existencia de La Fronde y es importante tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que los artículos de Emilia Pardo Bazán se destacan, por un lado por su profundidad, por otro por el grado de conocimiento que revelan sobre la sociedad literaria del momento y también sobre el significado de esta iniciativa como obra de unas autoras con trayectorias muy diversas, que no eran solo periodistas profesionales ni mujeres de letras en sentido amplio como ella misma, sino que eran militantes feministas, periodistas profesionales con una amplia trayectoria en las redacciones y también escritoras de vocación más artística, más literaria. Es decir, que era una redacción tan híbrida como en algunos momentos nos parece a nosotros la propia Emilia Pardo Bazán, que conjuga unos rasgos de carácter muy variados y en apariencia difíciles de manejar y gobernar con la soltura que a ella la caracterizaba. Bien, en un artículo de 1897 sobre el que ha llamado la atención distintos críticos, ella habla de la mujer periodista. Y en ese texto menciona varios nombres de escritoras que, según ella, demuestran que, aunque el anonimato general de la literatura periodista, dice, con este término, suele ocultarlo, la información y la política y los periódicos del día están escritos por manitas de mujer. Son palabras textuales. Cita a Caroline Remy, más conocida como Séverine, y dice, la escritora más celebrada que vive hoy en Francia. Cita a la señora de Rute, evidentemente, su amiga María Leticia Bonaparte Huisse, fundadora y directora, entre otras revistas, de Le Matin Español, luego Nouvelle Revue Internationale. Cita a Paul Mink, un seudónimo, y dice, decidida propagandista socialista, y añade, yo no canonizo las ideas de nadie, alabo el estilo y la habilidad tan solo, y en lo demás que cada cual mire por sí y responda de su criterio. Juliette Lambert, alias Juliette Adam, directora de la Nouvelle Revue, y las escritoras conocidas como Arbet Barin, a quien cita, como me ha señalado Laureano Bonet, Rafael Altamira en alguna ocasión, y Arsène Arus, seudónimo, según ha demostrado Ángeles Ezama, de Sara Oquendo, buena amiga de Pardo Bazán. No habré conseguido que oigan todas las cursivas, pero son predominantemente seudónimos. Teniendo en cuenta la fecha que antes decía, 1897, podemos saber que este artículo es anterior a la fundación de La Fronde, pero no en mucho tiempo. Es decir, 6 semanas si consideramos que la publicación de la correspondencia alicantina, que es la que yo he localizado en la Biblioteca Digital de Prensa Histórica, y que han citado ya otros antes que yo, evidentemente, si suponemos que esa es la primera publicación, es 6 semanas anterior a la fundación de La Fronde. Y en ese artículo Pardo Bazán da 3 claves, a mi juicio, determinantes para entender la relación de ella con este periódico. La primera es el nombre de Paul Mink, communard de 1871 y activista del movimiento obrero de tendencia socialista y revolucionaria hasta sus últimos días, que participó en la fundación de La Fronde y estuvo en la redacción desde el comienzo. Segunda clave, Séverine, formada junto a Jules Vallès, el fundador de Le Cri du Peuple y periodista también de tendencia socialista, que lo acompaña en la refundación del Cri du Peuple en 1883 y de hecho financia ese relanceamiento por medios que podemos comentar después, y que cuando muere Vallès desaparece de su periódico y sigue en otros muchos periódicos como reportera, redactora polivalente, escritora periódica, siempre con independencia respecto de las líneas editoriales de los medios en los que escribe, reivindicando el poder de la firma como definición esencial de lo que el periodista dice y quiere decir. Última clave, la princesa Ratazzi.
es el vínculo entre Pardo Bazán y la brillante sociedad periodística de París en este caso, y de hecho en la necrológica que Pardo Bazán escribe de su vieja amiga, que es para mí de las necrológicas más hermosas que ella escribió, cuenta que en su casa pudo conocer y ver de cerca celebridades que difícilmente encuentra un extraño en el torbellino de París: Renan, Alejandro Dumas, Flammarion, Copé, Séverine. Esto lo dice en 1902, pero cabe deducir que cuando presenta a las escritoras francesas posiblemente ya ha entrado en contacto con este medio. Bien, impresiones de Lafronde sobre Emilia Pardo Bazán. Es la primera parte de lo que me queda de intervención. La segunda parte será impresiones de Emilia Pardo Bazán sobre Lafronde y al final sacaré, como parece obligatorio, algunas conclusiones. Impresiones de Lafronde sobre Emilia Pardo Bazán. Desde 1898, alguna referencia, más o menos puntual, a esta escritora que llama la atención en España. Primero, a propósito de mujeres célebres españolas, luego en una sección llamada Courrier Español, o sea, siempre dentro de artículos relacionados con España, y en esta primera época parece que su presencia en Lafronde es consecuencia de su notoriedad en España, es decir, que los escritores que hablan de ella tienen muy claro que es una figura central en el campo literario español y que al hablar de las escritoras o de la literatura española en general hay que hablar de ella. La clave del momento en el que se empieza a hablar de ella ya con seriedad es 1898. No con mucha precisión en títulos y datos, pero con una amplia selección de fragmentos traducidos de sus cuentos, sobre todo de los cuentos incluidos en Cuentos de Amor, aparece en un artículo de diciembre de 1898 firmado por D. Echard, que es una colaboradora habitual de Lafronde, pero no sé cuál es su nombre de pila. Luego aparece ya, como digo, en algún Courrier Español firmado por Soledad, en castellano, a propósito de la coronación de Ramón de Campoamor, como una partidaria entusiástica de la coronación de Campoamor, finalmente frustrada. Aparece después como española célebre, aparece en abril, y esta es una de las claves, como escritora que pronto va a visitar París en 1899, en abril, con el objeto de dar una conferencia en la Sociedad de Conferencias de la calle Chagas. En este momento, la notoriedad de ella es ya importante. Aparece un breve telegráfico enviado desde Madrid en el que se anuncia que ya está viajando a París, y de hecho, el día después de su llegada, aparece un artículo, Emilia Pardo Bazán, en París, escrito por María Luisa Nerón, a quien ella cita después en la Ilustración Artística. Y en esa entrevista aparece uno de estos fenómenos un poco especulares de la notoriedad de Emilia Pardo Bazán, que es que las periodistas de Lafronde dicen que la primera visita de Emilia Pardo Bazán en París ha sido para Lafronde, y Emilia Pardo Bazán dice que las periodistas de Lafronde han ido a esperarla a la estación de Orleans con el objeto de ser las primeras en recibirla. Y ahí, como señalarán distintos periodistas, y esta mañana comentaba Marisa Sotelo, se da uno de estos juegos de doble percepción que comentaba Rubén Darío, en que no es fácil saber cuál de las dos partes tiene razón. Y efectivamente la prensa española, cuando Emilia Pardo Bazán empieza a aparecer tanto en Lafronde en este mes de abril del 99, la prensa española comenta que no es verdad que haya tenido tanto éxito, no es verdad que el banquete haya estado tan concurrido, no es verdad que esto, no es verdad que lo otro. La propia Emilia Pardo Bazán, a propósito de esta entrevista en Lafronde, parece haber enviado alguna información al Liberal que a los pocos días de la publicación de la entrevista aclara que la entrevista está llena de imprecisiones y que la autora está un poco fastidiada porque la entrevista no hace justicia a lo que ya ha dicho o explicado. Bien, voy encarrilando el camino hacia el final. De los aspectos que destaca Emilia Pardo Bazán sobre sí misma, uno de los más llamativos es el que tiene que ver con su carácter. Citaré solo un par de extractos. El que tiene que ver con su carácter, que es, según ella, una mezcla de misticismo y liberalismo, y eso explica su afinidad con Feijóo. Otro aspecto que me parece interesante son sus declaraciones en esta entrevista, que no me parece contaminadas, esas declaraciones por la periodista, sobre sus cuentos y la forma de tratar el amor en los cuentos. Dice, mis enamorados se quieren, se lo dicen, se lo demuestran. Y aunque dicen que lo describo muy crudamente, yo siempre me he mantenido dentro de una cierta discreción y un cierto decoro, vamos a decir. Bien. En esa entrevista se caracteriza a Emilia Pardo Bazán como feminista,
feminista interesada en el progreso de las mujeres, en su educación, en su avance cultural, pero se destaca que es una feminista independiente sin pertenencia a ninguna sociedad de tipo feminista. Y una de las cosas que se destacan es su paso por el Ateneo en la Cátedra de Literaturas Contemporáneas, pero también le preguntan por la Academia y ella responde muy abruptamente, al parecer, que nunca ha presentado su candidatura a la Academia. Es decir, que vemos que el juego de declaraciones está bastante relacionado con la imagen que en Francia y en España pueden tener sobre ella. Vamos yendo hacia el final de este apartado y también de mi intervención con una noticia que no es muy destacada. Aparte de un banquete a Emilia Pardo Bazán, en honor de Emilia Pardo Bazán, la Fronde promoverá más adelante la publicación de una traducción de El saludo de las brujas, que no se publica como L'Oracle des Sorcières, como había sido en la pequeña revista internacional en 1897, sino como Tu seras roi, es decir, el vaticinio de las brujas a Macbeth, serás rey. Es la misma traducción hasta donde he podido verlo, pero es interesante constatar que en 1902 se publica en el folletín de la Fronde. Pardo Bazán sobre la Fronde. Un artículo de 1899 en el que ella explica su visita a París, su paso por la Sociedad de Conferencias, su relación con este periódico y sus impresiones sobre sus promotoras. Hay una cierta incomodidad, a mi juicio, en los comentarios de Pardo Bazán sobre las escritoras, porque aunque destaca que es un periódico de combate, un periódico de carácter feminista, militante, también destaca que la oficina y la redacción son claramente femeninas. Y este es un aspecto en el que Emilia Pardo Bazán tiene una singular perspicacia, porque una de las cosas que destacan las historiadoras de la prensa es precisamente que las periodistas de la Fronde se caracterizaron por reivindicarse a través de fotografías de la redacción y de ellas mismas como mujeres con un toque de coquetería, mujeres de su tiempo, mujeres modernas y mujeres con una cierta querencia por la elegancia y el buen gusto, cosa que posiblemente explica también una cierta afinidad con Emilia Pardo Bazán. Otra característica, y ya llego a las conclusiones, es que Emilia Pardo Bazán siente una cierta incomodidad, como avanzaba antes, ante la dimensión más profesional, diría yo, de estas escritoras, la que las hace específicamente periodistas y no mujeres de letras en el sentido amplio que ella reivindica para sí. Son escritoras profesionales que parecen tener que ver con el París laborioso, industrioso, metódico, que se levanta temprano, que descubre Silvio Lago en La Quimera y que lo desconcierta. De hecho, no es el París para nada de la vieja aspiración literaria que Emilia Pardo Bazán había conocido a través de los naturalistas, sino que era un París de trabajo y un París muy burgués, con una vida pautada, ordenada y que empezaba temprano, como estoy diciendo. Bien, y llego al final. ¿Qué características cabe desprender de los juicios de Pardo Bazán sobre la Fronde? Primero, que es rápida en darse cuenta del carácter militante del periódico, que no impide que tenga interés por otros temas, aparte de la propia cuestión feminista, y de hecho ella ve problemático que el periódico La Fronde se detenga tanto en el affaire Dreyfus, porque sostiene que a La Fronde debería interesarle sobre todo la educación de las mujeres, el progreso de las mujeres, y no tanto este tema que ella no ve relacionado directamente con el feminismo. Segunda cuestión que me parece interesante, reconoce una característica que la historia de la prensa ahora ha puesto de relieve a propósito de La Fronde, y es el carácter de bradamante, como en el Orlando, de las escritoras que se echan al campo de batalla, también a través de la prensa. También una pluralidad de impresiones, diría yo, sobre la sociedad literaria, que es una sociedad artística, pero también burguesa, metódica, con un oficio literario que ella practica, pero que cuando lo ve tan definido y metódico, le provoca una cierta incomodidad, diría yo. Y esto es todo lo que quería presentar hoy en el breve tiempo de que he disponido, y muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Santi. Tengo que hablar con Olivia. Boa tarde. Creo que temos 5 ou 10 minutos para a conversa, non, Olivia? Ti eres a que un pouco dispós como é a cuestión da visita. O que ti me digas. Moi ben. Entón, non sei se está tanto Olga como Antonio están a escoita, entón, se alguén ten algunha pregunta para os nosos convidados, pois eu encantado cedei a palabra.
Ana Freire, alá atrás, ten unha pregunta. Moi ben, grazas, Ana. Hola, quiero felicitar a Santiago Díaz Laje por la exposición que ha hecho, que veo que se ha limitado a la síntesis de lo muchísimo que debe de saber sobre todo esto y quizá no ha querido incidir especialmente en el tema del feminismo, de las escritoras, de las periodistas de esta publicación, porque en la ilustración artística, en la vida contemporánea, hay otras menciones que no las ha hecho. Yo estoy segura de que no porque no las conoce, sino porque por limitación de tiempo se habrá moderado. Pero trabajando sobre el aspecto del feminismo de Pardo Bazán en relación con otro trabajo que no es el que presento aquí, me he encontrado varias alusiones, comentarios, percepciones y juicios de Emilia Pardo Bazán con respecto a las periodistas que trabajaban en esta publicación y a la publicación en sí misma. Simplemente, nada, le pregunto, aunque ya me imagino que la respuesta es que sí, que las conoce, y si no, animarle a que las consulte y a que las incorpore a alguno de los comentarios, porque son muy ricos y muy sustanciosos para incorporarlos a esta ponencia tan buena que acaba de hacer. Muy rápidamente. Sí, son varios los artículos que hay a ese respecto. La idea mía era, evitando detenerme excesivamente en detalles, ofrecer una visión de conjunto, llegar a algunas conclusiones y sobre todo dar noticia de qué se podía esperar de un estudio de estas relaciones, en el sentido de que querer detenerse mucho en cada noticia de las que he mencionado de paso, me preocupaba que desdibujase un poco la visión de conjunto, pero sí, conozco algunos otros textos, luego te pediré por si acaso, las referencias o más datos, no vaya a ser que yo crea que lo sé y no lo sepa. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias Santi y Ana. ¿Alguna otra pregunta para algunos dos invitados que tenemos con nosotros? Chus Lama, segundillo. Eu teño unha curiosidade para a ponencia que fixestes onde explicastes as actas do Instituto, Charo. Teño unha curiosidade, porque decías que hai o expediente do fillo de Emilia Pardo Bazán. Non sei se tedes constancia de cando empeza a escolarizarse aí as nenas, e se iban as fillas tamén. Ou iban a outro instituto, quizáis. Bueno, non hai instituto masculino tal como se entendeu en época franquista ata o 47. Antes do 47 só había un instituto de segundo ensinanza, que primeiro estivo no Palacio dos Marqueses de Camarasa e logo no actual no da Praza de Pontevedra. Na época en que va Jaime, eu non teño estatísticas, que non son unha experta historiadora da Coruña, non hai estatísticas, quizáis eran todos homes nese período. El leu máis recentemente a Meijide Pardo Camín e deixo que fale el. Si, rematou os estudos o fillo Xaime. O expediente figura, é público. Se non hai herdeiros directos da persoa que ti queres buscar, en tal caso había que pedir permiso, ti vas ao arquivo e buscas o expediente. O de Jaime, por ser varón, está no actual Salvador de Madariaga. Caso de que as fillas estudiasen tamén no ensino público, estudiaron en Madrid, se non había, efectivamente. Eu sei o de Jaime porque, como estaba estudando cando a pedra angular, tuve unha curiosidade. No Salvador de Madariaga está. A relación de todos os que remataron os estudos no ano 1890, onde estaba Jaime e eran todos varóns. Sí, non, a ver. Mira, podo aclarar. É sobre isto, Unha pregunta, un comentario, Marila Alexandre. No, iba a aclarar sobre os estudos en 1892, isto é Narciso de Gabriel, quen estudou isto. En 1892
había en toda España 7 estudantes universitarias. E no curso 1900-1901, toda España, todo o Estado, había 44 estudantes, o sea, 44 mulleres estudando nos institutos e 9 na universidade. E as fillas, polo que eu sei, que me parece que acaba de dicir Pilar, as fillas, que eran as dúas algo máis novas, estudaron no Cardenal Cisneros de Madrid. Eso, hasta aí é onde sei. Gracias, Marilar, por la comentario. É un tema que toca a propia Emilia nunha das novelas, a ver se me axuda Luis Calé, que a protagonismo loita cos pais para que deixen ir ao instituto. Estamos xa no primeiro cuartel do século XX. Nunha das súas novelas, non sei xa... Eso saberá o señor González Ferrán, pero ser Memoria dun solterón... Quizás en Memorias dun solterón, luita, verdad? A nena que é unha muller con madurez intelectual e luita cos pais para que deixen ir ao instituto. Doña Milagros, Doña Milagros. Pero é que a lei é de 1910. É que a mesma lei que autoriza a entrada na universidade, é a lei que autoriza a entrada no instituto. Non sei se hai algunha pregunta para Antonio e para Eva, que están esperando pacientemente por... Bueno, eu preguntaríalle a Antonio unha cousa sobre a investigación. Non sei como puido... se acudiu a certa historia da heráldica galega ou portuguesa, como foi quen de reconstruir esa imaxinería heráldica que estabas comentando na presentación? Bueno, no es demasiado difícil encontrar información. Yo no sabía mucho cuando empecé, pero claro, me ha interesado averiguar cuál era la heráldica de los Ulloa, y me he dado cuenta de que esta llamaba mucho de los robeles, que son el emblema de los castros, que también existe en Portugal, pues, que sobre todo Inés de Castro, ¿no?, que está en el monasterio de Alcobaça, y después, bueno, me he dado cuenta también, bueno, yo he tenido suerte, no sabiendo mucho del caso, cuando encontré justamente en la Catedral de Tui, hacía una visita más o menos turística, ¿no? Y ahí estaba el escudo de armas de una familia gallega, Pereira de Moscoso, y estaban las cabezas Pardo Bazán en la madre naturaleza. Es decir, que no es necesario saber mucho de heráldica para que te des cuenta de que hay una incoherencia, ¿no? Y eso es muy interesante, porque dice mucho de la... Porque muchos autores pues se quedarían siempre asociados, ligados, ¿no? Obligados a seguir la primera descripción, y no iban a cambiar nada, aunque se dieran cuenta de que faltaban las armas de los Ulloa o que faltaban las armas de los moscosos. Esa es la realidad. Grazas. Non sei se hai algunha pregunta máis, pero creo que escoitadesme, sí, creo que me indican que temos que rematar. Moitas grazas, Olga, Luís, Charo, Antonio e Santi, por as presentacións. Vémonos entón mañá. Un saúdo, moitas grazas.